Capítulo 6. Ningún refugio, salvo tú. Francesca la besó como si ya hubiera cruzado demasiado lejos para retroceder. Eso fue lo primero que Micaela comprendió. No solo que Francesca había vuelto a ella, no solo que aquel primer intento, nacido del sobresalto, no había sido un terrible error, sino que este segundo beso, este que llegaba después de la confesión, después del silencio, después de haber tenido la oportunidad de apartarse y preservarlas a ambas, era una elección, deliberada, deseada. Durante un segundo suspendido, Micaela solo pudo recibirlo, todavía medio aturdida por la realidad de su propia felicidad. La mano de Francesca estaba en su mandíbula, la otra aferrada a su hombro, todo su cuerpo tenso de urgencia y emoción. Micaela sintió el temblor en ella, la contención convertida ya en algo ardiente, ahora que por fin se había quebrado. Entonces el deseo venció al asombro. Años de dominio propio, de distancia cuidadosamente mantenida, de disciplina moldeada por el amor, el duelo y la pura necesidad de sobrevivir, se dieron al fin ante la simple realidad de Francesca entre sus brazos. Micaela le devolvió el beso, ya no con cautela, ya no como quien teme asustarla. Su mano se cerró con más fuerza en la cintura de Francesca y la trajo hacia sí. Y el sonido que Francesca dejó escapar, suave, entrecortado, casi herido por el alivio, atravesó a Micaela con tal intensidad que tuvo que cerrar aún más los ojos ante él. Francesca sintió que se mareaba de una forma casi alarmante. No sabía que desear podía sentirse así, no de manera abstracta ni cortés, ni esa forma imprecisa que a veces insinuaban las novelas, las miradas y los comentarios apenas comprendidos. Esto no era una sensación lejana y ligera, era inmediato, absorbente y físico, de una manera que volvía imposible pensar. Parecía elevarse desde un lugar tan profundo dentro de ella que apenas se reconocía en medio de aquello. La boca de Micaela se apartó de la suya solo para encontrar la línea de su mandíbula, el rincón justo debajo de su oreja. Su mano subió hasta la garganta de Francesca, luego a su mentón, alzándolo con una delicadeza asombrosa pese a la urgencia que las envolvía. Francesca tomó aire bruscamente. «Micaela». La habitación pareció reducirse al tacto, al calor y al impacto insoportable de sentirse deseada con tanta certeza. Micaela besó el punto delicado, justo debajo de la oreja de Francesca. Luego descendió hasta un lado de su cuello. Los dedos de Francesca se hundieron de inmediato en sus hombros. No era suficiente. Ninguna cercanía lo era. Cada lugar que Micaela tocaba solo hacía que Francesca sintiera con más fuerza la falta de todo lo demás. Cuando la mano de Micaela se posó con suavidad sobre la curva superior del corpiño, ella dejó escapar un sonido pequeño e inestable y la trajo con más fuerza, como si temiera que incluso 1 centímetro entre ambas fuera demasiado. «Por favor», suplicó Francesca, aunque no sabía con exactitud qué quería decir con ello. Micaela sintió que el corazón casi se le rompía ante la dulzura y la desesperación de aquella súplica. Había imaginado a Francesca entre sus brazos antes, aunque nunca se había permitido permanecer mucho tiempo en esa fantasía. Había imaginado besos en momentos de debilidad, en noches sin sueño, en la peligrosa intimidad de sus propios pensamientos, pero jamás había imaginado que Francesca se aferraría a ella de ese modo, como si todo su propio anhelo oculto también hubiera estado esperando la primera autorización para emerger. Sus labios rozaron la oreja de Francesca cuando exhaló.
Debes decírmelo si voy demasiado lejos. Francesca respondió solo asintiendo, incapaz de encontrar su propia voz. Micaela lo entendió y la hizo retroceder con suavidad hacia el escritorio junto a la ventana. Francesca fue con ella casi a ciegas. Cuando la parte de atrás de su pierna tocó la madera, Micaela dudó apenas lo suficiente para leer la pregunta en el rostro de Francesca. La respuesta de Francesca no llegó en palabras, sino en la forma en que volvió a aferrarse a Micaela, atrayéndola con una necesidad frenética e inexperta. Micaela la alzó hasta sentarla en el borde del escritorio. Francesca ni siquiera pareció registrar el movimiento, salvo para enroscarse más cerca de ella de inmediato, besándola otra vez, ya con menos dirección y más hambre. Micaela le devolvió el beso y luego, incapaz de contenerse, volvió a su garganta, al lugar donde el pulso de Francesca temblaba desbocado bajo su boca, a la línea de su clavícula apenas visible por encima del vestido. La cabeza de Francesca cayó hacia atrás. Pensó con un destello de claridad casi asustada que nunca en su vida se había sentido tan privada de juicio. Debería haber habido pensamientos, debería haber habido vacilación, moralidad, el peso de las consecuencias. En cambio, solo había sensación, una marea inmensa y arrolladora, deseo, calor, alivio y algo parecido al dolor por su intensidad, como si una parte de ella que llevaba demasiado tiempo encerrada hubiera sido al fin abierta de golpe. «Dime que me detenga», murmuró Micaela contra la garganta de Francesca. Francesca inhaló con fuerza al escuchar el tono de su voz. «Micaela, yo no puedo». Entonces la mano de Micaela descendió, aún sin volverse indecente, pero tampoco inocente ya, siguiendo la línea del tobillo de Francesca allí donde las faldas se habían desplazado, luego el contorno de su pantorrilla, luego la suavidad de su muslo a través de las capas de tela. La respiración de Francesca se quebró. La intimidad del gesto, su seguridad, su certeza, el conocimiento no dicho en la mano de Micaela, enviaron por su cuerpo una oleada tan intensa que casi se aferró a ella presa del sobresalto. Micaela se apartó solo lo suficiente para mirarla, una mano deslizándose lentamente más arriba del muslo de Francesca, la otra sosteniéndola por la cintura. Sus miradas se encontraron. La voz de Micaela sonó más baja ahora, áspera por igual, a causa de la contención y del deseo. ¿Quieres que vaya más despacio? El aliento de Francesca se trabó. Miró a Micaela como si la respuesta ya hubiera crecido demasiado dentro de ella para poder retirarla. «No», dijo, apenas por encima de un susurro. Algo en la expresión de Micaela se abrió de inmediato. «Entonces dime, ¿qué es lo que deseas?» Por primera vez desde el beso, Francesca vio de verdad lo que había en el rostro de Micaela. Deseo, sí, pero entrelazado con algo mucho más devastador. Cuidado, reverencia, el esfuerzo por avanzar solo hasta donde Francesca se lo permitiera, el esfuerzo incluso ahora por contenerse por ella. Esa mirada la deshizo más que cualquier otra cosa. Francesca respondió atrayéndola otra vez, sus dedos cerrándose con fuerza en la tela del hombro de Micaela, el pulso desbocado bajo la piel. La besó de nuevo con una urgencia repentina, como si no pudiera soportar la ternura de ser observada con tanta comprensión. Micaela respondió.
y esta vez el beso se profundizó de una manera que hizo que Francesca sintiera el mundo inclinarse bajo sus pies. Se aferró a los hombros de Micaela, luego a los lados de su cuello, luego a ambos lados de su rostro. La mano de Micaela subió más hasta que su pulgar encontró el hueco sensible donde el muslo se unía con su cuerpo, el calor filtrándose a través de la tela fina mientras presionaba apenas, lo suficiente para volver el contacto a una caricia suave y prolongada. Francesca se estremeció al instante, abrumada incluso por el menor roce, pero cuando Micaela empezó a apartarse, Francesca la trajo de inmediato de vuelta hacia sí. Micaela la bajó del escritorio casi enseguida, incapaz de soportar la distancia que éste imponía, y durante unos instantes sin aliento atravesaron la habitación casi a tropiezos, cada intento de avanzar interrumpido por otro beso, otro tirón hacia la otra negativa imprudente a soltarse. Cuando Francesca se sentó en la cama, todo se volvió demasiado real. Ese fue el instante, no porque el deseo hubiera disminuido, si acaso se había agudizado todavía más, sino porque la forma de lo que estaban haciendo cambió. Ya no era un beso robado en una habitación vacía, ni una confesión arrancada por el impacto de la emoción. Esto era una elección con consecuencias. Esto era continuar. Esto era cruzar una línea, no por impulso, sino con plena conciencia. Micaela sintió el cambio de Francesca antes de que ella hablara. Sus manos, que un momento antes se aferraban con tanta urgencia, se volvieron inseguras. Su respiración cambió. Todo su cuerpo pareció tensarse alrededor de un miedo que empezaba a levantarse. Micaela se detuvo de inmediato. Tenía una rodilla apoyada contra el borde de la cama, una mano aún en la cintura de Francesca, la frente casi rozando la suya. «Francesca», dijo con suavidad. Francesca la miró, y Micaela vio el pánico abriéndose paso allí, por debajo del deseo. No era rechazo, eso era lo que lo hacía peor. Era desear demasiado y no saber todavía cómo sobrevivir a ello. Francesca negó una vez con la cabeza, con brusquedad, como si intentara despejarla. No pudo. La mano de Micaela se aflojó de inmediato. «No tienes que hacer nada que no desees». Pero Francesca apenas pareció escuchar aquella tranquilidad. Se había replegado hacia adentro, lejos de la habitación, lejos de Micaela, hacia un lugar de pensamientos en espiral al que Micaela no podía seguir con la suficiente rapidez como para detenerla. «Lo siento», dijo Francesca demasiado deprisa. «No debí yo. No quise». «No te disculpes». Pero Francesca ya se estaba apartando. La urgencia con la que había besado a Micaela apenas unos momentos antes hacía que su retirada fuera aún más dolorosa de presenciar. Se recompuso con manos temblorosas y apresuradas, buscando la dignidad que pudiera encontrar y encontrando muy poca. Micaela retrocedió por completo entonces, obligándose a crear distancia, aunque cada parte de ella deseaba alcanzar a Francesca y sostenerla. Francesca no la miraba. «Lo siento», repitió con la voz quebrándose ahora por la humillación. «Yo no sé qué estoy haciendo». La garganta de Micaela se cerró. «Francesca, por favor, mírame». Ella no lo hizo. Había algo casi insoportablemente joven en su angustia en ese momento, no infantil, sino despojada de toda su compostura habitual. Micaela vio cuán profundamente afectada estaba y se odió al instante por cada forma en que tal vez había ido demasiado lejos
simplemente al responder a lo que Francesca le había ofrecido. «No has hecho nada malo», dijo Micaela. Francesca tragó con dificultad, todavía mirando el suelo. «Por favor, no lo hagas». «¿Que no haga qué?» «Ser amable conmigo». La súplica cayó como una herida. Antes de que Micaela pudiera responder, Francesca huyó. La puerta se cerró tras ella con más fuerza de lo que jamás se habría permitido en circunstancias normales. El silencio irrumpió en la habitación. Micaela permaneció donde estaba durante varios segundos largos, con la respiración todavía inestable, el corazón golpeándole con fuerza, incapaz de conciliar lo que acababa de ocurrir con el vacío de la distancia ahora que Francesca se había ido. Luego, lentamente, se sentó en el borde de la cama. Le temblaban las manos, no de ira, nunca de ira, por el derrumbe de la adrenalina, por la confusión, por el terrible esfuerzo de repasar cada segundo sin saber cuál había sido el que las había deshecho. La había asustado, había ido demasiado rápido, la había tocado con demasiada osadía, o el miedo había sido inevitable desde el principio, esperando únicamente el momento en que la realidad superara a la imaginación. Micaela permaneció muy quieta y se obligó a respirar. Había pasado años deseando a Francesca, años negándose a darle a ese deseo cualquier lenguaje que no fuera una agonía privada. Y entonces Francesca la había besado. La había besado otra vez. Se había aferrado a ella como si también hubiera estado muriéndose de hambre, y ahora todo aquello se le había hecho añicos entre las manos. Una mujer más necia quizá habría ido detrás de ella de inmediato. Quizás habría intentado explicarse, calmarla, suplicar. Micaela no hizo ninguna de esas cosas, porque si Francesca había huido al sentirse abrumada, perseguirla solo convertiría el miedo en humillación. Así que después de un rato, Micaela se levantó y salió de la habitación de Francesca con una compostura tan practicada que casi le dio náusea sentirla puesta sobre sí. Francesca no había ido lejos en distancia, solo hasta una de las habitaciones de invitados al final del corredor oeste. Sin embargo, para ella se sentía como si hubiera huido al otro lado del mundo. Una vez cerrada la puerta, se quedó de pie en medio de la habitación y se cubrió la boca con ambas manos, como si pudiera contenerse por pura fuerza. Todo su cuerpo seguía vivo con lo que había ocurrido. Eso era lo aterrador. No solo que hubiera besado a Micaela, no solo que hubiera permitido que Micaela le devolviera el beso, que le hubiera traído más cerca, que hubiera querido más, que casi hubiera rogado por más sin palabras. Era que incluso ahora, en medio del pánico, la vergüenza y la confusión, su cuerpo lo recordaba con una claridad dolorosa. Recordaba la mano de Micaela en su cintura, su boca en su cuello, la terrible dulzura de ser mirada como si fuera preciosa y deseada al mismo tiempo. Y peor aún, lo había disfrutado. No en ese sentido leve y obediente de placer que alguna vez había esperado que contuviera la intimidad, no de la forma tierna y compañera que había conocido con John, a quien había amado sincera y profundamente y con gratitud. Lo que había sentido con Micaela era distinto en naturaleza y en intensidad. No solo le había gustado, la había arrasado. La comprensión la llenó de una culpa tan inmediata que tuvo que sentarse antes de que las rodillas le fallaran. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía haber amado a John y aún así sentir esto? ¿Cómo podía desear a Micaela con un fervor que hacía que toda cercanía física que hubiera conocido antes pareciera apagada a su lado? ¿Y cómo podía Micaela, la prima de John, su compañera de duelo, una mujer,
ser la persona ante la cual toda la cuidadosa comprensión que tenía de sí misma simplemente se había derrumbado. Francesca se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, la frente entre las manos. No tenía sentido. Había sentido que se precipitaba hacia algo vasto e irreversible, y el terror se había apoderado de ella justo al instante en que su deseo se volvió innegable. Terror no solo de lo que podrían hacer, sino de lo que significaba que lo deseara tanto, de la rapidez con la que se había perdido en ello, de lo poco que el mundo que alguna vez había imaginado parecía capaz de contener lo que ahora sabía. Matrimonio, hijos, un futuro práctico. Esas cosas alguna vez se habían extendido ante ella como un camino, doloroso quizás en algunas partes, pero comprensible. Sin embargo, con un beso, 2 besos, con una confesión de Micaela y el incendio que respondió dentro de ella, ese camino se había vuelto difícil de ver. Y entonces llegó el recuerdo de las palabras de Micaela. Te amo. Francesca cerró los ojos con fuerza. No solo deseo, no una curiosidad pasajera, no una fiebre lamentable nacida de las circunstancias, amor. La ternura de aquello la aterraba más que el hambre. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Lloró en silencio al principio. Luego, con la fuerza agotada y humillada de alguien que ha perdido toda la capacidad de fingir ante sí misma. No porque se arrepintiera de Micaela, no de verdad. Eso era lo espantoso. Debajo del miedo, debajo de la vergüenza, seguía existiendo una parte de ella que solo quería volver y ser abrazada, besada y escuchar otra vez que era amada. Desearlo la hizo llorar aún más. El resto de aquel día transcurrió en una extraña desconexión. Francesca permaneció en la habitación de invitados hasta que el atardecer se hundió hacia la noche y luego aún más, cuando la casa hacía rato que se había quietado. Le enviaron una bandeja que apenas tocó. Una criada fue una vez a preguntar si necesitaba algo y Francesca la despidió con suavidad. Francesca no buscó a Micaela. Sabía con dolorosa certeza que si la veía demasiado pronto, todo el terror y el anhelo comenzarían de nuevo. En el otro extremo de la casa, Micaela se comportó como si nada hubiera ocurrido. Le costó casi todo. Durante la cena no preguntó por Francesca, más allá de lo que exigía la cortesía. Respondió las preguntas del administrador. Habló con la señora Galloway sobre las cuentas venideras. Su voz nunca tembló. Su rostro no reveló nada. Por dentro, estaba en ruinas. Cada posible explicación la atormentaba. ¿Francesca había actuado solo por el impacto de descubrirse deseada? ¿El beso había sido curiosidad, duelo mal encaminado, un derrumbe momentáneo provocado por demasiada emoción y demasiado poco sueño? ¿O Francesca de verdad la había deseado, solo para descubrir más tarde, demasiado violentamente, todo lo que ese deseo implicaba? Micaela podía sobrevivir a muchas cosas. Había sobrevivido a la ausencia, al anhelo, a una especie de exilio. Pero la posibilidad de que Francesca ahora se arrepintiera de ella, de que viera su confesión y sus besos como algún error monstruoso, golpeaba justo en el único lugar donde Micaela ya no tenía armadura. Y por debajo incluso de eso, corría el miedo más antiguo de todos. Francesca alguna vez había querido una vida práctica, un esposo, un hijo, seguridad, algo que el mundo pudiera entender. Micaela podía ofrecer amor, devoción, deseo, sí, ternura, ingenio, su corazón entero si Francesca lo quería. Lo que no podía ofrecerle era la vida que Francesca siempre había imaginado. Esa pena se asentó dentro de ella como una piedra. Así que cubrió con una máscara porque ¿qué otra cosa podría ser? Francesca no durmió bien. Por la mañana se sentía vacía.
como si hubiera pasado toda la noche atravesando sueños demasiado vívidos como para sobrevivir al despertar. Cuando por fin regresó en silencio a su propia habitación para asearse y vestirse, todo allí parecía alterado por el recuerdo. La cama, el escritorio, el lugar de la habitación donde Micaela había estado de pie cuando dijo te amo. Francesca no pudo soportar las paredes, así que salió, sin desayuno, sin dejar una palabra adecuada para nadie. Solo guantes, un abrigo ligero que no estaba a la altura del ánimo del día, y luego los jardines abriéndose ante ella en la quietud sombría de la primavera. Caminó más lejos de lo que pensaba. Al principio el aire ayudó, luego dejó de hacerlo. Sus pensamientos solo ganaron velocidad en la soledad. Había besado a Micaela. Micaela la amaba. Ella había huido, y ahora no sabía si temía más por volver a ver a Micaela o no verla en absoluto. El cielo se oscureció mientras caminaba, aunque Francesca apenas le prestó atención hasta que cayó la primera lluvia. Comenzó dispersa, luego se volvió una cortina y en menos de media hora ya era lo bastante dura y fría como para robarle el aliento. Se refugió bajo el árbol más grande que encontró cerca, aunque sirvió de poco. Las ramas rompían la fuerza del agua, pero no la humedad. El dobladillo de su vestido ya se oscurecía, la humedad se había filtrado por las mangas, el viento empujaba la lluvia de costado. Debería regresar de inmediato, lo sabía, y aún así la idea de Kilmartin, de corredores que podrían tener a Micaela al otro extremo, de bandejas de desayuno y voces ordinarias, y todo lo que exigiría que volviera a convertirse en sí misma, la hizo quedarse allí como si se estuviera castigando. Cuando oyó cascos acercarse entre la lluvia se puso rígida. Supo quién sería, antes incluso de levantar la vista. Micaela emergió de la grisura empapada por la lluvia, su cabello reduciendo el paso al acercarse. Tiró de las riendas de golpe al ver a Francesca bajo el árbol, luego maldijo en voz baja y desmontó casi antes de que el animal terminara de detenerse. Francesca apartó la mirada. «Vuelve», dijo de inmediato. Micaela se metió bajo las ramas junto a ella, mientras la lluvia golpeaba con fuerza justo más allá. «Vas a quedar empapada. Te dije que volvieras». Micaela la ignoró por completo, algo que en otras circunstancias tal vez habría enfurecido a Francesca. «¿Has perdido por completo el juicio?», exigió Micaela. No con dureza, pero sí con evidente preocupación. «Te he estado buscando por todas partes, Francesca. ¿Cuánto tiempo llevas afuera en este clima?». «No lo sé». «Francesca». Francesca se abrazó a sí misma con más fuerza. «No necesito que me rescaten». «Claramente sí». La franqueza de aquello casi arrancó una risa de Francesca, pero la sensación se retorció demasiado rápido hasta convertirse en otra cosa. No puedo estar cerca de ti», dijo, en voz baja e inestable. Micaela guardó silencio. La lluvia rugía a su alrededor. Francesca mantuvo la mirada fija en algún punto más allá del hombro de Micaela. «Lo digo en serio». Micaela estudió su rostro, pálido por el frío y la inquietud, y comprendió de inmediato que aquello no era rechazo en el sentido más simple, era miedo, era instinto de conservación. Era Francesca intentando construir distancia porque ya no confiaba en sí misma sin ella. Saberlo no alivió el dolor de escuchar esas palabras. Aún así Micaela solo dijo después de un momento: «No puedes quedarte aquí bajo la lluvia para demostrar algo». «Entonces déjame ser insensata». «Ya he tolerado suficiente de tu insensatez por una mañana». Francesca por fin la miró ofendida incluso en medio de su desdicha. Micaela no cedió. Echó una mirada hacia la extensión abierta bajo la lluvia y tomó una decisión. Sin volver a pedir permiso, deslizó un brazo con firmeza alrededor de la cintura de Francesca y la condujo casi cargándola, los pocos pasos que la separaban del caballo. Francesca se tensó al instante. «Micaela, no voy a irás». Había algo tan seguro en la voz de Micaela,
tan acostumbrado al mando cuando se trataba de asuntos prácticos, que Francesca perdió la discusión antes siquiera de darle forma. Micaela puso un pie en el estribo y montó con un movimiento fluido. Luego se inclinó hacia abajo con una mano extendida. Francesca la miró. Luego miró el rostro de Micaela. La lluvia se acumulaba en las pestañas de Micaela. Su expresión, pese a toda firmeza, estaba marcada por la preocupación. La mirada de Francesca descendió una vez, contra todo buen juicio, hasta su boca. La sola visión la golpeó con tanta fuerza que en verdad se tambaleó. La mano de Micaela siguió extendida. «Ven aquí, Fran», dijo más quedo. Francesca tomó su mano. Micaela la alzó detrás de ella. Francesca se acomodó con torpeza al principio, luego el instinto y la necesidad se impusieron. Sus brazos rodearon la cintura de Micaela, su mejilla casi rozó la lana húmeda de su hombro. La cercanía fue inmediata, inevitable y demasiado íntima después de todo lo ocurrido. Cuando el caballo comenzó a avanzar, Francesca bajó la cabeza y cerró los ojos. Si Micaela sintió el temblor que le recorrió con aquel abrazo, no dio señal alguna, pero su propio pulso se había disparado. La sensación de Francesca apretada contra su espalda, con los brazos alrededor de ella y el aliento cálido, incluso a través del frío, hizo que toda la disciplina del último día pareciera de pronto terriblemente frágil. No regresaron directamente a Kilmartin. Había una pequeña cabaña de guardabosques en el extremo más alejado de la propiedad, utilizada ocasionalmente durante la temporada de partos de las ovejas o por los encargados de los terrenos cuando el clima empeoraba. Estaba más cerca que la casa desde donde se encontraban. Micaela dirigió el caballo hacia allí sin explicaciones. Francesca comprendió a dónde iban, solo cuando la silueta baja de la cabaña emergió entre la lluvia. El trayecto hasta allí se sintió a la vez breve e interminable. Al llegar, Micaela desmontó primero y se volvió de inmediato para ayudar a Francesca a bajar. Sus manos se encontraron, incluso a través del frío y la humedad. Francesca sintió el contacto con demasiada intensidad. Corrieron los pocos pasos restantes hasta la puerta, con las faldas y las botas dejando tras de sí el peso de la lluvia, mientras el caballo era asegurado apresuradamente bajo un cobertizo cercano. Por dentro, la cabaña estaba en penumbra y olía tenuemente a turba y madera vieja. Micaela se ocupó de inmediato de asuntos prácticos. Encontró pedernal, encendió 2 velas, sacudió el agua de sus mangas, reunió leña seca para el fuego, se entregó al trabajo corriente de volver habitable el lugar, como si ocuparse de algo pudiera salvarlas a ambas de la conciencia que se acumulaba en el silencio. Francesca permaneció justo dentro de la puerta, empapada y respirando con demasiado cuidado. Intentó no mirar a Micaela. Lo intentó y fracasó. Cada pequeño movimiento se volvió insoportable en la penumbra. El alzar del brazo de Micaela para golpear el pedernal, su perfil inclinado hacia la llama de la vela, el esfuerzo visible que hacía por no convertir aquella soledad encerrada por la lluvia en algo todavía más peligroso. Ese esfuerzo afectó a Francesca más de lo que habría hecho cualquier avance. Micaela volvió la mirada hacia ella apenas un momento. Sus ojos se encontraron. Ocurrió de inmediato, como si la habitación misma hubiera estado esperando aquello. El pecho de Francesca se tensó casi con dolor. «Te agradecería que no me miraras con esa expresión», dijo. En lugar de responder, Micaela soltó una exhalación irritada. Cruzó hasta el hogar, se arrodilló y comenzó a acomodar los leños. Sus rizos mojados se pegaban en mechones a su cuello y la lluvia se acumulaba y corría por la línea de su mandíbula tensa. Después de un rato, por fin habló. «Si pretendes fingir que ayer no ocurrió nada, Francesca, lo estás haciendo de manera espectacularmente mala». No se volvió, pero tenía los hombros rígidos, la línea de la espalda tensa por una frustración contenida. «No ocurrió nada», dijo Francesca con brusquedad. Micaela golpeó el pedernal y las chispas saltaron. «Así es como vamos a llamarlo ahora». Consiguió avivar una llama. Esta prendió y comenzó a lamer la madera seca. El resplandor creciente bañó la cabaña con una luz más cálida, más íntima, de la que Francesca desconfió de inmediato. La voz de Micaela bajó.
Entendería perfectamente que nuestro beso te haya dejado abrumada. Micaela continuó levantándose al fin y volviéndose hacia ella. Pero si vas a estremecerte cada vez que te miro. Su mirada la recorrió, demorándose un instante más de lo debido. Tendrás que perdonarme si mi paciencia empieza a desgastarse. Francesca se mantuvo cuidadosamente inmóvil. Su abrigo pesaba por la lluvia. El cabello había comenzado a rizarse en las puntas, allí donde la humedad había escapado de las horquillas. Se sentía expuesta en carne viva bajo la forma en que Micaela la miraba, en parte herida, en parte todavía inconfundiblemente deseosa. Entonces, te sugiero que no me mires, dijo Francesca de pronto. Micaela parpadeó. ¿Cómo dices? He dicho que no me mires. Francesca dio un medio paso hacia el interior de la habitación, alejándose del viento húmedo que entraba por la puerta y de manera inconveniente acercándose a Micaela. No puedes estar hablando en serio. Hablo completamente en serio. Una sonrisa amenazó con asomar en la boca de Micaela. ¿Y qué esperas exactamente que haga? ¿Que me quede ciega por cortesía? La expresión de Francesca se afiló de inmediato. Puedes darte la vuelta. Eso le arrancó una risa suave e incrédula. Micaela la miró durante un instante, como si no supiera bien si sentirse insultada o divertida. Francesca, dijo, con voz baja y aterciopelada, ¿de verdad debo ser reprimida por el delito de tener ojos? Sí, respondió Francesca mucho más tajante de lo que pretendía. Si insistes en usarlos con tan poca prudencia. Hubo un instante en que Micaela podría haberse negado, podría haber presionado, podría haber exigido explicaciones que Francesca todavía no sabía cómo dar. Dios mío, Dios me libre de presenciar algo tan indecoroso como tu rostro, dijo Micaela con ligereza, dedicándole una última mirada antes de mover los leños. El atizador tintineó suavemente contra la rejilla. Me ocuparé ahora de alimentar este fuego en lugar de nuestra ruina compartida. Francesca apretó la mandíbula. El tono de Micaela, el dolor contenido bajo el humor, le carcomía por dentro. Muy bien, pensó, imprudente. Si Micaela quería creer que estaba gobernada por completo por el miedo, le mostraría exactamente cuán equivocada estaba. Sus dedos desabrocharon los botones del abrigo. La lana empapada se abrió. Se lo quitó de los hombros y lo dejó caer al suelo con un golpe húmedo y pesado. Observó atentamente la espalda de Micaela. Apenas un estremecimiento. Micaela solo acomodó un leño, mientras la luz anaranjada subía por su mejilla, por su garganta. No mires, recordó Francesca, aunque Micaela seguía obedientemente vuelta hacia el otro lado. Solo me aseguro de que no muramos congeladas, dijo Micaela. Lejos de mí echarte una mirada, cuando está claro que estás decidida a morir de anhelo reprimido. Tus dramatismos te sientan muy mal, murmuró Francesca, con los dedos ya en los broches de su vestido. La capa exterior de seda se le pegaba húmeda al cuerpo, la desprendió de sí, y la tela susurró al deslizarse sobre las prendas más íntimas que llevaba debajo. ¿Me sientan mal?, repitió Micaela, mientras el atizador raspaba al mover un leño obstinado. Perdóname, la próxima vez traeré un cuarteto de cuerdas para disimular el sonido de cómo ardes cada vez que me planto a un brazo de distancia. Francesca se negó a dignificar aquello con una respuesta. Bajó con cuidado el pesado vestido y salió de él, quedando ahora con las capas interiores más ceñidas de su corset y su camisón. El aire rozó una mayor parte de su piel. El calor del fuego acarició la tela húmeda pegada a su cuerpo. Solo cuando terminó se dio cuenta de que Micaela había dejado de hablar. De pronto la habitación no fue más que el crepitar de fuego y la lluvia. Las manos de Francesca se quedaron quietas sobre los lazos de su espalda cuando oyó, al otro lado de la habitación, una leve toma de aire que significaba que Micaela ya empezaba a girarse. Aunque confieso que... Micaela se interrumpió a mitad de la frase.
Si había vuelto lo suficiente para ver a Francesca, medio desvestida, con el camisón mojado adherido a la línea de su figura y el elegante corsé enmarcando la forma de su cuerpo, sus ojos se abrieron más, luego descendieron, con absoluta claridad hasta los lazos con los que los dedos de Francesca habían estado forcejeando. Durante un latido detenido, se miraron fijamente. El aire pareció demasiado escaso, el fuego demasiado brillante. Los dedos de Francesca se cerraron por reflejo y tiraron. El nudo cedió. El corsé se aflojó alrededor de sus costillas. Ella exhaló con brusquedad cuando la presión disminuyó. La prenda estructurada resbaló sobre su camisón y cayó al suelo en un movimiento decidido. El lino suave de debajo, liberado de su armadura, se amoldó a sus curvas con una franqueza estremecedora. El aliento de Micaela se trabó, como si algo le hubiera golpeado. Francesca, presa del pánico, ante la intensidad de aquella mirada y todo lo que reflejaba, volvió a girarse, ofreciéndole en cambio la caída desordenada de su cabello y la pendiente vulnerable de su espalda, en lugar de su frente. El silencio se alargó. Podría sentir a Micaela mirándola. Cada vello fino de su brazo pareció erizarse en respuesta. Francesca cerró los ojos. «Si valoras mi tranquilidad», dijo, con los dedos curvándose a los lados, «volverás a darte la vuelta». Se oyó un resoplido suave e incrédulo. «Si valoras la mía, decidirás si quieres que mire o no, antes de desvestirte más». Una chispa caliente e imprudente se encendió en el pecho de Francesca. «Si deseas seguir mirándome», dijo, sorprendida de lo firme que sonó su propia voz. «Debes aceptar hacer exactamente lo que te diga». Sin discutir, escuchó la risita incrédula de Micaela. «¿Todo?» «Sí», dijo Francesca. «Entonces acepto». La inmediatez de la respuesta le robó el aliento, sin vacilaciones, sin burla, solo un consentimiento simple e inquebrantable. «Quítate la ropa». Detrás de ella hubo un silencio sobresaltado. «¿Ahora?» La voz de Micaela se había vuelto áspera en los bordes. «Sí», dijo Francesca. «Ahora. Y no te muevas de donde estás». Durante un segundo más, nada. Luego comenzaron los sonidos suaves y apremiantes, el tirón de la tela mojada, el golpe sordo de las botas al caer al suelo, el roce rápido de botones desabrochados con prisa, no con ceremonia. Francesca permaneció muy quieta, cada sentido tensándose hacia el desvestirse que ocurría a su espalda. Oyó a Micaela murmurar algo entre dientes cuando una manga se trabó. Escuchó el susurro de las faldas deslizándose sobre las medias, la exhalación suave cuando algo restricto cayó al suelo. Su imaginación completó el resto. No pudo resistir una pequeña tentación. Giró la cabeza apenas medio centímetro, lo suficiente para captar un fragmento de Micaela en la periferia de su visión. Una pantorrilla desnuda, la curva de una rodilla, mientras salía de un charco de tela oscura, la línea del muslo por encima. Fue demasiado. Francesca volvió la mirada al frente de golpe, mordiéndose el labio inferior, mientras tomaba una inhalación lenta para serenarse. Sus propias manos temblaban. Cuando consideró que quizás no se derrumbaría en el acto, se volvió. Micaela justo salía de la última capa adherida a su cuerpo, enderezándose mientras la prenda se acumulaba a sus tobillos. Durante un largo instante, Francesca solo pudo mirar. Micaela era... Claro que siempre le había parecido hermosa, vestida de día, montando a caballo, riéndose de alguna absurdidad en un salón. Pero no estaba preparada para esto. Micaela poseía esa clase de cuerpo que hacía pensar en manos llenas, en besos, en lugares donde apoyar la palma y sentir con absoluta certeza que pertenecía allí. Francesca olvidó cómo respirar.
Cada pedazo de contención cuidadosamente sostenida desde el día anterior se derritió como cera demasiado cerca del fuego. Las palabras la abandonaron. Sintió que se ruborizaba, el calor subiéndole desde el pecho por la garganta hasta las mejillas. El pecho de Micaela se alzó y descendió con mayor rapidez bajo aquel escrutinio, pero no hizo ademán de cubrirse. Sus manos quedaron suspendidas medio alzadas, como si algún viejo instinto quisiera protegerla, mientras otro más nuevo y audaz deseaba ser visto. Y entonces comprendió que se había lanzado una frase sin tener idea de cómo terminarla. Micaela dejó escapar una exhalación suave y temblorosa. «Me estás mirando», dijo, como si esa fuera la parte más asombrosa de toda la escena. Te dije que te desvistieras», respondió Francesca con un hilo de voz. «No prometí permanecer impasible ante el resultado». Algún fragmento de su agudeza habitual resurgió. Se aferró a él. Avanzó un paso, luego otro, despacio, con los ojos incapaces y poco dispuestos a apartarse del recorrido que trazaban sobre el cuerpo de Micaela. Todavía no buscaba su mirada, estaba demasiado ocupada memorizando cada línea bajo ella. Cuando llegó hasta Micaela, apenas la separaba un aliento. El calor que emanaba de su piel era mareante. «Francesca», dijo Micaela en voz baja. Había una pregunta en esa palabra y esperanza, cautelosa y dolorosa. Francesca no respondió con palabras. Alzó la mano con dedos temblorosos y apoyó la palma sobre el pecho de Micaela. El contacto las estremeció a ambas. La suavidad de su peso llenó su mano. La piel estaba tibia, la textura tan real e inmediata que los dedos de Francesca se cerraron sin pensarlo, tanteando, aprendiendo. Su pulgar, casi por voluntad propia, rozó, con ligereza. Y el aliento de Micaela se cortó de una forma que envió una descarga de calor directamente a Francesca. Dejó que su mano se deslizara hacia arriba. «No había imaginado», se oyó decir Francesca, las palabras escapándole sin permiso, «que pudiera sentirme tan fascinada por alguien, por un cuerpo». Sus ojos descendieron, recorrieron otra vez la curva bajo su mano, las sombras que dejaba la luz del fuego. «Por tu cuerpo». Los labios de Micaela se entreabrieron. Durante un latido pareció como si aquella confesión la hubiera golpeado físicamente. Su propia mano se alzó en respuesta, vacilante pero atrevida, y se posó sobre el vientre de Francesca. Sus dedos estaban fríos por el aire y el contraste hizo que Francesca se estremeciera. El contacto de Micaela fue leve como una pluma, siguiendo el temblor apenas perceptible allí y luego bajando por la sutil curva de su cintura. Se detuvo, justo antes del punto en que el roce se volvería verdadera y escandalosamente íntima. Ese casi contacto fue peor que cualquier audacia. La respiración de Francesca se trabó, dio un paso adelante y cerró por completo la distancia entre ambas. Su mano encontró la nuca de Micaela, los dedos enredándose entre sus rizos húmedos. Cerró el agarre con suavidad, pero con una intención imposible de malinterpretar. La trajo hasta que sus cuerpos quedaron alineados, piel contra piel. Inclinó la cabeza, su mejilla rozando la sien de Micaela. La diferencia de altura hacía que aquella postura resultara natural. Micaela volvió el rostro, sus labios rozando el borde de la oreja de Francesca. Su aliento era cálido allí donde tocaba. «Me está costando mantenerme en pie», susurró con la voz desgarrada. «De verdad». La confesión cayó en el pequeño espacio entre ellas, temblorosa y desnuda. Francesca se aferró a ella agradecida por la excusa que le ofrecía a ambas. «Entonces acuéstate», murmuró. «En la cama». No esperó para ver si Micaela obedecía, sabía que lo haría. Retrocedió apenas lo suficiente para darle espacio y observó hambrienta
cómo Micaela cruzaba los pocos pasos hasta el colchón y se recostaba sobre él. Micaela quedó boca arriba, la cabeza sobre la almohada, los brazos descansando a los lados, las palmas abiertas contra las sábanas como si quisiera mostrar que no la tocaría a menos que fuera invitada. Francesca permaneció junto a la cama, bebiendo con los ojos la visión de ella tendida allí, las líneas de su cuerpo moviéndose suavemente con cada respiración. Se sentía casi mareada. Buscó el poste de la cama para sostenerse, los nudillos poniéndose blancos alrededor de la madera tallada. Luego, con una suavidad deliberada, subió al colchón. Este se hundió bajo su peso, meciéndolas hacia el centro. Se acomodó sobre Micaela con una cautela que apenas lograba contener la intensidad de todo lo que sentía. La cercanía las dejó a ambas inmóviles durante un instante. Francesca podía sentir el calor de Micaela bajo ella, la leve reacción de su cuerpo con cada respiración, la tensión callada que parecía envolverlas por completo. Su propio cuerpo tembló, atrapada entre el miedo y el deseo. Las manos de Micaela volvieron a quedar suspendidas, como si anhelaran encontrarla, pero se contuvieron todavía esperando permiso. Los pulmones de Francesca por fin recordaron su tarea. Tomó una inhalación que se sintió como la primera honesta de todo el día y bajó con cuidado. Sus labios encontraron la garganta de Micaela. El primer contacto fue tentativo, apenas un roce. El segundo duró un latido más. El tercero llevó una intención que ya no podía fingirse inocente. La cabeza de Micaela se inclinó hacia atrás sin pensarlo. Un sonido bajo e indefenso se le escapó. Francesca siguió aquella línea, descendiendo con besos lentos por su cuello, por el hueco entre el hombro y la garganta, dejando que la cercanía hablara allí, donde las palabras ya no alcanzaban. Se detuvo un instante, sobrecogida por la magnitud de lo que deseaba. Entonces, incapaz de apartarse, continuó. La reacción de Micaela fue inmediata. Su respiración se quebró, su cuerpo respondió con una entrega que hizo que Francesca sintiera una oleada de emoción elevarse dentro de ella con tanta fuerza que tuvo que detenerse un momento. Se inclinó hacia adelante apoyando la frente en su hombro con los ojos cerrados. No fue vergüenza lo que la detuvo, fue sentir demasiado. La mano de Micaela por fin se posó en su espalda, amplia y cálida. El contacto no la empujaba, solo estaba allí. «Francesca», murmuró, ahora con la voz más suave, atravesando el aire espeso. «No tenemos que ir más lejos. Si esto es demasiado». Francesca soltó una inhalación brusca. La idea de detenerse se sintió como un dolor físico. Se incorporó, encontró la boca de Micaela y la silenció. Ya no había nada tentativo en él. Se vertió en ese beso hasta sentir que Micaela se rendía debajo de ella, que su contención por fin, por completo, se quebraba. Las manos de Francesca comenzaron a recorrerla con una ternura cada vez menos insegura, siguiendo el lenguaje silencioso de su respiración, de sus temblores, de la manera en que Micaela parecía abrirse a ella sin reservas. No sabía exactamente qué hacía. Solo sabía que quería acercarse más, que quería comprenderla, que quería ser la causa de aquella expresión en su rostro. Micaela respondió con un jadeo ahogado y se aferró a ella como si necesitara conservarla allí. Francesca siguió, aún con timidez, atenta a cada reacción, aprendiendo poco a poco a través de la forma en que Micaela respiraba, se estremecía, la buscaba. Y entonces, sin darse cuenta todavía del todo lo que había despertado, vaciló. Micaela no dijo nada al principio, solo tragó con fuerza, los dedos cerrándose brevemente sobre las sábanas mientras luchaba por estabilizar la respiración. Al cabo de un rato logró reunir voz suficiente para decir casi en un susurro: «Dime dónde quieres mis manos». Francesca negó con la cabeza, casi con violencia. «No quiero». Su mirada cayó impotente hacia Micaela, hacia la forma en que se había entregado a ella, y algo en su pecho se apretó. «Quiero hacerte sentir bien». La revelación le sorprendió incluso mientras lo pronunciaba. Era lo único que parecía prometer algún alivio. «¿Me guiarás?», preguntó, de pronto tímida. Micaela asintió de inmediato.
dulcificándose incluso cuando su respiración se quebró. La ayudó a encontrar el ritmo, a entender con gestos suaves aquello que las palabras no podían explicar sin romper el hechizo del momento. Cuando Francesca sintió la certeza de ese camino, un rubor de orgullo tímido se encendió en ella. Lo siguió. Entonces, después de un largo instante en que Micaela quedó temblando bajo su atención, Francesca se detuvo por completo. Los ojos de Micaela buscaron los suyos, aturdidos. «Fran, pídeme que siga», dijo Francesca en voz baja, con una compostura ridícula, considerando lo mucho que temblaba. Por un instante el orgullo atravesó la neblina de Micaela. «Francesca», jadeó. «Sí», susurró Francesca, inclinándose hasta que sus frentes casi se tocaron, para que Micaela pudiera ver exactamente cuánto seguía queriendo escuchar esa palabra. «Pídemelo, Micaela». La pausa que siguió se sintió como otro tipo de tensión, estirada al máximo como la cuerda de un arco. El cuerpo de Micaela temblaba al borde de algo que Francesca apenas empezaba a comprender. Su aliento se quebró contra la boca de ella. Al fin exhaló. El sonido medio rendición. «Por favor, Francesca, sigue». Francesca no pudo negarse. No así. Se obligó a continuar. Incluso mientras su propio cuerpo se llenaba de sensaciones confusas, volvió el rostro a un lado, incapaz de soportar la visión de Micaela desmoronándose debajo de ella, mientras ella misma tambaleaba al borde del mismo precipicio. La respiración de Micaela se volvió áspera, luego se quebró por completo. Un sonido se desgarró de su garganta, crudo y sorprendido. Su cuerpo se tensó bajo Francesca antes de aflojarse poco a poco en un estremecimiento largo y profundo. Francesca lo oyó, lo sintió. La forma en que Micaela cedió, la forma en que se aferró a ella, volcó algo dentro de Francesca que había estado sosteniéndose en un equilibrio demasiado precario. Su propio quiebre llegó casi inmediatamente después, una ola a la que había intentado y no había conseguido dejar atrás. Temblaron juntas, con las respiraciones mezclándose. Cuando volvió en sí, Francesca estaba tendida sobre Micaela, con la mejilla apoyada en su piel húmeda y el cabello cayendo a su alrededor como una cortina salvaje. Una dicha extraña y lánguida le vibraba por las venas, y debajo de ella, sin desaparecer sino agudizándose, el hambre volvió a despertarse casi de inmediato, como si su cuerpo, una vez hallado el camino, se negara a olvidarlo. Esto era lo que había estado buscando todo este tiempo, sin llegar a encontrarlo del todo. Aquello que siempre la había dejado vacía y preguntándose por qué, pensó a lo lejos. Claro que esto es lo que debía sentirse al alcanzar la cima. Micaela alzó la mirada hacia ella entonces, y la expresión de su rostro arrancó cualquier último resto de defensa que Francesca conservara. Deseo, sí, necesidad, pero debajo y dentro de eso, una admiración luminosa, como si Francesca en aquel estado desarmado fuera lo más extraordinario que hubiera contemplado jamás. El murmullo de la lluvia contra la ventana se volvió un acompañamiento lejano para sus respiraciones quebradas, para el silencio cargado de la habitación, para esa intimidad que parecía crecer hasta ocuparlo todo. Cuando el instante la alcanzó, se sintió como rendirse ante una fuerza que siempre había estado esperando, justo fuera de su alcance. El cuerpo de Francesca se tensó y luego cedió en un estremecimiento profundo que le arrebató la voz y la dejó temblando. Se dobló hacia adelante, desplazándose sobre el pecho de Micaela con una exhalación larga e inestable. Durante varios latidos no pudo hacer nada salvo quedarse allí, escuchando el estruendo del corazón de Micaela. «No digamos nada», logró decir al fin, en algún punto entre un orden y una súplica. «No por un rato, por favor». Micaela asintió antes de rodearla con los brazos con mayor firmeza.
una mano subiendo para acunarle la nuca. Durante un largo rato Francesca permaneció con la mejilla apoyada sobre el pecho de Micaela, como si al fin hubiera encontrado el único lugar del mundo donde su cuerpo sabía quedarse quieto. Una de las manos descansaba en la garganta de Micaela, las yemas de los dedos curvados con suavidad allí, sintiendo el pulso acelerado bajo su contacto, mientras debajo de su oído el corazón de Micaela seguía latiendo en un ritmo que aún no había regresado por completo a la calma. Francesca nunca había sabido que el silencio podía sentirse tan lleno, no vacío, no incómodo, lleno de calor, de respiración, de esa paz extraña y temblorosa que llegaba después de haber sido completamente sobrepasada y de algún modo no rota por ello. Su propia respiración se había estabilizado, pero apenas. De vez en cuando Micaela sentía el movimiento más leve recorrerla, como si el recuerdo de lo ocurrido todavía resonara en ella, en oleadas que no se habían agotado del todo. Cada vez el brazo de Micaela se cerraba por instinto a su alrededor, no lo suficiente para retenerla, solo lo suficiente para tranquilizarla. Ninguna habló. Fue Francesca quien rompió finalmente el silencio. «Tengo miedo», dijo con suavidad. Las palabras fueron tan bajas que Micaela casi creyó haberlas imaginado. Su mano, que había estado trazando caminos lentos y distraídos por la espalda de Francesca, se detuvo. Francesca no alzó la cabeza, solo mantuvo la mano en el cuello de Micaela, sintiendo el pulso allí como si también pudiera sostenerla. Micaela miró por un momento las vigas del techo antes de responder. «Lo sé». Francesca tragó saliva. «No sé qué se supone que significa nada de esto». Una sonrisa rozó la boca de Micaela, aunque no era exactamente diversión, más bien una ternura cansada y dolorida. «Yo tampoco. No en ningún sentido que resulte útil». Eso arrancó de Francesca una exhalación apenas perceptible, no exactamente una risa, pero lo bastante cercana como para que Micaela lo sintiera contra su piel. Después de una pausa, Francesca dijo: «Tú no pareces sentir tanto miedo como yo». Micaela giró ligeramente la cabeza y la miró. Francesca observaba el ascenso y descenso de su pecho, como si todavía no se atreviera a encontrarse con sus ojos al hablar de cosas semejantes. «He tenido más práctica», dijo Micaela al fin. Francesca se quedó inmóvil. El silencio volvió a alargarse entre ellas, pero ahora había cambiado. Era menos refugio que umbral. Después de un momento, Francesca alzó la cabeza justo para mirarla. Tenía el cabello suelto, el rostro alterado por el calor, la emoción y el cansancio, la boca todavía suave, de una manera que le apretó el pecho a Micaela al verla. «¿Qué quieres decir?», preguntó Francesca. Micaela podría haber esquivado la respuesta. Antes lo habría hecho. Antes había convertido en un arte apartar la sinceridad en el último instante, vestirla de ingenio, fingir ligereza donde en verdad no existía ninguna. Pero ya no tenía sentido hacerlo. No allí. No con Francesca entre sus brazos después de todo lo que había ocurrido entre ellas. Así que Micaela exhaló y respondió con sencillez: «He tenido miedo de amarte durante muchísimo tiempo». Los dedos de Francesca se tensaron apenas en su garganta. Las palabras ya no parecieron estremecerla como antes, solo profundizaron algo que ya estaba presente en su expresión, algo atento, triste y recién consciente de todos los años que las habían llevado hasta allí. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Francesca. La mirada de Micaela se apartó de su rostro durante el instante más breve, desviándose hacia la ventana empañada por la lluvia, como si la respuesta viviera en algún lugar más allá de ella, en otra estación. «Lo suficiente como para que ahora no pueda decir cuándo comenzó de verdad», dijo.
Solo sé que, para cuando lo reconocí, ya había demasiado de ti en ello como para escapar. Francesca la miró en silencio. No había reproche en esa mirada, no había horror. Solo eso hizo que la garganta de Micaela se cerrara. ¿Antes de John?, preguntó Francesca al fin, en voz baja. Micaela cerró los ojos durante un breve instante, luego volvió a abrirlos. Sí. Francesca bajó la mirada. Durante un rato Francesca no dijo nada y Micaela le permitió guardar silencio. Sabía que aquella era una respuesta difícil, no porque disminuyera a John, jamás eso, sino porque obligaba a mirar de otro modo tantos años a la vez. Todas aquellas conversaciones, todas aquellas visitas, toda esa comodidad que Francesca alguna vez había supuesto simple cariño familiar o amistad, mientras por debajo Micaela había cargado con algo más pesado, más agudo, más difícil de nombrar. Cuando Francesca volvió a hablar, su voz sonó pensativa, no herida. ¿Por qué no me lo dijiste? Micaela soltó una exhalación que no llegó a convertirse en risa. Porque habría sido una idea terrible. La boca de Francesca se suavizó a pesar suyo. Hablo en serio, dijo Micaela. Yo también. Micaela estudió su rostro durante un momento. Luego alzó la mano y acomodó detrás de la oreja de Francesca un mechón que se había soltado. La ternura del gesto estuvo a punto de deshacerlas otra vez a ambas, aunque ninguna lo dijo. Yo tenía mi dolor, dijo Micaela después de un instante, y mi culpa. Y además debía presenciar el tuyo. John era... Se detuvo, tragando una vez. John no era solo tuyo, también era mío, a su manera. No como lo fue para ti, lo sé, pero era mi familia, el primero de los míos. Y después de que murió la casa estaba llena de él. Cada habitación, cada costumbre, cada silencio. Los ojos de Francesca se dulcificaron. Micaela continuó en voz más baja. Permanecer allí contigo llorándolo y yo llorándolo también, y amándote además. Al principio me pareció no solo insoportable, sino deshonroso. La palabra cayó con peso. Francesca se apartó apenas lo suficiente para verla con mayor claridad. ¿Deshonroso? Micaela sostuvo su mirada. Amaba a mi primo. Y te amaba a ti. No era el mismo amor, pero ambos eran verdaderos. No sabía cómo quedarme en medio de las ruinas de uno sin sentir vergüenza por el otro. Francesca no dijo nada durante un largo momento. Luego, muy suavemente: Creo que entiendo eso. La expresión de Micaela cambió. No fue exactamente alivio, pero sí algo cercano. Francesca volvió a bajar la cabeza, apoyándose otra vez en parte contra ella. Su voz, cuando habló de nuevo, fue más baja. Pero incluso después, no terminó la frase. No hacía falta. Micaela entendió. Incluso después de Londres, completó. Incluso después de que regresaste a la sociedad. Francesca asintió una vez contra ella. Micaela guardó silencio un instante demasiado largo. Francesca lo sintió de inmediato y volvió a alzar la cabeza. No debes detenerte ahora. Eso, más que las palabras en sí, hizo que Micaela sonriera levemente. Francesca era gentil por naturaleza, pero una vez decidida que una verdad debía decirse, se volvía extrañamente implacable al sacarle a la luz.
Sabía qué vida querías, dijo Micaela al fin. O creías saberlo. Francesca no se movió. Un esposo, continuó Micaela. Un hogar que tuviera sentido. Hijos. Un futuro que el mundo reconociera y bendijera. Mantuvo el tono parejo, pero ahora le costaba algo. Francesca podía oírlo. Sabía que no habías dejado de desear esas cosas simplemente porque habías perdido a John. Los ojos de Francesca vacilaron. Y yo, dijo Micaela aún más bajo, sabía que no podía dártelas. Ahí estaba. Aquello que había estado debajo de tantas de las viejas distancias entre ellas. La amargura que se había filtrado en ciertas conversaciones, el cuidado con que Micaela a veces se retiraba justo cuando Francesca la quería más cerca, la aspereza, ahora comprensible, detrás de la facilidad. Francesca miró la mano que aún descansaba contra la clavícula de Micaela. No pudo responder de inmediato, porque la verdad era demasiado compleja para la rapidez. Una parte de ella había querido esas cosas, alguna parte quizás todavía las quería. Había construido tanto de la comprensión que tenía de sí misma alrededor de la imagen de una vida con estructura, con seguridad, con matrimonio, con un hijo entre sus brazos. Ese sueño no se había desvanecido ordenadamente solo porque Micaela hubiera quedado al alcance de su mano y hubiera encendido todo su cuerpo. Y aún así, nada de aquella vida imaginada había hecho jamás que se sintiera como acababa de sentirse allí. Nada la había despertado tan bruscamente dentro de sí misma. No sé qué quiero, dijo Francesca al fin, y la confesión sonó casi como vergüenza. Micaela se quedó muy quieta, aunque su rostro permaneció sereno, demasiado sereno. Francesca ya la conocía lo suficiente como para ver cuánto le costaba. No porque Micaela estuviera sorprendida, había esperado incertidumbre, pero escucharla en voz alta allí, después de que por fin se le hubiera permitido aquella cercanía, no podía sino herirla. Francesca vio esa herida y se acercó a ella de inmediato, llevando la mano más arriba para acunarle a un lado del rostro. Eso no es lo mismo que no desearte, dijo en voz baja. Los ojos de Micaela volvieron a elevarse hacia los suyos. Francesca sostuvo su mirada, obligándose a no retroceder ahora ante la honestidad de aquello. Solo quiero decir que todo lo que creí comprender ha cambiado demasiado rápido, como para poder nombrarlo todavía. Algo más suave atravesó a Micaela entonces, aunque el dolor permanecía. Lo sé. Francesca la estudió un momento más. Luego, tras una pausa que dejó claro que no había pensado decir lo que vino después, dijo: nada podría haberme preparado para lo que me hiciste sentir. La respiración de Micaela se cortó apenas. La mirada de Francesca cayó de inmediato, avergonzada hasta ahora por la audacia de su propia verdad. No me refiero solo a hoy, dijo, aunque por supuesto también se refería a hoy. Me refiero a la totalidad de lo que siento. Se detuvo, buscando inútilmente las palabras, y al fin se rindió y admitió lo más simple. Es demasiado. Y no lo suficiente. Ambas cosas a la vez. La boca de Micaela se curvó apenas a pesar suyo. Esa, dijo con suavidad, esa es una descripción bastante exacta. Francesca le lanzó una mirada que en otro contexto habría sido seca. ¿Te parece divertido? No. La sonrisa de Micaela se profundizó apenas. Solo familiar. Francesca parpadeó. ¿Cómo? Los ojos de Micaela recorrieron su rostro con una ternura lenta y desarmante.
¿Crees que he pasado años en un estado de elegante compostura? La respuesta arrancó una risa de Francesca antes de que pudiera contenerla. El sonido pareció aligerar toda la habitación. Micaela la miró casi asombrada, como si oírla reír allí, después de la confesión, después del miedo, después de la intensidad de todo lo ocurrido, fuera algo tan precioso como para hacerle tropezar el corazón. Francesca vio aquella expresión y se suavizó todavía más. «Te ocultas demasiado bien», murmuró. Micaela alzó una ceja. «¿Eso crees?» «Sí». «¿En qué sentido?» Francesca la consideró con abierta atención. Luego dio la respuesta despacio, como si la descubriera mientras hablaba. «Pareces estar siempre en control de ti misma, como si nada pudiera desordenarte. Jamás. A menos que tú lo permitas». La risa de Micaela ante eso fue baja y breve. «¿Me dices eso desde lo alto de las ruinas de mi autocontrol?» Las mejillas de Francesca se calentaron, pero no apartó la mirada. «Aún así», la expresión de Micaela se dulcificó. La mano de Francesca, todavía en su rostro, se movió casi distraídamente para recorrer la línea de su mandíbula. «No sabes cómo te veo», dijo. La respiración de Micaela cambió. «¿No?» Francesca negó una vez con la cabeza. «No creo que lo sepas». «¿Y cómo me ves?» Podría haber sido una pregunta juguetona. En otro ánimo lo habría sido. Pero ahora la hizo casi en serio, como si Micaela quisiera escuchar qué versión de sí misma vivía en la mente de Francesca. Francesca respondió sin ingenio. «Valiente», dijo primero. Eso pareció dejar a Micaela en silencio al instante. «Y brillante», continuó Francesca. «E imposible de no notar. Por mucho que pretendas lo contrario, eres...» Se detuvo buscando. «Estás tan viva, incluso cuando callas. Una te siente allí. Es difícil de explicar». Los ojos de Micaela se habían vuelto muy suaves. Francesca, consciente de cuán claramente estaba hablando, estuvo a punto de perder el valor, pero solo a punto. «Y hermosa», añadió al fin, más bajo ahora. «Aunque sospecho que eso ya lo sabes». Micaela la miró durante un latido y luego otro. «Y yo que pensaba que eras tímida para halagarme», dijo. La boca de Francesca se curvó. «No te estoy halagando, te estoy informando». Eso hizo que Micaela riera de verdad. El sonido complació tanto a Francesca que la sorprendió. «¿Y tú?», dijo Micaela una vez que la risa se apaciguó. «No tienes idea de lo que es soportarte». Francesca parpadeó. La mano de Micaela, que descansaba en la parte baja de su espalda, se movió apenas hacia arriba en un roce tan distraído e íntimo que pareció casi inconsciente. «Eres callada, y eso lleva a la gente necia a confundirte con alguien dócil. No eres dócil, en absoluto. Solo contenida. Una cualidad mucho más peligrosa». Francesca pareció escandalizada del modo más encantador posible. «No soy peligrosa». La expresión de Micaela se volvió reflexiva. «No, no». Das instrucciones con una voz apenas por encima de un susurro y luego pareces sorprendida cuando te obedecen. El calor regresó de inmediato a las mejillas de Francesca. Micaela lo vio y sonrió con una satisfacción inconfundible. Francesca, aunque mortificada, no pudo evitar reír otra vez.
Y más allá de tu alarmante talento para la severidad, continuó Micaela, eres... Se detuvo y su mirada recorrió ahora el rostro de Francesca con el mismo afecto desprotegido que ella había alcanzado a ver en destellos antes. Eres mejor de lo que sabes, más firme, sientes más de lo que permites ver a la mayoría. Cuando entregas tu atención, no lo haces a la ligera. Cuando te importa a alguien, lo haces por completo y cuando miras a una persona como me has mirado esta noche. Se detuvo. El pulso de Francesca dio un salto. ¿Cómo te he mirado esta noche? ¿Cómo? Micaela sostuvo su mirada. Una mujer menos decidida que yo podría haber muerto por ello. Francesca soltó una risa tan repentina que tuvo que esconder brevemente el rostro contra el hombro de Micaela. La risa de Micaela se unió a la suya, más suave, pero no menos auténtica. Poco a poco la pesadez entre ellas se aflojó. No desapareció. La incertidumbre seguía allí, el futuro seguía allí, John seguía allí, todo seguía allí. Pero el miedo ya no ocupaba solo el centro de la habitación. Ahora lo acompañaban el juego, la honestidad y algo bastante cálido como para existir a su lado. Después de un rato, Francesca levantó la cabeza de nuevo y miró a Micaela con una clase de diversión recién privada. ¿Qué?, preguntó Micaela de inmediato. Francesca estudió su boca durante un momento antes de responder. Tus labios. Micaela se quedó inmóvil. Mis labios. Francesca asintió una vez, como si el asunto fuera serio. No había comprendido hasta ahora que pudieran resultar tan distractores. Los ojos de Micaela se oscurecieron al instante, aunque su voz siguió ligera. ¿Y ahora que lo has comprendido? Francesca se inclinó un poco hacia ella sin llegar todavía a besarla. Ahora creo que entiendo por qué alguien podría perder tardes enteras en ellos. Eso bastó para borrar la sonrisa de la boca de Micaela y reemplazarla por algo más peligroso. Eres muy audaz para una mujer que decía estar asustada hace apenas un cuarto de hora. Sigo asustada. Y aún así, Francesca dejó que su mirada descendiera brevemente otra vez hacia la boca de Micaela. Y aún así he descubierto que esas cosas no son opuestas. La mano de Micaela en su espalda se tensó apenas. El siguiente beso que Micaela le dio fue distinto a los anteriores, no hambriento de urgencia, no desesperado de alivio, no impulsado por el miedo a perder el momento si no lo tomaba de inmediato. Este fue lento, tierno, ofrecido, no arrebatado, y precisamente por eso Francesca se quedó quieta casi al instante bajo él. Micaela sintió la pausa y se apartó de inmediato, con la preocupación asomando en su expresión. Perdóname, dijo en voz baja. Creí que... Francesca la miró con algo parecido al asombro. No, dijo, casi por lo bajo. Micaela esperó. Francesca pareció buscar palabras y no encontrarlas. Luego negó una vez con la cabeza como si abandonara el intento. Se inclinó y volvió a besarla ella misma. Una vez en la comisura de la boca, luego en la mejilla, luego un poco más arriba, cerca de la sien. Micaela cerró los ojos. Los labios de Francesca rozaron una vez más el costado de su rostro antes de que susurrara. Me besas como si conocieras secretos que yo todavía no he descubierto. Micaela giró hacia ella al oír eso, con la boca curvándose, y la encontró a mitad de camino en otro beso. Cuando la lluvia se había suavizado hasta convertirse en un fino velo plateado y la luz más allá de las ventanas comenzaba a apagarse hacia la tarde, Micaela miró hacia la puerta y dijo: si queremos evitar que nos echen completamente de menos, quizás deberíamos regresar. Francesca, que estaba recostada a media sobre ella, con una mano trazando distraídamente la línea de su brazo, levantó la cabeza de inmediato.
Tenemos que hacerlo. La pregunta salió con una renuencia tan poco disimulada que la expresión de Micaela cambió al instante. Francesca miró hacia la ventana, escuchando. Todavía está mojado y es tarde y no deseo. Se detuvo. Micaela la observó con una calidez que iba despertando. ¿No deseas volver? Francesca volvió a mirarla y cualquier cosa que hubiera tenido intención de decir en su lugar desapareció. No, admitió, una verdad tan sencilla, y aún así pareció deleitar por completo a Micaela. Entonces no volveremos, dijo. La decisión, una vez tomada, volvió a cambiar la sensación de la tarde. Ya no era solo consecuencia ni solo confesión, sino un pequeño mundo privado por sí mismo. Después de revisar los escasos suministros de la cabaña, encontraron ropa seca que ponerse, prendas viejas destinadas a trabajadores o pastores, sin forma y demasiado grandes en algunas partes, absurdamente cortas en otras. Micaela salió primero con una camisa torcida sobre el cuerpo y unos pantalones que claramente pertenecían a un hombre más ancho y más alto que ella. Al verla, Francesca estalló en una risa incontrolable. Micaela bajó la mirada hacia sí misma con solemne dignidad. ¿Qué tiene tanta gracia? Te ves ridícula. Y aún así hermosa, espero. Francesca intentó recomponerse y fracasó. No. Micaela se llevó una mano al corazón. ¡Qué crueldad! Francesca, todavía riendo, escogió su propia vestimenta igual de absurda. No eres la única a la que este lugar ha vuelto ridícula. Cuando terminó de vestirse, Micaela alzó la vista y, para inmediata vergüenza de Francesca, simplemente se quedó mirándola. ¿Qué?, preguntó Francesca. Micaela negó lentamente con la cabeza. Parece que ni siquiera el ridículo consigue hacerte otra cosa que encantadora. Francesca puso los ojos en blanco y, pese a sí misma, se acercó. La besó entonces, rápido y sonriendo, y Micaela le devolvió el beso con la misma calidez. Más tarde, Micaela se agachó junto al hogar para avivar el fuego, fortaleciendo las llamas con práctica concentración, mientras Francesca la observaba desde el estrecho espacio detrás de ella. La simple domesticidad de aquella imagen golpeó a Francesca con una fuerza extraña. Algo en su pecho se ablandó tan pronto por completo que casi dolió. Deslizó los brazos alrededor de Micaela desde atrás. Micaela se quedó quieta al instante. Francesca bajó la boca hasta el costado de su cabeza y la besó allí. Una vez, luego otra más cerca de la sien. Micaela se recostó contra ella casi sin pensarlo. Cuando volvió el rostro, Francesca encontró su boca en otro beso, más lento esta vez, mientras el fuego chisporreteaba suavemente frente a ellas. Después se acomodaron juntas sobre la alfombra junto al hogar, medio apoyadas contra un costado de la cama, envueltas en oleadas de calor. Durante un rato simplemente estuvieron allí, el abrazo de Micaela sobre la cintura de Francesca, la cabeza de Francesca apoyada en su hombro, ambas escuchando el crepitar de las llamas y la lluvia que iba menguando. Fue Francesca quien descubrió las cartas dentro de una caja de madera deformada sobre el estante. Micaela la miró con recelo. ¿Pretendes arruinar lo que queda de mi opinión sobre ti revelándote como una tramposa despiadada? Francesca pareció ofendida. No hago trampa. Lo dices con un rostro completamente inadecuado para la inocencia, Francesca. Empiezo a pensar que tienes una opinión muy pobre de mí. Al contrario, dijo Micaela, aceptando las cartas cuando Francesca se las pasó. Se vuelve más peligrosamente alta con cada hora. Jugaron mal y con muy poca seriedad. Francesca ganó la primera ronda porque Micaela pasó demasiado tiempo mirándola a ella en vez de mirar las cartas. Micaela ganó la segunda porque Francesca la acusó de distraerse y luego demostró ser igual de fácil de distraer cuando Micaela sonrió de esa forma particular que a estas alturas ya comenzaba a reconocer como deliberada.
Para la tercera, ninguna hacía demasiado esfuerzo por respetar las reglas. «Eso no es justo», protestó Francesca, inclinándose para arrebatarle una carta. «Era perfectamente justo hasta que cambiaste las condiciones». «No las cambié, las mejoré». Micaela rió. «Una tirana en el gobierno y también en los juegos. Te vuelves cada vez más formidable». Micaela atrapó una contra su hombro, la miró con indignación fingida y luego sujetó a Francesca por las muñecas antes de que pudiera retirarse. Francesca dejó escapar un sonido sorprendido que se deshizo en risa cuando Micaela la trajo físicamente hasta sentarla sobre su regazo. «No puedes atacar a una mujer con cartas y esperar que no haya represalias», dijo Micaela. Las manos de Francesca ya habían ido a parar a sus hombros. «¿Esto es una represalia?» «No», mirándola desde abajo. «Esto es oportunismo». La besó entonces, y la risa entre ambas se suavizó hasta convertirse en algo más callado, más dulce, no menos cargado por estar aligerado por la alegría. En algún momento más tarde, el cansancio por fin se apoderó de ellas. No de golpe, solo poco a poco. Esa clase de agotamiento que llega después de sentir demasiado, dormir muy poco y experimentar el profundo alivio de ya no estar sola dentro del propio anhelo. No regresaron a la cama. En cambio, se quedaron dormidas allí, junto al fuego, medio enredadas una contra la otra, envueltas en mantas viejas y en los restos del calor, con las cartas aún esparcidas cerca como evidencia de su juego abandonado. Francesca se despertó primero a la mañana siguiente, aunque apenas. No se movió enseguida. Se limitó a permanecer allí y contemplar a Micaela todavía dormida a su lado, el rostro completamente suavizado por el descanso, las pestañas oscuras bajas, una mano aún posada con cierta posesión en la cintura de Francesca, incluso dormida. Algo atravesó a Francesca entonces, tan silencioso y tan profundo, que no tuvo una palabra lista para nombrarlo. No calma exactamente, no felicidad, aunque quizás fuera el comienzo de ella. Solo la certeza honda y sorprendente de que fuera lo que fuera que guardara más allá de la puerta de la cabaña, incertidumbre, consecuencia, cambio, miedo. Nada de eso tenía ya el poder de volver irreal lo que había sucedido allí. Cuando Micaela despertó, encontró a Francesca observándola. «Buenos días», murmuró, con la voz todavía áspera por el sueño. La boca de Francesca se suavizó. «Pareces bastante satisfecha contigo misma». «¿No debería estarlo?» Francesca intentó conservar la dignidad y fracasó. «Tal vez un poco menos abiertamente». Micaela sonrió, la acercó hacia sí, y Francesca se dejó atraer sin resistencia. El viaje de regreso a Kilmartin más tarde esa mañana fue más silencioso que el trayecto hacia la cabaña, pero completamente distinto en su naturaleza. Francesca iba sentada detrás de Micaela en el caballo, con los brazos otra vez alrededor de su cintura, aunque ahora no había pánico en aquella cercanía, solo conciencia, calor, la sensación aguda y creciente de que ya no se sentía simplemente atraída por Micaela, sino orientada por ella, como si alguna brújula interior hubiera cambiado de dirección. Apoyó brevemente la mejilla contra el hombro de Micaela. Micaela, al sentirlo, giró apenas la cabeza para preguntar: ¿Tienes frío? No, dijo Francesca. Si acaso ese era el problema. Durante todo el camino de regreso, con el aire fresco de la mañana envolviéndolas y el mundo húmedo abriéndose nuevo y plateado bajo la luz, Francesca tuvo la sensación inconfundible de que nunca en su vida se había sentido más despierta que ahora. Más incierta, sí, más asustada quizás, pero también más viva. Y con cada milla que se acercaba de nuevo a Kilmartin,
Una sola verdad se agudizaba dentro de ella, en lugar de apaciguarse. Su hambre por Micaela no había quedado satisfecha con la cercanía, solo había aprendido su propio nombre. Capítulo 7. Lo que el hambre hace de nosotros. El caballo redujo la velocidad bajo ellas mientras el familiar recorrido de la entrada se abría frente a sus ojos. La casa alzándose pálida y serena bajo la húmeda luz de la mañana, como si absolutamente nada hubiera ocurrido más allá de sus muros. El pórtico esperaba, los escalones esperaban. Un lacayo, al verlas a lo lejos, ya había comenzado a moverse. Todo volvía a ser casa, título, costumbre, decoro. Y aún así, los brazos de Francesca seguían rodeando a Micaela. Sentía su presencia con una intensidad terrible ahora que habían vuelto a estar al alcance de testigos. La línea de la espalda de Micaela contra ella, su calor atravesando la lana húmeda, la forma en que sus manos seguían sosteniendo las riendas mientras la otra, durante un último e imposible segundo, descansaba suavemente sobre la de Francesca, allí donde estaba aferrada a su cintura. Entonces, el caballo se detuvo por completo. El momento terminó. Micaela desmontó primero. Francesca apenas tuvo tiempo de recomponerse antes de que Micaela se girara y alzara una mano hacia ella. Francesca puso las suyas en las de Micaela. Eso también debería haber sido algo normal. No lo era. Micaela la ayudó a bajar con una calma eficiente, pero apenas las botas de Francesca tocaron el suelo, hubo una breve e ingobernable pausa en la mano de Micaela que permaneció sobre su cintura un instante más de lo debido. No lo suficiente para condenarlas, sí lo suficiente para devastarla. Francesca sintió la presión de aquellos dedos a través del abrigo de montar con tanta claridad que casi levantó la mirada demasiado rápido y las delató a ambas. Cuando finalmente miró, Micaela ya estaba apartando la mano. La expresión de su rostro era perfectamente serena y la suya también, sospechó Francesca. Quizás eso era lo más peligroso de todo, lo rápido que habían vuelto a ponerse la máscara. Un mozo de cuadra se acercó. Una doncella apareció en la entrada. La propia señora Lytton salió al vestíbulo para recibirlas con esa preocupación tan propia de un ama de llaves respecto al clima, los caminos y la tarde que era. Francesca respondió algo apropiado. Micaela respondió algo igualmente apropiado. No se miraron mientras cruzaban el umbral. No hacía falta. El esfuerzo de no mirarse se había convertido en otra forma de contacto. Francesca fue directamente a su habitación. Era lo sensato, lo necesario. Le daba una pared, una palangana, una doncella, una secuencia de acciones que quizás lograrían hacerla sentir otra vez como una mujer que se sentía a sí misma. No funcionó. Su doncella habló de la humedad con alegre fastidio, de las botas que había que secar, de un dobladillo que debía cepillarse, de lo impredecible del clima escocés. Francesca respondió cuando era necesario y no escuchó casi nada. Permaneció sentada frente al tocador mientras le soltaban el cabello y lo cepillaban, y durante todo ese tiempo sintió como si una versión más viva de sí misma hubiera quedado atrás, en aquella cabaña, y ahora intentara con ridícula prisa volver a vestirse con su vida ordinaria. No resultó. El agua de la palangana estaba tibia. Se lavó, se cambió, se puso un vestido que debería haberle devuelto la compostura. No lo hizo. Cada pequeño acto práctico parecía, en cambio, intensificar su conciencia de lo que había ocurrido. El calor del fuego sobre la piel de Micaela, la lluvia golpeando las ventanas, la peligrosa suavidad de la voz de Micaela cuando dejó de intentar protegerlas a ambas de la verdad. Y debajo de todo eso, peor todavía, estaba el simple y desconcertante hecho de que Francesca ya volvía a desearla, no de una forma lejana y soñadora, digna de un poema. Inmediatamente la revelación fue tan rápida y tan física que la dejó inmóvil frente al espejo, con el cepillo quieto entre los dedos, observando su propio reflejo como si perteneciera a una desconocida. Seguramente eso no era natural.
O si lo era, no era una naturaleza que hubiera conocido antes dentro de sí misma. Debería existir, pensó, algún intervalo de calma después de una noche como la que había tenido. Algún tipo de vergüenza sensata o reflexión sobria, lo bastante fuerte como para obligar al cuerpo a obedecer. En lugar de eso, se descubría recordando la forma de la boca de Micaela y sintiendo cómo el calor despertaba, bajo y repentino, dentro de ella, antes siquiera de terminar de formar el recuerdo. Dejó el cepillo sobre la mesa con demasiada brusquedad. No, esto no podía seguir así. Bajaría. Desayunaría aunque fuera tarde. Hablaría con la señora Litton sobre la casa. Leería. Tal vez tocaría algo normal. Algo que perteneciera a la vida bajo la luz del día y no a tormentas, fuego y habitaciones ocultas. Se puso de pie con una determinación casi convincente. A esa misma hora, Micaela se había vestido con mucho más éxito y nada más de paz. Cuando era necesario podía ponerse la compostura como otra persona se pondría un abrigo. Había sido una habilidad útil desde la infancia, afilada por la herencia, las expectativas, la pérdida y por una vida vivida constantemente al borde de ser descubierta, y por lo tanto, de la cautela. Aquella mañana le sirvió bien. Para cuando llegó a la oficina de la finca, cerca de la Galería Oeste, no había nada en su comportamiento que sugiriera que el mundo había cambiado el día anterior. Solo un leve cansancio en la comisura de los ojos, solo una ligera distracción, fácil de confundir con una mala noche de sueño. La reunión era tediosa, lo cual, en otro estado de ánimo, quizás habría sido una bendición. El señor Fenwick, el abogado de Kilmartin, había llegado con 2 libros de cuentas, un montón de correspondencia de Edimburgo y una expresión que sugería que la tierra misma acabaría convirtiéndose en ley si se hablara de ella durante suficiente tiempo. Junto a él estaba el señor Greme, encargado de algunas de las propiedades exteriores y hombre de opinión muy firme sobre drenajes, muros de piedra y robos de ovejas, todas expresadas con solemne autoridad. Micaela escuchaba, o más bien, daba todas las señales externas de estar escuchando. Firmó donde era necesario, hizo una pregunta en el momento exacto, pidió aclaraciones sobre las tierras del oeste, corrigió una cifra antes de que el propio Fenwick lo notara. Cuando Grimm mencionó una disputa por límites cerca del extremo sur de la propiedad, respondió con el grado exacto de atención necesario para hacerlo sentir escuchado sin alentarlo a una cuarta explicación. Pero mientras tanto, una parte de su mente permanecía en otro lugar. La boca de Francesca contra su cuello, Francesca riendo con aquella absurda ropa de la cabaña, Francesca entrando y saliendo del sueño junto al fuego, con una mano curvada contra su costado como si incluso dormida no pudiera soportar perder el contacto. Micaela se obligó a volver al libro de cuentas frente a ella. Esto no podía seguir así. La esperanza siempre había sido más peligrosa cuando se alimentaba. El señor Fenwick, que seguía hablando, señaló una línea con un dedo seco. Esta habitación podría renovarse una vez que se resuelvan las cuentas de Londres. Las antiguas estanterías ya no se ajustan al volumen de documentos de la finca, como si ocurriera en tiempos del padre de Lord Kilmartin. La atención de Micaela se agudizó al escuchar la mención de la habitación. La oficina no siempre había sido una oficina. Había sido primero una sala de estudio, luego una sala de música y después una especie de salón familiar para esas tardes de lluvia en las que la casa se sentía demasiado silenciosa y los niños demasiado inquietos como para mantenerlos separados. Una habitación inútil, en otras palabras, es decir, una habitación querida. El señor Greme seguía hablando de estanterías cuando el recuerdo apareció con tanta claridad que casi le cortó la respiración. Ella tenía 11 años, quizás 12. Era pequeña para su edad y estaba furiosa por ello. Las ventanas estaban abiertas hacia un brillante día escocés al que se había negado a salir. John, ya larguirucho, serio, donde ella era arisca,
Estaba de pie en la puerta con un bate bajo el brazo, exigiéndole que saliera a jugar porque Gregory Mead y 2 de los chicos de los establos estaban esperando y era injusto abandonar un equipo en el último momento. Micaela, sentada con las piernas cruzadas junto a la chimenea, le había dicho que se fuera. John no lo hizo. Entró de todos modos, dejó el bate apoyado contra la pared y se sentó con toda la solemnidad de un futuro conde enfrentando una crisis constitucional. «¿Qué te pasa?», le preguntó. Micaela, ofendida por la forma de la pregunta y demasiado miserable como para responder, espetó. «Todo». John lo consideró con sorprendente seriedad. «Bueno», dijo al final. «Eso suena incómodo». Quizás habría soltado una risa si no hubiera estado tan cerca de llorar. En cambio, miró la alfombra y le confesó, de esa manera entrecortada y furiosa en que los niños ponen en palabras algo que las ha asustado demasiado tiempo en soledad, que no creía estar hecha como las demás chicas, que miraba a los hombres y no sentía nada digno de mención, que las chicas de los libros, de los bailes y las que veía pasar por el pueblo le hacían sentir cosas para los que no tenían nombre y que deseaba con todas sus fuerzas no sentir, que quizás tenía algo mal en la cabeza o estaba arruinada antes siquiera de empezar. John escuchó sin interrumpirla. Eso era lo que más recordaba. Ni una risa, ni alarma, ni ningún intento de arreglarla a fuerza de optimismo, solo escuchar. Cuando terminó, él permaneció sentado a su lado en silencio un momento, pensando de esa manera seria que siempre tenía cuando intentaba ser justo al mundo. Entonces dijo, con toda la certeza del cielo: «No tienes nada malo en la cabeza». Micaela no le creyó. Él siguió hablando de todos modos. «Sí, eres diferente», dijo. «Entonces solo significa que el mundo todavía no ha alcanzado tu verdadera forma». Ella soltó una risa entre los restos de lágrimas. «¡Qué tontería!». «No es una tontería. Es lógica». «¿Lógica torcida?». «No, solo lógica. Un genio lo ha determinado así». Eso consiguió arrancarle la risa que él había estado esperando. John sonrió entonces, más suave. «Sea lo que sea», dijo, «alguien lo verá y se sentirá muy afortunado por ello. Soportará todo lo que implique amarte porque aún así valdrá la pena. No tienes por qué mirar al mundo como si nadie fuera a hacerlo jamás». Micaela, recordando ahora, tuvo que bajar la mirada hacia el libro abierto para que ninguno de los hombres de la mesa notara el cambio en su rostro. John. Era insoportable cómo seguía apareciendo en el centro de todo aquello, en la memoria, en la culpa, incluso en el amor. El señor Fenwick se aclaró la garganta. Micaela levantó la vista de inmediato y descubrió a ambos hombres fingiendo cortésmente no haber notado que había estado ausente. «Perdón», dijo con suavidad. «Estaba diciendo algo sobre los registros de Inverness». El señor Fenwick, aliviado de volver al papeleo, retomó enseguida. Pero la habitación había cambiado. La voz de John seguía allí. «Soportarán todo lo que implique amarte, porque aún así valdrá la pena». Una cosa era recordar su bondad. Otra muy distinta era sentir junto con ese recuerdo cómo la culpa volvía a clavarse en ella. John la había amado primero. John había amado primero a Francesca. Y ahora ambas verdades se encontraban dentro de su pecho formando un nudo devastador de ternura y vergüenza. Cuando por fin terminó la reunión y recogieron los papeles, Graham se retiró para inspeccionar algún desastre causado acerca por el clima, las ovejas o ambas cosas. Micaela se quedó atrás, bajo el pretexto de ordenar correspondencia. La puerta acababa de cerrarse cuando sonó otro golpe. Levantó la vista.
esperando ver nuevamente a Fenwick, pero no era Fenwick. Janet Starling estaba en el umbral. Durante un segundo entero, Lady Janet Starling, menos imponente que muchas madres aristócratas y mucho más observadora de lo que casi cualquiera imaginaba, entró con polvo de viaje todavía en el borde de su vestido y un pequeño par de guantes en una mano. «Me dijeron que te encontraría aquí», dijo. «A menos claro, que ya hayas adquirido hábitos completamente nuevos desde la última vez que te vi». Micaela se puso de pie de inmediato. «¿Por qué nadie me dijo que venías?» «Porque llegué hace apenas 15 minutos y la señora Lytton pensó que quizás preferiría tomarte antes de ser anunciada a toda la casa». Eso sonaba exactamente a la señora Lytton. Janet avanzó por completo hacia la habitación, miró los libros de cuentas y luego a Micaela. La mirada duró demasiado para ser casual. «Te ves cansada», dijo. Micaela estuvo a punto de reír. «Qué alivio ser recibida con tanto cariño». «Te ves», corrigió Janet con suavidad, «como si hubiera ocurrido algo». Micaela señaló la silla frente al escritorio. «No llevas aquí ni 5 minutos. ¿De verdad vas a empezar tan pronto?» «Si espero, quizás vuelvas a endurecerte». Micaela se sentó, porque permanecer de pie bajo la mirada de su tía la hacía sentirse absurdamente como si tuviera 13 años otra vez. Janet no insistió al principio. Preguntó por la finca, el viaje, los documentos de Londres. Preguntó si el viejo techo del ala sur seguía goteando y si las ventanas del oeste continuaban siendo igual de problemáticas. Micaela respondió todo. En algún punto, entre preguntas y respuestas, la habitación se volvió más amable. Entonces Janet dijo, con una peligrosísima naturalidad: «Me crucé con Lady Kilmartin en el pasillo». El pulso de Micaela cambió. Mantuvo el rostro inmóvil. Janet, por supuesto, lo notó. «Sí, está aquí», dijo Micaela. Janet acomodó los guantes con más cuidado sobre su regazo. «Y lo que sea que te tiene con cara de haberte caído desde una gran altura y todavía no haber encontrado el equilibrio». Micaela bajó la vista hacia los papeles sobre el escritorio. Eso debería haber bastado como respuesta. No bastó. Janet la observó en silencio durante largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. «¿Esto tiene que ver con Francesca?» Micaela cerró los ojos. Ya no había forma de evitarlo. Cuando volvió a abrirlos, su tía se había quedado completamente quieta, leyendo la verdad en su rostro antes incluso de que Micaela lo pusiera en palabras. «Ya veo», dijo Janet en voz baja. Micaela soltó un aliento que parecía haber vivido en sus pulmones durante años. «¿Sí?» «Sí». Por un momento Micaela no pudo hablar en absoluto. Había imaginado esa conversación 1 o 2 veces, siempre como un miedo informe, jamás como algo real. Nunca con su tía sentada serenamente frente a ella en la antigua casa de John, mientras la luz gris de la lluvia se movía suavemente en la ventana y toda su vida parecía hecha de pronto de verdades que llegaban demasiado tarde para retirarlas. «Tiene un momento espantoso para ocurrir», dijo al final, intentando sonar ligera y fallando. «Puedes regañarme si quieres». La expresión de Janet no cambió. «¿De verdad crees que lo haría?» «Creo que tendrías motivos, tía». «¿Qué motivos?» Micaela soltó una risa baja y desgastada. Janet se recostó apenas en la silla. «Me gustaría escucharte decirlo». Eso era injusto. Y también era amor. Micaela apartó la mirada hacia la chimenea. «Yo la amo». Las palabras no hicieron temblar la habitación, solo la volvieron más honesta. El rostro de Janet se suavizó.
Amé a John. No como ella lo hizo, no como tú lo hiciste, pero lo amé. Y aún así, la garganta se le cerró. Aún así la amo a ella. Creo que siempre lo haré. Y hay momentos en que siento como si hubiera robado algo que una vez le perteneció. Janet guardó silencio. Cuando respondió, no lo hizo enseguida. ¿Desde cuándo? La boca de Micaela se tensó en una rendición amarga. Desde hace mucho tiempo. Janet asimiló la respuesta y también algo más. No juicio, reconocimiento. Lo sospechaba, dijo. Micaela giró la cabeza de golpe. ¿Lo sospechabas? No del todo, pero lo suficiente. Bajó la mirada un instante hacia los guantes sobre su regazo y luego volvió a verla. Nunca fuiste especialmente discreta cuando se trataba de ella. Solo distante. Eso le arrancó a Micaela una risa sorprendida y dolorosa. Los labios de Janet también se suavizaron. Y últimamente, por la expresión de Francesca cuando pasa frente a mí, diría que el sentimiento ya no es solo tuyo. Micaela se quedó mirándola. Aquellas palabras deberían haberle dado alivio, en cambio, golpearon primero el lugar más sensible. No es tan simple, ¿no? Dijo Janet. Apenas sería propio de nuestra familia si lo fuera. Micaela apoyó una mano sobre el escritorio. Ella no sabe lo que quiere. No de verdad. Apenas está empezando a entenderse a sí misma y yo... Se detuvo, tragando saliva. Yo sé la vida que alguna vez imaginó, la que todavía podría querer. Matrimonio, hijos, seguridad. Un mundo que no se vuelva cruel simplemente porque pidió amor en un lugar equivocado. Janet escuchó. Y yo no puedo darle eso, dijo Micaela en voz baja. No el tipo de vida que ella alguna vez deseó. Por primera vez el dolor cruzó también el rostro de Janet. No por ella misma, por Micaela, por John, por Francesca, por todas las formas imposibles que puede tomar el amor y seguir siendo amor. Entonces dijo lo último que Micaela habría esperado. Gracias. Micaela parpadeó. ¿Por qué? Los ojos de Janet brillaban apenas ahora, aunque su voz permanecía firme, por dejar que mi hijo fuera amado primero. La habitación quedó completamente en silencio. Micaela no pudo responder. Janet bajó la vista y luego volvió a levantarla con una compostura más firme de lo que cualquier mujer debería poseer al hablar de su hijo muerto. John la amó. Tuvo eso. Tuvo un matrimonio, por breve que fuera, que lo hizo profundamente feliz. Yo conozco a mi hijo. Sé lo que significó para él ser elegido por una mujer como Francesca. Su voz se volvió todavía más suave. Y también sé qué clase de hombre era. Micaela no dijo nada, porque hablar en ese momento la habría quebrado. Janet continuó. John no hubiera querido que las personas que amaba vivieran medias vidas por su culpa. No te habría querido sola. No habría querido a Francesca desolada. Si ya existe suficiente sufrimiento en este mundo, y vaya si existe, no creo que hubiera pedido que ustedes añadieran más por lealtad a su memoria. Micaela bajó la mirada. Las lágrimas no llegaron del todo, pero algo en su pecho cedió bajo el peso del dolor por primera vez en años,
y ese alivio casi fue peor, porque le reveló cuán aferrada había estado a la culpa, como si fuera un deber. Janet se levantó entonces. Se acercó a ella y apoyó una mano sobre su cabello como hacía cuando Micaela era niña. «Has amado demasiado bien a demasiadas personas», dijo. «Eso no es traición». Micaela inclinó la cabeza. Cuando Janet se marchó un rato después, lo hizo con la misma serenidad amable con la que había entrado, como si no acabara de abrir la habitación más escondida de la vida de Micaela y dejar la puerta abierta detrás de ella. Micaela permaneció mucho tiempo más en la oficina, con una mano cubriéndole la boca, mirando a la nada. El recuerdo de John ya no se sentía ausente, se sentía presente de otra manera, menos acusación, más testigo. No borraba la incertidumbre, no prometía la elección de Francesca, no hacía el futuro menos peligroso, solo aflojaba un nudo lo suficiente como para permitirle respirar alrededor de él. Mientras tanto, Francesca había ido en busca de Micaela. No de inmediato. Se dijo a sí misma que no la estaba buscando. Esa era la ridiculez del asunto. Solo descubrió, después de no poder leer ni 2 páginas de un libro y tocar apenas 3 notas en el pianoforte para luego detestarlas, que la casa entera parecía organizada alrededor de la ausencia de Micaela en cualquier habitación donde ella estuviera. Al final cedió ante la verdad. Cruzó el corredor del piso superior y se detuvo frente a la habitación de Micaela con una sensación sospechosamente parecida a la culpa. La puerta no estaba cerrada con llave. Se dijo que eso importaba, que hacía menor la invasión. No era así. Dentro, la habitación la envolvió de inmediato con la inconfundible presencia de Micaela. Telas oscuras cuidadosamente dobladas, libros apilados junto a la chimenea, guantes abandonados sobre una silla, una fusta apoyada cerca del armario, el leve e indefinible rastro del aroma que pertenecía a Micaela y que ahora, para creciente angustia de Francesca, era capaz de alterar por completo la atmósfera de un lugar solo con existir en él. No debería estar allí. Entró más, de todos modos. La habitación era ordenada, pero no fría, vívida, pensada. Había libros de cuentas sobre una mesa lateral y una novela a medio terminar sobre otra, una taza enjuagada pero todavía fuera de lugar. Sobre el escritorio junto a la ventana correspondencia organizada en pilas perfectamente acomodadas. Francesca permaneció allí un momento, observando los jardines. No fue solo la curiosidad la que le movió entonces, sino un anhelo más silencioso y de algún modo más terrible, el deseo de saber qué clase de vida privada había construido Micaela para sí misma durante todos los años en que estuvo ausente, qué había pensado, qué había negado, qué forma había tomado su soledad. Su mano se movió antes de decidir realmente permitirlo. Había un montón de papeles doblados en la esquina izquierda del escritorio, atados con una cinta y luego vueltos a atar con menos cuidado, como si alguien los hubiera abierto y cerrado demasiadas veces para conservar la perfección. Lo primero que llamó su atención fue el papel mismo, familiar. El mismo tipo de papel que Micaela había usado para aquellas cartas prácticas enviadas durante 2 años de silencio. Papel de Kilmartin, papel de la finca, papel respetable para correspondencia respetable. Francesca dudó. Luego desató la cinta. La primera hoja llevaba su nombre. No Lady Kilmartin, Francesca, decía. El aire se le quedó atrapado en el pecho con tanta fuerza que estuvo a punto de dejar los papeles de inmediato. No lo hizo. La carta comenzaba sin saludo, como si hubiera sido escrita en un momento demasiado íntimo para molestarse con formalidades. He pasado todo el día pensando en escribirte, aunque no debería, porque ¿qué podría decir que no termine hiriéndote o dejándote expuesta?
Francesca se dejó caer de golpe en la silla. La habitación pareció encogerse a su alrededor. Siguió leyendo. La letra de Micaela se veía apresurada en algunas partes y más firmes en otras, revelando correcciones por la presión de la pluma, aunque no hubiera tachaduras. La carta hablaba de ausencia, de culpa, de despertarse cada mañana con la absurda expectativa de que Francesca todavía pudiera aparecer en la habitación contigua de Kilmartin, si Micaela cruzaba el pasillo lo bastante rápido. Hablaba de haberse marchado, porque quedarse se había vuelto insoportable, de extrañarla con una intensidad que hacía que incluso el clima cotidiano parecía un reproche. Francesca tomó la siguiente, luego otra y otra más. Algunas eran cortas, otras demasiado sinceras para haber sido enviadas alguna vez. En una Micaela escribía que amarla en silencio se había vuelto tan constante que ya no parecía un sentimiento, sino el clima dentro de ella, una condición de existencia que ni los viajes, ni la contención, ni el tiempo habían logrado cambiar. En otra escribía que estuvo a punto de enviarle 3 líneas de honestidad y que solo las rompió porque no podía soportar convertir a Francesca en responsable de una verdad que nunca había pedido recibir. Francesca leía con una especie de pánico creciente, no porque las cartas la rechazaran, sino porque no lo hacían, porque cada una parecía afilar aún más lo que ya venía creciendo dentro de ella. La sensación de que el amor de Micaela no había comenzado en la cabaña, ni en Londres, ni siquiera durante aquellos años de ausencia, sino que había vivido a su lado en secreto mucho antes de que ella tuviera la inteligencia suficiente para sospecharlo. Una carta inacabada la hizo detenerse por completo. Si fuera una mujer honorable en el viejo y aburrido sentido del mundo, dejaría de escribirte por completo. Pero si fuera aún más valiente, te diría que hay días en que pienso tanto en ti que siento rozar la locura, y que cada frase sensata que te envío en su lugar no es más que cobardía vestida para el correo. Francesca cerró los ojos. No debería seguir leyendo. Lo que estaba haciendo ya había dejado de ser un descubrimiento para convertirse en una intimidad que jamás estuvo destinada a sus ojos. Micaela no había enviado aquellas cartas por una razón. No eran correspondencia, eran confesiones detenidas antes de llegar a convertirse en palabras. Francesca volvió a atar la cinta con dedos temblorosos y dejó las cartas exactamente donde las había encontrado. Cuando se levantó del escritorio, sentía todo el cuerpo distinto. No más calmado, solo más segura de una única y terrible verdad. Deseaba a Micaela. Las preguntas más grandes seguían allí esperándola. La vida, el futuro, las consecuencias, todas las antiguas estructuras del deseo y el deber. Pero por debajo de ella, ahora corría algo más fuerte que la incertidumbre. Algo imposible de negar ya. Salió de la habitación en silencio, casi con culpa, y cerró la puerta detrás de ella. Entonces dobló la esquina del pasillo y vio a Micaela. Micaela estaba sentada ante una mesa de escritura en la pequeña sala matinal, al final del corredor, con una manga ligeramente remangada, una hoja frente a ella y la pluma quieta entre los dedos, como si algún pensamiento hubiera interrumpido lo que escribía. No había nadie más en la habitación, salvo una doncella que recogía unos jarrones del aparador. Micaela levantó la vista de inmediato. Lo que vio en el rostro de Francesca hizo que se quedara completamente inmóvil. Francesca entró en la habitación y le dijo a la doncella con tranquila cortesía: ¿Puedes dejar eso? Gracias. La doncella, percibiendo una tensión más fuerte que cualquier instrucción doméstica, hizo una reverencia y desapareció. Francesca cerró la puerta. Por un momento ninguna de las dos se movió. Micaela permaneció sentada. Sus ojos no abandonaron el rostro de Francesca. Quizá Francesca había pensado decir algo elegante, algo indirecto y manejable, pero lo que salió de sus labios fue más sincero y mucho más peligroso.
Quisiera entender más. La mirada de Micaela se agudizó. ¿Más? Francesca sintió el calor subirle al rostro, pero no retrocedió. De lo que hay entre nosotras. Pasó un segundo. Entonces Micaela dijo muy suavemente: quizás entiendes más de lo que crees. Aquella respuesta, precisamente porque era verdad y porque le negaba la falsa seguridad de fingir inocencia, hizo que el pulso de Francesca se disparara. No hablo solo de sentimientos, dijo. La respiración de Micaela cambió. No pasó nada más que eso, pero Francesca lo escuchó. La habitación, luminosa apenas unos momentos antes, pareció llenarse de sombras. Entonces, ¿de qué hablas?, preguntó Micaela. Francesca debería haber apartado la mirada. No lo hizo. Sabes perfectamente a qué me refiero. Algo en el rostro de Micaela se suavizó y oscureció al mismo tiempo. Dejó la pluma sobre la mesa con un cuidado exquisito. Francesca. Había advertencia en la forma en que dijo su nombre, también ternura, también un deseo suficiente para hacer que la habitación pareciera más pequeña. Francesca se detuvo junto al borde del escritorio. Si te pregunto algo, ¿me responderías con sinceridad? Micaela estuvo a punto de sonreír. Eso depende de cuánta compasión creas que merece la sinceridad. No estoy pidiendo compasión. ¿No?, dijo Micaela levantando la mirada hacia ella. Empiezo a sospechar que no. Las manos de Francesca, que habían permanecido demasiado rígidas a sus costados, se relajaron un poco. Dime, dijo ahora más bajo. Si todo lo que sentí ayer era... Se interrumpió, incapaz de decir simplemente confusión y también incapaz de nombrar lo contrario. Siempre es así. Micaela no respondió enseguida. La pausa volvió inestable la respiración de Francesca. Entonces Micaela dijo: no. Francesca parpadeó. Los ojos de Micaela recorrieron su rostro con una suavidad insoportable. A veces es más lento, a veces más dulce, a veces basta una sola mirada al otro lado para destruir la paz durante una semana. No existe una única forma para ello. Y atrapó suavemente el inferior entre sus dientes. Micaela continuó aún más bajo. Pero si estás preguntando si el deseo puede vivir tanto en el cuerpo como en el corazón, sí. Francesca permaneció completamente quieta, sintiendo el pulso en todas partes al mismo tiempo. ¿Y si una desea? Volvió a detenerse. La expresión de Micaela cambió, casi sonriendo ahora, aunque aquella sonrisa parecía costarle. ¿Saber más? El silencio de Francesca respondió por ella. Micaela se recostó apenas en la silla observándola. No había burla en sus ojos, solo atención. Una atención profunda, devastadora. Hoy estás muy valiente, dijo. No me siento valiente. ¿Y qué sientes? La verdad estuvo a punto de escapársele completa, hambrienta, impaciente, inquieta, temerosa de que si no cruzaba la habitación hacia Micaela en ese mismo instante, perdería por completo la capacidad de hablar. En cambio dijo, como si no pudiera soportar no saber. Micaela inhaló lentamente. Aquella respuesta hizo algo visible a su compostura. Si seguimos en esta conversación, dijo en voz baja, podrías descubrir que el conocimiento no siempre es el alivio que imaginas. Francesca miró su boca y luego volvió a sus ojos. No creo estar buscando alivio. Micaela permaneció sentada, observándola como si aún no pudiera decidir si lo que tenía delante era valentía,
curiosidad o el primer florecimiento completo de algo que ninguna de las dos sería capaz de contener por mucho más tiempo. ¿Y qué es lo que buscas?, preguntó Micaela suavemente. Francesca dio otro paso hacia ella. El escritorio seguía medio entre ambas, aunque la distancia ya no se sentía como seguridad. «Muéstrame más», dijo. Algo cambió de inmediato en la expresión de Micaela. Su mirada se suavizó, se oscureció y recorrió a Francesca con una ternura que parecía asumir una cosa antes de que Francesca la interrumpiera delicadamente. «No me refiero solo a lo que podrías hacerme tú a mí», dijo Francesca, con la voz más baja ahora, insegura a pesar de toda su determinación. «Me refiero a qué más podría hacer yo por ti». Aquella respuesta dejó a Micaela inmóvil. Durante 1, 2, 3 segundos, solo la miró. El corazón de Francesca latía demasiado fuerte. Lo sentía en la garganta, detrás de los ojos, bajo en el cuerpo, donde el deseo se había vuelto algo tan constante que casi se parecía al mal humor. Hasta conocer a Micaela no había entendido cómo el deseo podía afilarse hasta convertirse en frustración simplemente por ser aplazado. Micaela se levantó lentamente de la silla, no para cerrar la distancia enseguida, solo lo suficiente para quedar de pie frente a ella, firme, cuidadosa y claramente luchando contra la fuerza de lo que Francesca acababa de ofrecerle. «Estás haciendo preguntas peligrosas en plena luz del día», murmuró. La mirada de Francesca descendió, no hacia el suelo, sino hacia la boca de Micaela. «Ya no me importa la hora». Micaela soltó un sonido que casi fue una risa, aunque no había verdadero humor en él, solo tensión, solo deseo. Su mano se alzó hasta el rostro de Francesca, apoyando el pulgar apenas junto a la comisura de sus labios. «No tienes que demostrarme nada». «No estoy intentando demostrar nada». «¿No?». Francesca sostuvo su mirada entonces y la honestidad en su rostro derrumbó la poca defensa que todavía quedaba entre ellas. «No», dijo. «Solo quiero conocerte de verdad». Micaela cerró los ojos un instante, como si aquella respuesta la hubiera atravesado demasiado profundo para soportarla entera. Cuando volvió a mirarla, la habitación había cambiado. «Ven aquí», dijo. Francesca obedeció. Micaela la guió no con prisa, sino con aquella paciencia insoportablemente segura que empezaba a sentirse tanto como seducción como refugio. La acercó nuevamente hacia la silla y se sentó, manteniendo una mano alrededor de la muñeca de Francesca, como si le estuviera dando todas las oportunidades posibles de retroceder, y supiera perfectamente que no lo haría. «Dime qué quieres», dijo Micaela. Francesca negó una vez con la cabeza casi impaciente. «Ya te lo dije». La boca de Micaela se curvó apenas. «Compláceme». «Quiero aprender lo que te gusta», dijo Francesca. La expresión que apareció en el rostro de Micaela fue tan abierta, tan brevemente vulnerable, que Francesca casi perdió el valor ahí mismo. Casi. Muy lentamente descendió hasta quedar de rodillas frente a ella. No con gracia al principio, no con la seguridad de quien sabe exactamente lo que hace, sino con la extraña determinación de una mujer guiada más por el impulso del corazón que por la experiencia. Micaela siguió cada uno de sus movimientos con la mirada, una mano descansando suavemente sobre su mejilla antes de perderse entre su cabello con un cuidado casi reverente. Francesca encontró el borde del vestido, bajó la vista hacia ello sorprendida de sí misma y luego volvió a levantarla con los ojos oscurecidos por la emoción. Micaela lo sintió de inmediato. «Puedes preguntarme lo que quieras», dijo suavemente. Francesca alzó la mirada. «¿Lo que sea?» «Sí». Francesca inhaló despacio.
Entonces dime si puedo. La pregunta quedó suspendida entre ambas. No hacía falta terminarla. Toda la expresión de Micaela cambió bajo el peso de la comprensión. Su pulgar acarició una vez más la mejilla de Francesca. Sí, susurró tan bajo que Francesca casi lo sintió más de lo que lo oyó. Si eso es lo que quieres. Los labios de Francesca se separaron apenas. Entonces Micaela se inclinó hacia ella, no para detenerla, sino para besarla. Lentamente, profundamente, no con desesperación, sino con una suavidad temblorosa que volvía el momento todavía más intenso. Cuando se apartó, permaneció a apenas unos centímetros de su boca. No tienes que tener miedo, susurró Micaela. La respuesta de Francesca llegó enseguida. No tengo miedo. Las cejas de Micaela se elevaron apenas, como si no lo creyera del todo. La mano de Francesca se aferró un poco más a la tela que sostenía. Solo se detuvo antes de admitirlo con honestidad. Solo siento que estoy perdiendo el equilibrio. Ante eso, el rostro de Micaela se suavizó por completo. Francesca inhaló una vez y luego apoyó la cabeza contra ella, dejando pequeños besos sobre su piel y avanzando lentamente, cada vez con menos timidez. Así está bien, susurró Micaela, con la voz quebrándose apenas. Más cerca. Francesca obedeció. Sus gestos fueron perdiendo vacilación hasta transformarse en algo más seguro, más sentido. Lo que había comenzado con cautela se volvió lentamente necesidad. Cuando Francesca encontró la barrera de la tela entre ambas, Micaela dejó escapar una respiración temblorosa. El sonido pareció darle todavía más valor. Francesca dejó un beso sobre la tela y luego continuó, explorando con creciente confianza, sorprendida no solo por la intensidad de Micaela, sino también por lo profundamente que aquello despertaba algo dentro de ella misma. La mano de Micaela sobre su cabello la acercó involuntariamente más. Dijo su nombre, sonando mitad advertencia, mitad súplica. Francesca se acomodó más cerca, como si incluso así la distancia todavía fuera demasiada. Sus manos encontraron las caderas de Micaela, sosteniéndose de ella, mientras seguía besándola con una devoción cada vez más intensa. Micaela cedió de inmediato. Toda su compostura comenzó a deshacerse lentamente, primero en su respiración, luego en los pequeños sonidos quebrados que ya no parecía capaz de contener. Y al escucharlos, Francesca solo se volvió más valiente, hasta que Micaela terminó rindiéndose por completo a la ternura feroz con la que estaba siendo amada. La contención de Micaela se rompió de golpe. Francesca sintió el cambio antes de comprenderlo del todo, en la expresión de la mano en su cabello, en la respiración que se quebró, en la forma en que su nombre escapó de sus labios. Sobresaltada y ardiendo con la misma intensidad, Francesca terminó apartándose. Tenía el rostro encendido, los ojos pesados y los labios entreabiertos. Había algo intenso y casi salvaje en la manera que miraba ahora a Micaela. Micaela seguía inclinada en la silla, el pecho subiendo y bajando más rápido de lo habitual, el rubor todavía vivo en sus mejillas y en su garganta. «Mírate», murmuró todavía sin aliento. «¿Tienes idea de lo irresistible que eres?» Francesca se incorporó lentamente y se inclinó hacia ella. Una mano apoyada en el brazo de la silla, la otra detrás del respaldo, encerró a Micaela con su cuerpo. Entonces la besó. Fue tan profundo desde el primer instante, cargado de toda la emoción acumulada entre ambas. Micaela dejó escapar un pequeño sonido complacido mientras una mano se aferraba a la cintura de Francesca para atraerla todavía más cerca. Francesca se apartó apenas un suspiro. «¿Ahora entiendes?», murmuró contra sus labios, con una mezcla de asombro y promesa en la voz. Los ojos de Micaela se oscurecieron todavía más. La besó de nuevo, esta vez más lento, como si quisiera saborear el instante. Francesca soltó una pequeña exhalación incrédula. «No sé si fue una buena idea», confesó con voz ronca. «Dejarme descubrir esto». «Ah, sí»,
Micaela inclinó la cabeza. ¿Y por qué? Porque ahora que sé cuánto me gusta estar cerca de ti, dijo Francesca con sencillez, no creo poder detenerme. La sonrisa de Micaela se encendió de inmediato. Bien, murmuró, apretando suavemente los dedos en su cintura. Me preocuparía muchísimo que lo hicieras. Francesca sonrió entonces, no con timidez, sino con la satisfacción naciente de alguien que empieza a entender el efecto que tiene sobre la persona que ama. Y así volvió a besarla. La cena de esa noche debería haber restaurado el equilibrio. No lo hizo. La mesa estaba preparada solo para dos en el comedor pequeño, velas de plata, el silencio medido de una casa que sabe que sus dueñas necesitan privacidad y hace tiempo convirtió la retirada en cortesía. La propia señora Lytton supervisó el primer plato y luego desapareció con suficiente tacto como para que incluso Francesca, tan distraída como estaba, notara su ausencia. Micaela estaba sentada frente a ella, vestida de azul oscuro, Francesca de crema pálido, apenas 1 metro de mesa pulida separándolas. La distancia era ridícula. De vez en cuando, alguna de las dos decía algo completamente normal, sobre los arrendatarios de la Tierra Baja, el clima del norte, una nota llegada de Edimburgo, lo absurdo de que un carnero hubiera adquirido una reputación local peor que la de un jugador empedernido. Las palabras en sí eran inocentes, las miradas no. Francesca jamás había entendido cuánto podía decir una persona mientras levantaba una copa de vino, o mientras escuchaba, o mientras dejaba la mirada detenida una fracción de segundos demasiado larga sobre la boca de otra mujer antes de responder alguna pregunta irrelevante sobre cebada. El hambre, después de haber sido alimentado una vez más en el secreto de la luz del día, no disminuyó bajo las velas, solo se agudizó. Francesca intentó prestar atención a la cena y fracasó más completamente con cada plato. Todo su cuerpo se sentía hipersensible por la conciencia constante. Las manos de Micaela sosteniendo un tenedor, Micaela levantando la vista cuando le hablaban. Micaela una vez más a mitad de una respuesta sobre un seto divisorio, deteniéndose como si también hubiera perdido el hilo por completo y ambas supieran exactamente por qué. Francesca dejó la copa sobre la mesa. Casi no había comido nada. ¿Qué sucede?, preguntó Micaela suavemente. Francesca la miró y sintió crecer una irritación que no estaba dirigida a Micaela, sino a sí misma, a ese cuerpo incapaz de callarse, a esa mente que ya no parecía capaz de adelantarse un paso al deseo. Nada, dijo. Las cejas de Micaela se elevaron apenas. La expresión la enfureció por lo tranquila que era cuando ella sentía cualquier cosa menos calma. Francesca apartó la silla. Creo que subiré, dijo. Micaela, que no era ninguna tonta, no fingió no entender. Muy bien. Francesca se puso de pie. La habitación se sentía de pronto demasiado cálida. Buenas noches. Los ojos de Micaela sostuvieron los suyos durante un momento devastador. Buenas noches. Francesca se marchó. Sintió la atención de Micaela sobre ella hasta llegar a la puerta. Cuando alcanzó su habitación, apenas había despedido a su doncella y quitado un solo alfiler de su cabello cuando escuchó un suave golpe en la puerta. No respondió con palabras. Fue hasta la puerta y la abrió. Micaela estaba allí, bajo la tenue luz del corredor, una mano todavía medio levantada hacia el panel, la expresión serena solo en el sentido más técnico posible. Verla fue suficiente para enviar una nueva ola de calor a través de Francesca tan abruptamente que tuvo que aferrarse al borde de la puerta. Ninguna habló. Micaela entró. Francesca cerró la puerta. Entonces se giró y cualquier frágil intento de contención que hubiera sobrevivido a la noche falló para ambas al mismo tiempo. Se buscaron en el mismo instante. El beso cayó con toda la fuerza del hambre, despojado de toda la cuidadosa maravilla que había definido los momentos anteriores. Esto ya no era descubrimiento, era reconocimiento, apetito.
el terrible alivio de dejar de fingir dentro del espacio cerrado de una habitación. Francesca tomó primero el rostro de Micaela entre las manos y luego sus hombros, atrayéndola hacia ella con una intensidad que hizo que Micaela respondiera de inmediato. Una mano encontró la cintura de Francesca y la otra la nuca, inclinándola apenas hacia el beso. Todo lo que habían contenido durante la cena pareció romperse de golpe entre ellas. A Francesca le pareció que cada capa de distancia se había vuelto insoportable. Las manos tropezaron con cintas y telas. Algunas prendas resbalaron de los hombros en medio de movimientos apresurados y pequeñas risas sin aliento, nacidas del puro desorden del momento. Micaela soltó una breve risa contra la boca de Francesca, pero ésta desapareció casi enseguida en otro beso más profundo, más necesitado. Cuando llegaron a la cama, ambas estaban sonrojadas, respirando demasiado rápido. Francesca cayó primero sobre el colchón y miró a Micaela como si todo su cuerpo estuviera suspendido a la espera de ella. Micaela se acomodó lentamente al borde de la cama y la observó con una intensidad tan absoluta que le robó el aliento. «Ven conmigo», susurró Francesca. Micaela obedeció, pero no con la rapidez que Francesca deseaba. Se acercó despacio, con movimientos deliberados que al mismo tiempo calmaban y desesperaban. Francesca siguió cada gesto, demasiado consciente de la cercanía, de los rizos sueltos sobre las sienes de Micaela, de la ternura peligrosa que había en su mirada. «Date prisa», murmuró Francesca. Micaela apenas sonrió y no aceleró el ritmo. Primero tomó suavemente el tobillo de Francesca y dejó un beso lento sobre su pierna, luego otra más arriba y otro. Cada roce parecía pensado para desarmarla poco a poco. Francesca inhaló con fuerza. Los labios de Micaela siguieron avanzando con una paciencia casi insoportable, como si estuviera aprendiendo cada parte de ella de memoria. Los músculos de Francesca se tensaron involuntariamente. Sus manos se aferraron a las sábanas. «Micaela». Su voz llevaba súplica y advertencia al mismo tiempo. La única respuesta fue otro beso más arriba. Micaela continuó acercándose lentamente, dejando besos sobre su piel, deteniéndose apenas lo suficiente para hacer que cada roce durara más de lo necesario. Francesca se removía debajo de ella, incapaz de quedarse quieta. Todo parecía demasiado y no suficiente al mismo tiempo. Cada gesto cuidadoso aumentaba todavía más la intensidad. Micaela siguió subiendo lentamente, besando el centro de su pecho, la línea de su garganta, rozando apenas la piel con una delicadeza que hacía temblar a Francesca. Su espalda se arqueó apenas fuera del colchón. «Respira», murmuró Micaela contra su piel. «Puedes confiar en mí, Francesca». La tranquilidad de esas palabras recorrió a Francesca por completo. Quiso discutir, recordar que jamás había sido hecha para entregarse con tanta facilidad, pero su cuerpo ya la había traicionado. Sus manos encontraron los costados de Micaela, luego su cintura, aferrándose a ella como si necesitara acercarla todavía más, y Micaela soltó una pequeña risa al sentir la impaciencia de sus manos. «¡Qué criatura tan impaciente!», susurró con una sonrisa. Luego se incorporó apenas, rompiendo el contacto por un instante. Se sentó y la observó desde arriba. «Déjame ir despacio», dijo suavemente. El pecho de Francesca subía y bajaba con rapidez. «No puedo», admitió, honestamente desconcertada por la intensidad de lo que sentía. «No sé cómo hacerlo». La mirada de Micaela recorrió lentamente su rostro, su cabello desordenado, la tensión inquieta de sus manos sobre las sábanas. «Yo te enseñaré», dijo. «A veces lo hermoso es aquello que crece lentamente». Francesca pareció a punto de protestar, pero Micaela negó suavemente con la cabeza. «Confía en mí, Fran». A Francesca le costó obedecer, aunque terminó recostándose otra vez. Micaela tomó una respiración apenas temblorosa y volvió a inclinarse sobre ella, acariciándola con una lentitud deliberada, como si quisiera memorizar cada reacción. «He soñado con tocarte», susurró. Sus besos se volvieron más profundos, más pausados, llenos de una devoción casi dolorosa.
Micaela parecía decidida a enseñarle a Francesca lo que significaba ser amada sin prisa. Y para cuando volvió a descender lentamente sobre ella, Francesca ya estaba temblando. «Por favor», murmuró con la voz quebrada. Micaela llevó suavemente 2 dedos a sus labios, haciéndola callar con una ternura imposible de discutir. «Shh». Francesca cerró los ojos, respirando de forma temblorosa. «Déjame terminar lo que estoy haciendo», susurró Micaela. «Vas a tener exactamente lo que deseas». Luego continuó besándola lentamente, atendiendo cada estremecimiento y cada pequeño temblor, como si fuera algo precioso. Cuando por fin Micaela terminó de acercarse a ella por completo, todo el cuerpo de Francesca reaccionó de inmediato. El sonido que escapó de sus labios la sorprendió tanto como la intensidad de lo que sintió. Sus manos volaron hacia Micaela, aferrándose a ella como si fuera la única cosa capaz de sostenerla, y cualquiera que fuera el camino lento y paciente que Micaela había construido para llevarla hasta allí, funcionó. Después se quedaron acostadas en la oscuridad, las cortinas aún sin cerrar y la luz de las velas ya consumiéndose. Esta vez el silencio era distinto, menos maravilla, más consecuencia, más peso después de lo ocurrido. Francesca tenía una mano descansando sobre el costado de Micaela, trazando distraídamente el ritmo de su respiración, cuando dijo no del todo a la habitación y tampoco del todo a Micaela: «Siempre quise tener un hijo». Las palabras fueron simples, su efecto no. Micaela se quedó completamente inmóvil, bajo su mano. Francesca lo sintió de inmediato y levantó la cabeza. Micaela había girado el rostro hacia el dosel de la cama, la expresión imposible de leer, salvo por la leve tensión en su mandíbula, que le dijo a Francesca más que cualquier discurso. «Lo sé», dijo Micaela. Francesca se apoyó sobre un codo. «No me refería a eso». Micaela sonrió apenas, cansada. «¿No?» Francesca buscó la explicación correcta y no encontró ninguna. «Solo quería decir que ya no sabes qué será de esos deseos». La precisión de la respuesta la dejó en silencio. Micaela cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, su compostura había regresado con tanta perfección que asustó más a Francesca que si la hubiera visto abiertamente herida. «No debí permitirme olvidarlo», dijo Micaela suavemente. El pecho de Francesca se tensó. ¿Olvidar qué? Que desear y tener no son la misma misericordia. «Micaela, no». Micaela se incorporó, envolviéndose con la sábana, no tanto por modestia, sino por un reflejo instintivo de retirada. «No necesitas explicarte, Francesca. Sé que estás intentando entenderte. Lo sé, pero yo...» Se interrumpió antes de continuar con más esfuerzo. «No puedo ser el intervalo en el que descubras lo que quieres solo para terminar comprendiendo, al final, que yo nunca fui una vida que realmente pensabas conservar». Francesca la miró fijamente. Las palabras dolieron tanto, con tanta fuerza, porque una parte de ella reconocía la justicia en ellas, incluso mientras la rechazaba. «Eso no es lo que eres». Micaela se volvió hacia ella entonces y por una vez la contención de su rostro no ocultó el dolor. «¿Y entonces qué soy, Francesca?» Francesca abrió la boca. No salió nada. Eso fue peor que cualquier respuesta equivocada. Micaela apartó la mirada primero. La distancia entre ambas en la cama, mínima en medida, se había vuelto inmensa. Francesca quiso cerrarla enseguida, decir algo que arreglara la expresión del rostro de Micaela, asegurarle algo que ella misma apenas comenzaba a entender, pero cada frase que intentaba formar se sentía incompleta, demasiado pequeña, demasiado incierta, incapaz de alcanzar la verdad que se movía dentro de ella
y todavía imposible de nombrar con claridad suficiente para salvarlas, así que permanecieron donde estaban, no con frialdad, no con crueldad, pero sí con una nueva cautela dolorosamente tendida sobre el calor que aún existía entre ellas. Más tarde, cuando el sueño finalmente llegó, lo hizo rodeándolas a ambas más que uniéndolas. Seguían compartiendo la cama. Algún instinto más profundo que la discusión había vuelto eso inevitable, y aún así la cercanía fácil de antes había desaparecido, reemplazada por la conciencia de todo lo que seguía sin resolverse y de cuánto más dolía ahora, precisamente, por lo mucho que se habían permitido sentir. Celia llegó la tarde siguiente. La casa se había instalado en una de esas horas engañosamente serenas entre el almuerzo y el té, llena de la luz pálida y sonidos amortiguados. Francesca, que había pasado la mayor parte de la mañana caminando por el jardín sin lograr calmarse en absoluto, entró en el salón esperando encontrarlo vacío. En cambio, encontró a Micaela sentada en el sofá frente a la ventana, y frente a ella, con cómoda familiaridad, estaba Celia. Celia levantó la vista primero. Lady Kilmartin. Francesca se detuvo en seco. La sorpresa de verla allí fue lo bastante fuerte como para sentirse impropia. Más impropia todavía fue la inmediata e irracional oleada de posesividad que llegó después. Celia en ese instante dejó de ser simplemente una visita y se convirtió en un fragmento de la vida de Micaela que Francesca no conocía del todo y que de pronto no soportaba no conocer. «Francesca», dijo Micaela con demasiado cuidado. Ese cuidado en su nombre solo hizo que Francesca fuera aún más consciente de que estaba siendo observada, aunque ni ella misma habría sabido decir exactamente por qué. Celia, perceptiva como siempre, sonrió con peligrosa cortesía. «Espero que no le moleste mi visita. Estaba cerca y la señorita Starling tuvo la amabilidad de concederme unos minutos». Las palabras resultaron casi ridículas. Francesca cruzó la habitación. «No», dijo, «en absoluto». Se sentó junto a Micaela antes de que cualquier instinto más sensato pudiera detenerla. No simplemente junto a ella, lo bastante cerca como para que sus mangas se rozaran, lo bastante cerca como para que la línea de separación fuera insignificante. Dejó una mano descansando suavemente sobre el brazo de Micaela como si el gesto fuera casual. Luego la deslizó apenas más abajo y después volvió a subirla en una breve caricia que ningún extraño habría podido llamar íntima y que nadie dentro de aquella habitación podría haber confundido con otra cosa. Micaela se quedó completamente quieta. Francesca, al notar esa quietud, sintió al mismo tiempo satisfacción y alarma. Celia lo notó todo. Ese era el problema de las mujeres inteligentes. Ese era el problema. Lo notaban y luego decidían si iban a ser amables al respecto. La conversación continuó, si es que aquello podía llamarse conversación. Celia habló de la ciudad, de conocidos en común, de una carta de Edimburgo que había sido enviada al lugar equivocado 2 veces antes de llegar. Micaela respondió. Francesca intervino más de lo que normalmente habría hecho. Permaneció demasiado cerca. Cuando Micaela soltó una risa por algo que dijo Celia, Francesca sintió esa risa como una ofensa privada y se acercó aún más, enlazando su brazo con el de Micaela con toda la aparente inocencia y toda la certeza interna de una mujer marcando territorio. Finalmente Celia se puso de pie. «Ya veo», dijo con perfecta amabilidad, «que he interrumpido cierta dinámica doméstica de la que nadie tuvo la cortesía de informarme». El rostro de Francesca se calentó. Micaela dijo con brusquedad, «Celia», pero Celia solo sonrió. «No hay daño alguno. Las dejaré disfrutar de la tarde». Micaela la acompañó hasta la puerta. Francesca permaneció sentada en el sofá, mirando fijamente la chimenea, como si eso pudiera evitar que tomara conciencia de todas las cosas absurdas y transparentes
que acababa de hacer. Escuchó el murmullo de las despedidas en el pasillo, el suave sonido de la puerta al cerrarse. Luego Micaela regresó. Cuando Micaela volvió a mirarla, la expresión de su rostro había cambiado por completo. No era fría, tampoco divertida. Era afilada. «¿Qué fue eso?», preguntó. Francesca levantó la barbilla. «¿Qué fue eso de qué? Sabes perfectamente a qué me refiero». «No», dijo Francesca, aunque sí lo sabía, y eso solo hacía que la respuesta sonara más infantil. Micaela avanzó por dentro de la habitación. «Prácticamente la echaste de la casa». Parecía perfectamente capaz de irse sola. «Francesca». Algo en el tono hizo que ella se levantara, porque seguir sentada bajo esa mirada se sentía como rendirse. «Está claro que no es simplemente una amiga», dijo Francesca, las palabras escapando con más filo del que pretendía. Micaela la observó fijamente. «¿Así que de eso se trata?». Francesca se escuchó a sí misma y detestó lo mezquino que sonaba, incluso mientras se mantenía firme. «Es evidente, Micaela». «Ah, sí, sí». Micaela soltó una risa breve, vacía de humor. «¿Y si fuera cierto?». El pulso de Francesca golpeó con fuerza. «Entonces quizás podrías haber pensado en mencionarlo». «¿Por qué?». ¿Te gustaría que te presentara un catálogo completo de cada mujer que he conocido, ordenado según el nivel de seriedad? Las palabras dieron demasiado exactamente en el blanco. Francesca dio un paso hacia ella. «No te burles de mí. Estoy intentando no hacerlo». «Y yo estoy intentando», dijo Francesca, ahora claramente furiosa, «entender por qué crees que es irrazonable que me moleste descubrir algo así de esa manera». La expresión de Micaela cambió de inmediato. Francesca supo, incluso mientras lo decía, que la palabra estaba equivocada y revelaba demasiado, pero ya era tarde para retirarla. Micaela la miró con algo cercano a la incredulidad. «¿Te molesta?». Todo el cuerpo de Francesca estaba tenso ahora, la rabia y la vergüenza atravesándola demasiado rápido como para distinguirlas. «Sabes perfectamente lo que quiero decir». «No», dijo Micaela con la voz más baja y áspera ahora. «No lo sé. Ayer no pudiste responder que soy para ti. Hoy te molesta que otra mujer me hable. ¿Qué se supone que debo entender?». La pregunta cayó justo sobre la herida de la noche anterior. Los ojos de Francesca brillaron. «No uses mi incertidumbre en mi contra». «No estoy usando nada en tu contra. Estoy preguntando con qué derecho crees que acabas de actuar así». Francesca cruzó el resto de la distancia entre ellas. «¿Con qué derecho?», repitió casi incrédula. «Después de todo lo que hay entre nosotras, ¿me preguntas eso?». La risa de Micaela esta vez fue rápida y dolorosa. «¿Todo lo que hay entre nosotras? ¿Te refieres a eso que no puedes nombrar a plena luz del día?». Francesca retrocedió como si le hubieran golpeado y luego volvió hacia ella con más fuerza. «¿Sabes por qué no puedo? ¿Lo sé? ¿O simplemente sé que cada vez que la realidad se acerca, recuerdas la vida que alguna vez quisiste y yo vuelvo a no ser suficiente para ti?». Eso golpeó demasiado profundo. La rabia de Francesca, hasta entonces filosa, pero controlable, se rompió en algo mucho más crudo. «¿Crees que no lo sé?», dijo. «¿Crees que no estoy ya lo bastante furiosa porque todo lo que alguna vez quise ahora se siente...». Se interrumpió, la respiración temblándole. Micaela la observó, los ojos oscuros y completamente desprotegida ahora. «¿Se siente cómo?», preguntó. Francesca dio otro paso. Ya no quedaba ningún lugar donde esconderse salvo la verdad. «Pequeño», dijo. La palabra cayó entre ellas como una cuchilla. Micaela no se movió. La voz de Francesca, cuando volvió a hablar, sonó más baja y menos controlada. «Quería simplicidad, matrimonio, un hijo.
una vida que no tuviera que explicarle a nadie. Y ahora... Su rostro se tensó casi con rabia contra sí misma. Ahora parece que todo lo que soy capaz de querer eres tú. Durante un segundo suspendido, Micaela solo la miró. Entonces llevó una mano detrás de la nuca de Francesca y la trajo hacia un beso. La diferencia de altura entre ambas hizo que el movimiento se sintiera todavía más feroz, más necesario. No fue un beso tierno ni cuidadoso. Fue el beso de una mujer que había esperado demasiado tiempo para escuchar siquiera eso y ya no confiaba en responder con palabras. Francesca le devolvió el beso durante un instante sorprendido y luego se apartó bruscamente. ¡No! La respiración de Micaela era inestable ahora. ¿No qué? ¡No me beses! Como si eso resolviera algo. Micaela la miró fijamente. ¿Me dices que todo lo que quieres soy yo y esperas que me quede quieta? Espero que no hagas esto peor. Una risa quebradiza escapó de Micaela. Francesca retrocedió, pasándose una mano por el cabello. Vine a Escocia para respirar. Soltó una risa sin aire, amarga. Esa es la ironía de todo esto, ¿no? Vine aquí buscando silencio, paz, espacio suficiente para pensar y ahora por tu culpa no puedo respirar en absoluto. Hubo un segundo de silencio. El rostro de Micaela se endureció al instante. Qué desafortunado para ti. ¡No hagas eso! ¿Hacer qué? Los ojos de Francesca brillaron. Torcer cada palabra que digo hasta convertirla en un arma. Micaela dio un paso hacia ella. Me malinterpretas. Aún ni siquiera he empezado. La paciencia de Francesca, ya desgastada, terminó por romperse. ¿Crees que eres la única herida aquí?, preguntó. ¿Crees que porque me has amado más tiempo, tienes derecho a hablar como si mi confusión fuera una ofensa deliberada contra ti? La mandíbula de Micaela se tensó. No, creo que tu confusión se convierte en crueldad bastante rápido. Francesca retrocedió como si le hubieran golpeado y luego avanzó nuevamente con más fuerza. ¿Crueldad? ¿Tú vas a hablarme de crueldad? Sí, dijo Micaela. Porque vienes hacia mí en un instante y te apartas al siguiente. Ardes por mí en privado y luego me pides que espere educadamente mientras decides si destruyo la forma de tu vida. El rostro de Francesca cambió. Yo no pedí esto. No, respondió Micaela. No lo pediste. Yo tampoco. Y aún así aquí estamos, ¿no? Tú no tienes idea de lo que esto me ha hecho. Micaela soltó una risa baja y amarga. Eso sí que es irónico. Yo lo digo en serio. Y yo digo, replicó Micaela con rapidez, que estoy cansada de sentirme como una fiebre que disfrutas cuando te consume y resientes cuando deja de convenirte. Francesca palideció de rabia. Eso no es lo que eres. ¿No? ¿Y entonces qué soy? La pregunta llegó rápida, afilada y despiadada. Francesca abrió la boca y odió que la respuesta no apareciera con la claridad suficiente. Micaela lo vio. Eso fue la parte peor. Lo vio. Excelente, dijo Micaela, cada palabra más baja y más brutal por ello. Así que seguimos en el punto donde puedes usarme de una forma hermosa, pero no nombrarme. Eres insoportable cuando estás herida. La expresión de Micaela cambió, pero solo hacia algo más frío. Entonces vuelve a casa. Francesca parpadeó. ¿Qué? Vuelve a Londres. Encuentra tu paz allí. Encuentra allí tu vida sensata. Encuentra algún hombre con un nombre correcto y un futuro correcto y deja que te dé la vida que siempre debiste tener. Las palabras golpearon exactamente donde Micaela quería que golpearan. Todo el rostro de Francesca cambió. ¿Cómo te atreves?
¿Cómo me atrevo?, dijo Micaela. Estás frente a mí confesando tu deseo, como si fuera un acto de generosidad, mientras cada otra palabra que sale de tu boca me recuerda que jamás podré ser la vida que alguna vez planeaste. Francesca soltó una risa sin aire y furiosa. Quizás debería disculparme por no haber reorganizado toda mi alma al ritmo que tú preferías. Micaela se estremeció. Fue algo pequeño, pero Francesca lo vio, y porque estaba herida golpeó todavía más profundo. Hablas como si hubieras preferido que siguiera ignorándolo todo para siempre, dijo Francesca. Quizás eso te convenía más. Amarme desde lejos, sufrir bellamente, escribirme cartas confesando tu amor que jamás pensabas enviar, manteniéndote trágica e intachable. La crueldad del golpe acertó de lleno. Micaela se quedó completamente inmóvil. Cuando respondió, su voz era casi tranquila, y eso la hizo mucho peor. Si piensas herirme, al menos ten el valor de disfrutarlo. La respiración de Francesca se cortó. Micaela continuó antes de que pudiera detenerse. ¿O eso es todo? Atacas porque no soportas la idea de que yo pueda entregarme a alguien que no seas tú. La rabia de Francesca ya no tenía ningún lugar a donde ir salvo la verdad. ¡Claro que no lo soporto! Su voz se levantó junto a sus emociones. La verdad es que quería sacarte de esta habitación a rastras. Quería arrancarte cada palabra amable de la boca. Quería... Se detuvo y luego lo dijo de todos modos, con el rostro ardiendo por la humillación de la verdad. Quería poner mis manos sobre ti hasta olvidar por qué estaba furiosa. Los ojos de Micaela se oscurecieron de golpe. Francesca soltó una risa amarga y vacía. Ahí lo tienes. Eso es lo bastante claro para ti. Micaela dio un paso hacia ella. Entonces hazlo. Francesca se quedó quieta. La voz de Micaela descendió aún más, áspera ahora de tanto por el enojo como por el deseo. Hazlo. Y deja de quedar ahí negándome, porque no sabes qué más hacer contigo misma. Francesca cerró los ojos. Durante un segundo pareció casi quebrada por la fuerza de todo lo que llevaba dentro. Luego volvió a abrirlos. Agarró a Micaela por el frente del vestido y la besó, con fuerza. Micaela dejó escapar una respiración brusca contra su boca antes de devolverle el beso con la misma intensidad, y la discusión se volvió fuego al instante. Francesca la hizo retroceder sin gracia ni pausa hasta que la espalda de Micaela chocó contra la pared. Las manos de Micaela buscaron su cintura, luego sus hombros, luego la nuca, como si no supiera dónde sostenerla primero y no pudiera soportar no tocarla de alguna forma. Se besaban como mujeres todavía lo bastante heridas para hacerse daño y demasiado perdidas para detenerse. Francesca tomó el control rápido, se acercó a Micaela y la besó, como si ninguna de las dos pudiera separar ya la rabia del deseo. Micaela respondió de inmediato, inclinando el rostro hacia ella, los dedos perdiéndose en el cabello de Francesca, mientras intentaba recuperar el ritmo del beso. Durante unos segundos fue casi una lucha silenciosa, ambas demasiado heridas y demasiado necesitadas para retroceder. Francesca fue la primera en cambiar el terreno. Sus manos descendieron hasta las caderas de Micaela y con un movimiento firme la hizo girar hasta dejarla frente a la pared. Micaela apoyó las manos sobre la madera para sostenerse, soltando una respiración entre sorprendida y temblorosa. Esto apenas es, intentó decir, pero Francesca ya estaba detrás de ella. Se pegó a su espalda y encontró la curva de su cuello. Sus labios dejaron allí un beso intenso, seguido por otro más lento, más suave. Micaela tembló apenas. Las manos de Francesca se aferraron a su cintura con impaciencia, acercándola todavía más. «No soporto», murmuró Francesca junto a su oído, dejando que cada palabra se hundiera en su piel. «¿Cuánto de mí está consumido por desearte?» Su tono era mitad acusación, mitad confesión. La rabia y el deseo estaban tan entrelazados que resultaban imposible de distinguir.
La respiración de Micaela tropezó. El resto de sus respuestas ingeniosas desapareció. Sus pestañas temblaron. Dejó caer la frente hacia adelante hasta casi tocar la pared. Francesca. Su nombre escapó apenas como una súplica. Francesca cerró los ojos un instante, sosteniéndola con más fuerza. Sus labios continuaron recorriendo lentamente su cuello y su hombro, mientras el enojo entre ambas comenzaba a deshacerse bajo el peso de todo lo que sentían. ¿Ves?, susurró contra su piel. Tú también lo sientes. Micaela dejó escapar una respiración quebrada. Deja de hablar, consiguió murmurar, aunque ya no quedaba verdadero enfado en su voz. Con gusto, respondió Francesca. La abrazó más fuerte, una mano firme en su cintura mientras la otra buscaba la mano de Micaela sobre la pared y entrelazaba sus dedos. Y entonces la tensión terminó de romperse. La pelea, las palabras crueles, el orgullo, todo pareció desaparecer bajo el peso de aquella cercanía. Micaela respiraba rápido e irregular. Sus hombros temblaban apenas, mientras se dejaba detener por Francesca, inclinando un poco la cabeza hacia atrás como si ya no tuviera fuerza para seguir resistiéndose. Francesca la sostuvo todavía más cerca. «Podría pasarme la vida enfadada contigo», susurró junto a su oído con la voz rota, «si no doliera tanto quererte así». El silencio de la habitación comenzó a llenarse únicamente de sus respiraciones y del suave roce de la tela mientras intentaban recuperar el aire. Poco a poco, la intensidad fue cediendo. Francesca aflojó el brazo lentamente, casi de mala gana, como si separarse le costara más de lo que estaba dispuesta a admitir. Dio un paso hacia atrás, luego otro. El aire frío volvió a instalarse entre ambas, junto con el peso de todo lo que todavía seguía sin resolverse. Micaela permaneció inmóvil frente a la pared, respirando con dificultad, el cabello desordenado y el cuerpo aún temblando apenas por todo lo que acababa de atravesarla. Francesca la observó desde atrás, con la respiración todavía agitada. Por un instante pareció querer volver hacia ella, girarla, decir algo que arreglara lo que seguía roto entre ambas, pero las palabras nunca llegaron. Esperó apenas unos segundos, como si todavía quisiera que Micaela se volviera primero. Micaela no se movió. La expresión de Francesca se endureció otra vez, borrando cualquier rastro de vulnerabilidad. Entonces se giró y caminó hacia la puerta. El suave sonido del pestillo fue lo único que quedó cuando salió de la habitación. Micaela permaneció donde estaba, una mano aún apoyada contra la pared, exhausta por la pelea y por el hecho de que ni siquiera el dolor hubiera sido capaz de disminuir lo que sentía por ella. Y quizás eso era lo peor. No que se hubieran herido mutuamente, sino que incluso después de hacerlo, siguieran queriendo acercarse más. Francesca no sabía a dónde pretendía ir cuando salió del salón. Solo lejos, lejos de la pared, de la respiración de Micaela, del silencio que había quedado después de que la rabia se consumiera y solo permaneciera la forma de las cosas que se habían dicho. El corredor parecía demasiado largo y demasiado luminoso al mismo tiempo, aunque la tarde ya se estuviera apagando. Lo recorrió como si pudiera dejar atrás el sonido de su propio pulso. No pudo. Para cuando llegó a su habitación, toda la furia se había vuelto contra ella misma. Cerró la puerta y permaneció con la espalda apoyada en ella, mirando la nada. Francesca cerró los ojos. No tenía sentido fingir que la discusión había sido insignificante solo porque hubiera terminado en deseo. El final no borraba la herida, si acaso la volvía más profunda. Habían dicho las cosas que las personas solo dicen cuando saben exactamente dónde hacer daño. Cruzó la habitación sin saber por qué y se detuvo frente al tocador, apoyando ambas manos sobre él. Había herido a Micaela. Ese hecho se instaló dentro de ella con un peso inmediato y nauseabundo, no solo porque le había dicho cosas sobre las cartas jamás enviadas, aunque eso por sí solo bastara para avergonzarla, no solo porque hubiera ridiculizado los años que Micaela pasó haciendo soportable el duelo y la distancia mediante el silencio, sino porque parte de lo que dijo no había nacido del dolor, sino del deseo de devolverlo, de hacer que Micaela se estremeciera porque ella se había estremecido primero. Y Micaela, no mejor por amar de una manera más noble, había hecho exactamente lo mismo.
Encuentra algún hombre con un nombre correcto y un futuro correcto. Francesca levantó la vista hacia su propio reflejo. Su rostro seguía encendido, pero ya no por la rabia, solo por las secuelas, por la cerca que seguía estando las lágrimas del deseo, de la humillación y de la certeza brutal e inconfundible de que nada de aquello había disminuido lo que Micaela era para ella. Si acaso la pelea solo la había demostrado con más crueldad, porque incluso mientras herían, Francesca la había deseado. Incluso mientras abandonaba la habitación, había querido darse vuelta. Incluso ahora, con la casa calmándose a su alrededor y toda la noche por delante para sentirse orgullosa y miserable al mismo tiempo, lo que más quería en el mundo no era distancia, ni dignidad, ni la paz que alguna vez afirmó buscar. Era Micaela. La revelación no la tranquilizó, solo volvió todo más intenso. Al otro lado del pasillo, o quizás unas habitaciones más allá, Micaela estaría sola ahora, tal vez sentada, tal vez caminando de un lado a otro, tal vez tan desdichada como ella misma. El pensamiento se volvió insoportable apenas apareció. Francesca supo que pasó demasiado tiempo sin hacer nada antes de rendirse por completo a la idea de mantenerse alejada. Micaela había ido a su habitación porque no tenía ningún otro lugar a donde ir. No al estudio, donde los libros de cuenta, las velas y los documentos de la finca solo se burlarían de ella con su practicidad. No al salón, donde el sofá todavía conservaba el eco de la visita de Celia y de toda la pelea que vino después, donde el aire solo hacía más afilado aquello de lo que no podían escapar. Así que había subido las escaleras, cerrado la puerta y se había sentado en el suelo, junto a la cama, con un libro entre las manos del que no había leído ni una sola línea. Ahora el libro descansaba abierto sobre sus rodillas dobladas, un dedo marcando una página a la que jamás había llegado realmente. La vela junto a la cama se había consumido casi por completo. La habitación estaba tan silenciosa que Micaela podía escuchar los suspiros de la vieja casa acomodándose a su alrededor. Ya debería haberse calmado. No lo había hecho. Micaela cerró el libro sin darse cuenta. No había querido decir ni la mitad de las cosas que le dijo a Francesca. Lo peor era que las verdades más sinceras habían sido las más crueles. Francesca todavía no sabía por completo lo que quería, y Micaela tenía miedo de convertirse solo en el intervalo escondido en la vida de Francesca antes de que regresara al futuro que alguna vez imaginó. Y aún así decir esas verdades desde la rabia las había convertido menos en miedo y más en acusación. Micaela dejó caer la cabeza suavemente contra el costado de la cama. Ese dolor también había regresado después de la discusión, no porque Francesca lo hubiera mencionado directamente, sino porque cada vez que ella y Francesca se acercaban al borde de una nueva honestidad, sentía su ausencia tan intensamente como su recuerdo. John, que siempre había encontrado las palabras amables incluso estando herido. John, que había mirado el peor miedo de una niña de 11 años y le dijo que algún día alguien la amaría y la encontraría que valía la pena cargar con ello. John, que había amado a Francesca con tanta sinceridad y cuya madre apenas unas horas antes le había dicho a Micaela que no era traición amar demasiado bien a demasiadas personas. Y aún así ahora se sentía peligrosamente cercano a una traición, haber perdido la paciencia con la mujer que él había amado. Micaela bajó la vista hacia el libro cerrado sobre su regazo y pensó, con amarga fatiga, que había conseguido hacer infeliz a cada persona que había amado en una sola vida. Entonces llegó el golpe en la puerta, no fuerte, no dudoso. Todo el cuerpo de Micaela se quedó quieto. La puerta se abrió antes de que pudiera responder. Francesca estaba allí. Durante un segundo ninguna de las dos se movió. La mirada de Francesca cayó primero sobre el libro apoyado contra las rodillas de Micaela y luego sobre su rostro. Micaela permaneció donde estaba, sentada en el suelo, en una postura mucho menos digna de lo que realmente habría querido mostrar, pero estaba demasiado sorprendida por ver a Francesca en la puerta como para importarle. Francesca entró y cerró la puerta suavemente detrás de ella.
Luego se acercó. «¿Qué estás leyendo?», preguntó. La pregunta era tan claramente un intento de gentileza, de normalidad, de comenzar desde algún lugar que no fuera directamente la herida, que Micaela quizás habría reído si no tuviera la garganta demasiado cerrada para lograrlo. Miró el libro como si recién recordara que existía. «No podría decírtelo». Eso provocó el más leve cambio en la boca de Francesca. «¿No lo sabes? Llevo bastante tiempo mirando la misma página». Francesca dio otro paso más cerca. Micaela dejó el libro a un lado y se puso de pie. Quedaron frente a frente en la habitación iluminada por velas, con todas las cosas todavía no dichas suspendidas entre ellas otra vez, aunque transformadas ahora por la vergüenza, el deseo y el hecho de que ambas hubieran regresado de todos modos. Durante un instante suspendidos solo se miraron. Ya no quedaba rabia en ninguno de sus rostros, solo agotamiento y amor. Tanto amor que parecía dejarlas mudas una vez más. Francesca pensó de pronto, indefensa: ¿cómo puede mi corazón seguir latiendo así por ella después de todo esto? Micaela, viendo exactamente el mismo pensamiento escrito con claridad en el rostro de Francesca, sintió cómo el pecho se le tensaba con el doloroso asombro de ello. Hablaron exactamente al mismo tiempo. «Lo siento». La disculpa compartida rompió algo en el aire de inmediato. Ambas se detuvieron. Ambas soltaron el más mínimo aliento que casi podría haberse convertido en una risa si el ambiente hubiera sido más ligero. No era precisamente ligero, pero la coincidencia suavizó lo suficiente los bordes como para permitirles dar un paso la una hacia la otra en vez de alejarse. Micaela se movió primero. Se acercó y rodeó la cintura de Francesca con los brazos, ya sin calor ni urgencia, solo con la necesidad simple y desesperada de sostenerla. Francesca se derritió en el abrazo al instante, como si su cuerpo hubiera estado esperando toda la noche. Sus propios brazos rodearon rápidamente a Micaela, una mano subiendo hasta la nuca, los dedos perdiéndose entre sus rizos con una familiaridad inmediata. El alivio de tocarse otra vez casi las dejó sin fuerzas. Francesca la abrazó más fuerte. Micaela respondió de la misma manera. Durante unos segundos ninguna de las dos pareció capaz de hacer otra cosa que aferrarse a la otra. Francesca inhaló contra el cabello de Micaela su aroma, cera de vela, lino, piel, ese calor indefinible que solo pertenecía a Micaela. La atravesó como algo entre consuelo y dolor. Apretó todavía más el abrazo. Micaela dejó escapar un sonido ahogado contra su hombro. «Si piensas reconciliarte conmigo aplastándome hasta dejarme sin aire, estás muy cerca de lograrlo». Francesca se quedó inmóvil, y luego, pese a todo, una risa escapó de ella, una de verdad. Micaela se apartó apenas lo suficiente para mirarla, sonriendo ahora de esa manera suave y cansada que siempre hacía sentir a Francesca que el mundo se volvía un poco menos cruel. Francesca negó con la cabeza, todavía sonriendo por el absurdo alivio del momento. «Simplemente eres delicada». Micaela arqueó una ceja. «Preferiría que eso quedara registrado en ninguna parte». Aflojaron el abrazo, aunque apenas. La risa desapareció, la cercanía no. Las manos de Francesca siguieron sobre los brazos de Micaela y las de Micaela en su cintura. Sus rostros estaban muy cerca, tan cerca que un solo aliento habría bastado para convertir otra vez el momento en besos si alguna de las dos le hubiera impulsado. Pero en vez de eso, Francesca preguntó en voz baja: «¿Puedo dormir aquí contigo esta noche?». La expresión de Micaela cambió de inmediato. No exactamente a sorpresa, a algo más suave, más triste y más abierto que antes. «Puedes hacer lo que quieras». Eso no fue lo que pregunté. La sonrisa de Micaela volvió, aunque esta vez más tenue. Asintió. «Sí, claro que sí». Los hombros de Francesca se relajaron.
Pero Micaela, quizás porque había decidido que la honestidad ya exigía algo más que silencio, continuó antes de poder detenerse. Pase lo que pase con todo esto, dijo, aceptaré cualquier momento contigo que me sea dado. La mirada de Francesca se agudizó. Micaela bajó la vista un instante y luego volvió a levantarla con una firmeza dolorosa. Y lo siento por todo, por lo que dije desde el dolor, por usar el futuro como un arma cuando sé que apenas estás intentando entenderlo tú misma. Francesca abrió la boca, pero Micaela siguió hablando, como si temiera perder el valor si se detenía. No era verdad, dijo. O no del todo. Sí te deseo, egoísta y desesperadamente, pero quiero verte feliz más de lo que quiero ganar. Incluso si... Su voz se quebró antes de obligarse a estabilizarla otra vez. Incluso si tu felicidad realmente estuviera con alguien más, con alguien que pueda darte lo que yo no. Francesca la hizo callar con un beso, no feroz, no urgente, simplemente una negativa a dejarla seguir hiriéndose a sí misma en nombre de la nobleza. Cuando Francesca se apartó, Micaela la miró parpadeando. No necesitas seguir hablando, murmuró Francesca. Las comisuras de la boca de Micaela se curvaron. No, yo tampoco vine con una disculpa tan larga. Eso le arrancó a Micaela una risa suave que Francesca sintió contra sus labios. La expresión de Francesca también se suavizó. Yo también lo siento. Por todo. Por lo que dije. Por la manera en que lo dije. Micaela asintió una vez aceptándolo. Francesca inhaló, luego otra vez. La confesión pareció surgir desde un lugar demasiado profundo como para seguir escondido. No vine a Escocia buscando paz. Micaela se quedó quieta. Francesca la sostuvo con la mirada. Oh, no, realmente. Fran, no. Quiero decirlo bien. Su voz tembló a pesar del esfuerzo por mantenerla firme. Me dije a mí misma que vine porque quería tranquilidad, porque quería ver Kilmartin otra vez, porque necesitaba distancia de Londres y de todo su ruido. Pero la verdad es, titubeó un instante y volvió a encontrar los ojos de Micaela. Vine aquí por ti. La habitación pareció estrecharse. Los dedos de Francesca se cerraron suavemente sobre las mangas de Micaela. Jamás habría regresado en plena temporada social, ni por la finca, ni por la tranquilidad, ni por nada de eso. Vine porque quería estar cerca de ti, Micaela. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno de alivio inmenso de escuchar algo que una había temido esperar en vano. Entonces Francesca, porque todavía no había terminado de ser valiente por esa noche, dijo también lo siguiente. Pero eventualmente tendré que volver a Londres. Y ahí estaba. La sombra regresó de inmediato al rostro de Micaela, aunque lo ocultó lo bastante rápido, como para que una mujer menos atenta no lo hubiera notado. Francesca sí lo notó. No es porque quiera menos, dijo enseguida. Micaela asintió despacio. Lo sé, pero no lo sabía del todo. Francesca podía escucharlo en el cuidado con el que pronunció esas palabras. Necesito tiempo para pensar, dijo Francesca. De verdad, lejos de esta casa y de todas las maneras en que me hace olvidarme de mí misma, necesito hablar con mi madre. Ante eso la expresión de Micaela cambió apenas. ¿Violet? Sí. Micaela la observó durante un largo rato. Había dolor en su rostro, también comprensión, también el esfuerzo de ser generosa mientras temía que esa generosidad pudiera costarle todo. Finalmente dijo, entonces deberías hacerlo.
El pecho de Francesca se tensó. El apoyo en la voz de Micaela dolía casi más que una oposición abierta. Más tarde se acostaron juntas en la cama, al principio sin tocarse. Luego Francesca se giró de lado e, incapaz de soportar esa distancia educada, deslizó un brazo alrededor de Micaela desde atrás. Micaela se tensó al instante. Francesca se pegó más cerca, apoyando el rostro contra la espalda de su hombro. Encajar allí comenzaba a sentirse demasiado natural como para no ser peligroso. Después de un momento murmuró: «Date vuelta hacia mí». Micaela dudó, solo un instante, pero Francesca lo sintió en la ligera tensión de su cuerpo. «Por favor». Entonces Micaela se giró. Quedaron frente a frente en la oscuridad silenciosa, con la vela casi consumida y la casa dormida a su alrededor. Sin distancia, sin pelea y sin nadie más observándolas, la cercanía entre ambas se sentía al mismo tiempo simple y demasiado íntima para sobrevivir. Francesca la observó durante largo rato, sin hablar, solo contemplándola con una atención tan intensa que por sí sola se volvió una caricia. Finalmente dijo muy suavemente: «Eres tan hermosa». Micaela parpadeó. La mano de Francesca se alzó vacilante al principio, apartando un rizo suelto de su sien. «Siempre lo he pensado», admitió, incluso antes de entender qué era lo que pensaba. Creía que eras la cosa más hermosa que existía. Micaela, que había enfrentado abogados de herencias, avisos de muerte y los crueles rumores de Londres con más compostura que ésta, se sonrojó de verdad. Aquello deleitó a Francesca más de lo razonable. La boca de Micaela también se suavizó. «Y tú», dijo, «no tienes idea de cómo luces cuando eliges la honestidad. Es un milagro que alguien sobreviva a ello». Las mejillas de Francesca se calentaron esta vez. «Eso no es un cumplido, es evasión». «No, es precisión». Le rozó la mejilla con los nudillos. «Eres muy hermosa, aunque sospecho que tú lo sabes bastante mejor de lo que yo me conozco a mí misma». Francesca soltó un pequeño resoplido. «No lo sé». «No, no». Micaela la estudió con una ternura cansada. «Entonces, permíteme la vanidad de informártelo. El beso que siguió fue pequeño, lento y nacido ya no del hambre, sino de un afecto tan profundo que rozaba la reverencia». Francesca respondió con la misma suavidad. Se besaron como mujeres que ya se habían consumido la una a la otra hasta quedar en carne viva y que, por el momento, no deseaban nada más que descansar en el simple hecho de existir juntas, y porque el silencio entre ellas finalmente se había vuelto amable otra vez. Durmieron. La mañana llegó demasiado pronto. Francesca despertó con la primera luz gris y permaneció quieta durante varios minutos, observando la forma de Micaela dormida, intentando imaginar retrasar la partida un día más, y luego otro, y otro, hasta que el retraso dejara de ser una demora y se volviera una decisión, y la decisión una vida. Era tentador. Ese era el problema. Para cuando Micaela despertó, Francesca ya había comenzado a vestirse. Micaela se incorporó sobre un codo, con el cabello suelto y los ojos todavía pesados de sueño, aunque inmediatamente ensombrecidos por la comprensión. «¿Volverás aquí después de Londres?» Francesca se giró. «Sí». Micaela se sentó por completo. «Suena como si estuvieras muy segura». Francesca hizo una pausa. «Lo estoy». Algo cauteloso apareció entonces en el rostro de Micaela. «¿Segura de irte?» La pregunta ofendió a Francesca más de lo que debería, quizás porque escuchó en ella exactamente el miedo que Micaela intentaba no decir. «Estoy segura de volver», respondió. Micaela no contestó. Francesca volvió hacia la cama, medio exasperada y medio herida de que Micaela pudiera pensar
que desaparecería tan fácilmente después de todo. No me mires así. Así como si esto fuera mi escape. Micaela bajó la vista un instante. No dije eso. Lo pensaste. Micaela volvió a mirarla. No tenía sentido negarlo. Pensé que quizás querías tomar distancia antes de decidir si todo esto debía pasar. Francesca la miró fijamente. Esto no es abandonarte, Micaela. Algo en el rostro de Micaela se suavizó apenas, aunque no lo suficiente. Francesca, todavía de pie junto a la cama, cruzó los brazos. Y tampoco estoy huyendo. No. Sostuvieron la mirada durante un largo momento. Entonces, porque algún impulso dentro de ella hizo surgir la idea, aún sabiendo que sería rechazada, Francesca dijo: «Ven conmigo». Micaela sonrió apenas. No era burla, solo la tristeza de alguien que escuchaba una invitación hecha de amor e imposibilidad al mismo tiempo. «Sabes que no puedo». Francesca exhaló. «Sí». «¿Y entonces por qué lo preguntas?» «Porque quería hacerlo». Esa respuesta complació y dolió a Micaela a partes iguales. Francesca se sentó brevemente junto a ella en el borde de la cama y tomó una de sus manos. «Te escribiré». Micaela observó sus manos unidas y luego volvió a mirarla. «Muy bien. No suenas convencida. Estoy intentando no sonar demasiado a nada». La boca de Francesca se suavizó a pesar de sí misma. «Ay, eres desesperante». «Eso me han dicho». Entonces la besó, porque las palabras habían llegado otra vez a su límite, y este beso llevaba más promesa que hambre. Cuando terminó, ninguna se apartó demasiado. «Voy a volver», repitió Francesca. Micaela estudió su rostro. Luego dijo en voz baja: «Me aseguraré de recordártelo». La despedida privada fue peor que la pública. En la intimidad de la habitación no existían las excusas de los sirvientes, del clima o de la hora, solo el hecho de separarse. Francesca alisó el frente del vestido de Micaela con manos que no necesitaban ocupación alguna y volvió a besarla, menos porque alguna de las dos quisiera empezar de nuevo, que porque irse sin hacerlo resultaba insoportable. Más tarde, en los escalones de entrada, todo se volvió más contenido. Apareció la señora Litton, un mozo sostenía el caballo, Janet, ya preparándose para partir también. Abrazó cálidamente a Francesca y dijo que esperaba verla otra vez pronto. Micaela permaneció algo apartada hasta que el momento adecuado le permitió acercarse. Cuando finalmente Francesca se volvió hacia ella, todo el sentimiento contenido de la habitación privada tuvo que comprimirse en una forma mucho más pequeña. «Adiós, Micaela», dijo Francesca. Micaela inclinó la cabeza. «Buen viaje». Nada más que eso, nada más que todo. Francesca subió al carruaje. Mientras éste se alejaba de Kilmartin, mantuvo el rostro vuelto hacia la ventana más tiempo del que la dignidad requería, observando cómo Micaela se hacía cada vez más pequeña frente a la casa hasta que la curva del camino terminó por sacarla de su vista. Solo entonces se permitió sentir cuánto dolía. Los días pasaron en Londres, no muchos, lo suficientes para demostrar que la ausencia no devolvía el sentido común, sino que despojaba la vida de color. Francesca retomó los movimientos esperados de ella, visitas, té, familia, la temporada social girando a su alrededor como si jamás hubiera sido interrumpida. Violet la observó con unos ojos demasiado perceptivos para resultar cómodos, y la segunda noche le preguntó si Escocia le había dado lo que necesitaba. Francesca estuvo a punto de reír. «No», pensó, «Escocia me dio aquello que ya no puedo fingir no necesitar». Intentó escribir con sensatez. Fracasó. Rompió una carta, luego otra. La cuarta noche se sentó sola en su escritorio, con una única lámpara encendida y toda la casa dormida a su alrededor, y renunció por completo al sentido común.
Esta vez las palabras salieron como si hubieran estado esperándola. Micaela, empiezo a sospechar que no fui hecha para estar separada de ti. Apenas ha pasado una quincena y ya me descubro impaciente con cada habitación que no te contiene, con cada hora que pasa sin tu voz, con cada momento en el que se espera que sea razonable cuando la razón ha demostrado ser completamente inútil en todo lo relacionado contigo. Te dije que volvería y pienso hacerlo, pero estoy descubriendo que no tengo la paciencia necesaria para esperar con toda la calma que debería. Te amo. Quizás estés molesta por lo mucho que he tardado en escribir esas palabras. Yo también lo estoy conmigo misma, así que supongo que eso nos deja empatadas. Te amo y te deseo y no creo que sobreviva mucho más días fingiendo compostura en tu ausencia. Si te queda algo de bondad, ven a mí. Había más, demasiado más. Lo escribió de todos modos. Cuando dejé Escocia, pensé que la distancia me daría claridad. Solo me ha dado miseria y ha dejado una cosa perfectamente clara. Pase lo que pase con el resto de mi vida, no puedo soportar que tú quedes fuera de ella. Selló la carta antes de perder el valor. Mandó que la enviaran de inmediato y luego permaneció muy quieta en el escritorio, con una mano sobre el corazón, como si de pronto se hubiera vuelto demasiado grande para su pecho. En Kilmartin la carta llegó 9 días después, con el correo de la tarde. Micaela había pasado esos días comportándose con una practicidad asombrosa. Se reunió con Fenwick, recorrió las tierras a caballo, revisó cuentas, escribió 2 cartas que no pensaba enviar, durmió mal, pensó constantemente en Francesca, se permitió tener esperanzas pocas veces y solo en pequeñas medidas cuidadosamente vigiladas. Así que cuando colocaron el sobre frente a ella y reconoció la letra, se quedó completamente inmóvil. Rompió el sello, con menos elegancia de la que le habría gustado. Para la segunda línea ya estaba respirando distinto. Al llegar a Te amo, la mano le había comenzado a temblar. Y para cuando terminó la carta, cualquier idea de cautela había desaparecido. La señora Lytton, entrando un momento después para preguntar alguna trivialidad, encontró a Micaela a mitad de la habitación con la carta todavía abierta entre las manos. «Señorita Sterling, preparen el carruaje». «¿Ahora?» «Sí, ahora». La señorita Lytton, que no era del tipo de ama de llaves que hacía preguntas innecesarias, cuando la urgencia se encuentra claramente frente a ella, inclinó la cabeza y desapareció de inmediato. Micaela volvió a leer la carta, mientras esperaba solo porque no podía evitarlo. «Te amo, te deseo, ven a mí». De pronto cada kilómetro entre Escocia y Londres se sintió como un insulto personal. Cuando por fin el carruaje estuvo listo, Micaela no dudó lo suficiente ni siquiera para fingir que podía hacerlo. Tomó solo lo necesario, dejó instrucciones donde hacía falta, besó a Helen en medio de una explicación sin aliento y recibió de su madre una mirada tan consciente de todo lo que casi la hizo reír pese a todo. Y entonces se fue. Kilmartin quedó atrás. El camino se abrió frente a ella. Y porque aquello ya no era un amor llevado en silencio, ni cartas jamás enviadas, ni sentimientos apenas intuidos y postergados, Micaela no miró atrás ni una sola vez. Capítulo 8. Hacia donde lleva el anhelo. Micaela ya había vivido el viaje a Londres 2 veces. Una, tal como ocurrió realmente, kilómetro tras kilómetro de camino, caballos reemplazados en las posadas del trayecto, el agotamiento tedioso del viaje soportado únicamente porque la urgencia en su pecho hacía imposible cualquier descanso, y otro, en la memoria. Ese era el problema de volver a Londres. Nunca era solo Londres. Era el lugar donde todo había comenzado. No realmente, quizás, no en el sentido de que el amor hubiera comenzado allí, porque ella todavía no tenía palabras para nombrarlo, ni siquiera en la privacidad salvaje de sus propios pensamientos, pero sí era el lugar donde su vida se había dividido limpiamente en 2 mitades. Antes de ver a Francesca,
y después. El carruaje avanzó sobre las calles irregulares, disminuyó la velocidad en su cruce y la visión familiar de la piedra, el hierro, el bronce pulido y el movimiento inquieto de la alta sociedad en plena temporada hizo que el recuerdo la golpeara de pronto, rápido y despiadado. Había sido el final de la temporada. No esta temporada, sino aquella, la primera. La temporada de música, escapando por puertas abiertas y calor suspendido hasta tarde en la noche, de invitaciones apiladas en exceso y de cada rostro en Londres sonriendo con mayor o menor falsedad. Micaela había llegado exactamente de la manera en que John siempre decía que llegaba. Demasiado tarde para ser respetable y demasiado encantadora para que pudieran reprenderla como correspondía. No había ido buscando problemas, no problemas serios, al menos. Quizás los agradables, un coqueteo, una mirada sostenida demasiado tiempo, alguna mujer hermosa con quien intercambiar ingenio, hasta que la habitación se volviera aburrida y la privacidad pareciera una forma mucho más interesante de pasar la hora. Micaela había aprendido hacía mucho a moverse por habitaciones como esa, con cierta confianza en el afecto que provocaba. Sabía cuándo la observaban, sabía cómo convertir el encanto en invitación y la invitación en lo que ella quisiera. Entonces vio a Francesca. Estaba cerca del borde del salón junto a Eloís, una o dos jóvenes más, pálida bajo la luz de las velas, elegante sin intentarlo, con la atención puesta a medias en lo que se decía y a medias en algún otro lugar por completo. Micaela la miró una vez y luego otra. Al principio fue solo atracción, rápida, física, completamente sencilla. Una boca hermosa, un cuello demasiado delicado para contemplarlo con calma, ojos que deberían haber parecido tranquilos, pero no lo eran. Había algo en la quietud de Francesca que golpeó a Micaela de inmediato. No docilidad, jamás eso, sino una especie de contención que hacía preguntarse qué fuerza sería capaz finalmente de quebrarla. Micaela sintió el interés instalarse en su cuerpo, incluso antes de haber formulado un pensamiento coherente al respecto. ¿Quién era ella? Quizás alguien cercana a la familia, alguna amiga o pariente todavía no presentada. Micaela dejó que su mirada descansara un momento más, observando la línea de sus hombros, el perfil de su rostro cuando giró ligeramente para responder algo. El hecho de que llevaba menos adornos que muchas mujeres del salón y aún así resultaba más imposible de ignorar que cualquiera de ellas. La atracción se intensificó. Micaela pensó con esa facilidad traviesa que alguna vez le había salido tan naturalmente que si la joven mostraba aunque fuera disposición a divertirse, quizás podría convencerla, antes de que terminara la noche, de escapar de la multitud para algo mucho más interesante que música y conversación educada. De verdad, deliberadamente, lo suficiente para hacer sonrojar a la joven y luego lo suficiente para descubrir si le gustaba sonrojarse. Entonces vio a John al otro lado del salón, con esa calidez abierta y familiar que siempre hacía que cualquiera lo quisiera con demasiada facilidad apenas lo conocía. Y la primera sensación de Micaela al verlo fue un alivio afectuoso. La segunda llegó cuando él se colocó no lejos de la mujer que ella había estado observando, sino justo a su lado. De pronto, todo el salón pareció demasiado brillante. Aún así, Micaela mantuvo la sonrisa en el rostro, porque ella era Micaela Starling, y no existía humillación en el cielo ni en la tierra que permitiera que se notara claramente en su cara si podía evitarlo. Si la joven era la esposa de John, entonces ahí terminaba todo. La atracción desaparecería en cuanto llegara la certeza. Tendría que hacerlo. Había límites que ni siquiera Micaela cruzaba.
Así que entró en el círculo con la presentación de John y toda la confianza con la que había llegado al salón, y soltó la frase que más de una vez la había salvado de situaciones creadas por ella misma. Micaela Starling, había dicho, reuniendo todo el encanto que pudo y toda la compostura que no sentía. Les advierto que cada detalle escandaloso que John les haya contado sobre mí es mentira. Entonces se inclinó directamente hacia Francesca, porque el ingenio era el único escudo en el que alguna vez había confiado de verdad. Y la verdad era mucho peor. Y entonces Francesca la miró. No solo con educación, no solo con sorpresa, sino como si el sonido de la voz de Micaela hubiera alcanzado algún lugar interior que ella no sabía cómo proteger. Esa mirada atravesó a Micaela con tanta precisión que por un instante estuvo casi segura de que aquella no podía ser la esposa de John. Y usted debe ser. Y Francesca, hermosa, desconcertada y claramente alterada por el momento, de una manera que ni ella misma parecía comprender del todo, había dicho: yo soy... Bueno, Francesca Bridgerton Kilmartin. Kilmartin es mi apellido ahora. John sonrió con cariño. Mientras tanto, la verdad golpeó a Micaela con la fuerza de un suelo desplazándose bajo sus pies. Kilmartin, la esposa de John. Pero lo que llegó casi al mismo tiempo fue la forma en que Francesca había tropezado con sus propias palabras, no de la manera común de la timidez, ni por la presión de conocer a una extraña en sociedad, sino con una clase de desconcierto instantáneo tan íntimo que Micaela casi se sintió indecente por haberlo provocado. Es un placer conocerla, dijo Micaela. La frase en sí era inofensiva, igual que su sonrisa luminosa. Lo que no era inofensivo era el pensamiento que llegó inmediatamente después. Dios, ayúdame. Porque la atracción no había desaparecido al descubrir que Francesca era la esposa de John. Solo se había intensificado, profundizado. Había pasado de ser un deseo casual a algo muchísimo más peligroso por ser imposible de corresponder. Y Francesca seguía mirándola, casi descaradamente, no con intención, simplemente porque parecía no saber cómo dejar de hacerlo. Micaela se obligó a apartar la mirada primero, se obligó a bromear con John, a elogiar el salón, la casa, el absurdo de que el matrimonio le hubiera vuelto respetable. No permitió que su mirada se quedara demasiado tiempo sobre Francesca otra vez, porque temía, ridícula e imposible y desesperadamente, que si la observaba demasiado, Francesca pudiera ver todo en su rostro. Cada pensamiento indebido que había tenido antes de saber quién era ella, y todos los que seguían ahí después. Fue Eloís quien rompió el hechizo. Un empujoncito, un comentario, algo medio burlón para hacer que Francesca volviera en sí. Francesca parpadeó, el color subiendo a sus mejillas, y finalmente apartó la mirada. En el instante antes de disculparse para ir a buscar una copa de algo más fuerte de lo que la decencia recomendaba, volvió a mirarla una vez más y pensó con un miedo naciente: esto es un problema. Solo cuando puso medio salón entre ellas, se permitió sentir toda la fuerza de lo que acababa de pasar. Deseaba a la esposa de John. Peor aún, la esposa de John la había mirado como si alguna parte de ella también la deseara. Micaela comprendió con una claridad tan fría que eso parecía una profecía, que aquello no era un problema pasajero, era el tipo de problema que se instala, el tipo que espera, el tipo que, si ella lo permitía, la destruiría lentamente y luego de golpe. El carruaje se detuvo frente a la casa Kilmartin. El recuerdo se desvaneció.
El Londres del presente volvió de golpe con todo su ruido, movimiento y superficies impecables, y Micaela descubrió que ya tenía la mano sobre el pestillo del carruaje antes de que el lacayo terminara de abrirle la puerta. La casa Kilmartin lucía prácticamente igual que siempre durante la temporada, elegante, ordenada, recibiendo al mundo con una confianza discreta. Los escalones estaban adornados con flores frescas, el bronce brillaba. Un sirviente apareció casi de inmediato, luego otro, y enseguida la casa entera pareció abrirse alrededor de Micaela con la suave agitación reservada para los miembros de la familia que regresaban. Entró. Lo primero que notó absurdamente fueron las flores. Había varios arreglos en la sala de entrada, justo después del vestíbulo, grandes, fragantes, cuidadosamente elegidos y claramente enviados cada uno por manos distintas. Uno estaba lleno de lirios y rosas blancas, otro rebosaba de colores, otro era lo bastante sobrio como para sugerir a un caballero con buen gusto y ya fuera excelentes consejos o una excelente hermana. Micaela disminuyó el paso. Sus cejas se fruncieron. Una criada que llevaba ropa blanca recién lavada por el corredor captó su mirada y sonrió, no sin cierta complicidad. «Su señoría ha sido muy popular últimamente, señorita». Las palabras la golpearon con una fuerza sorprendente. Micaela mantuvo una expresión agradablemente neutra. «¿Ah, sí?» «Oh, sí. Flores, tarjetas, 2 visitas solo esta mañana». Aunque ella no recibió a ninguna, la criada bajó un poco la voz, como si el chisme mejorara al contarlo. Dicen que la mitad de la plaza parece haber recordado de pronto que Lady Kilmartin es joven y hermosa. El estómago de Micaela se tensó, con unos celos tan rápidos que resultaron casi ridículos. No porque Francesca hubiera hecho algo malo, todo lo contrario. Que hubiera rechazado las visitas debería haberla complacido, y así era, pero también agudizaba su deseo con una fuerza inmediata y poco generosa. «¿No está aquí?», preguntó Micaela. La criada acomodó la ropa entre sus brazos. «No podría asegurarlo, señorita. Algunos creen que podría estar en la casa Bridgerton. Otros dicen que salió a la plaza. O quizás volvió y simplemente no la vi. Disculpe». Micaela la despidió amablemente y siguió hacia arriba, hacia la habitación que Francesca había reclamado como propia. La razón sugería que debería lavarse, desempacar, quizás sentarse a tomar una taza de té decente antes de presentarse en ningún lado. Tal vez Francesca realmente había salido, tal vez volvería dentro de la hora, tal vez... La impaciencia volvió absurda toda esa lógica, antes incluso de que terminara de formarse. Aún así, hizo el intento. Se arregló un poco, cambió sus guantes, abrió la carta otra vez y volvió a leer la frase «te amo», porque todavía no parecía posible que esas palabras fueran reales y suyas y dirigidas a Micaela. Permaneció sentada el tiempo justo para demostrar que quedarse quieta era inútil. Entonces volvió a levantarse. No, ella misma iría a buscar a Francesca. Si estaba en la casa Bridgerton, entonces allá iría Micaela. Y la casa Bridgerton la recibió como un abrazo. O más bien, Hutchinson lo hizo. Micaela apenas había cruzado el umbral cuando Hutchinson apareció, como si hubiera sido invocada por el sonido o por el instinto, o por ambas cosas, todo brillo, energía y afecto abierto. ¡Micaela! Y para sorpresa y auténtico deleite de Micaela, la rodeó con ambos brazos en un abrazo de verdad, antes de que pudiera intentar cualquier formalidad. «¡Has vuelto!», anunció Hutchinson contra su hombro. «Por fin. Te he extrañado muchísimo». Micaela, riendo con genuina sorpresa, le devolvió el abrazo. «¿De verdad?» «Sí, y si piensas desaparecer otra vez después de solo una semana, me lo tomaré muy mal».
La simple calidez de aquello golpeó a Micaela mucho más profundamente de lo que esperaba. A pesar de todos los años de ausencia, de todas las incomodidades de regresar después de la muerte de John y después de su propia huida, seguía habiendo en los Bridgerton algo tan abiertamente afectuoso que una solo podía rendirse a ello o ser lo bastante grosera como para merecer el exilio. Hutchinson se apartó y, tomando a Micaela firmemente de la muñeca, como si tuviera todo el derecho de hacerlo, comenzó a guiarla más adentro de la casa. «Has llegado a la hora perfecta», dijo. «Francesca ha estado todo el día al piano y Colin ha estado haciendo el ridículo públicamente, intentando tocar mientras canta demasiado fuerte». Micaela la siguió sin oponer demasiada resistencia. Llegaron al salón y se detuvieron apenas cruzaron la puerta. La escena dentro era tan cálida, tan completamente doméstica, que durante un segundo suspendido, Micaela solo pudo quedarse mirando. Estaba sentada en el sofá junto a la ventana, con alguna labor de crochet o costura a medio terminar sobre el regazo. A su lado un niño pequeño dormido, uno de los hijos de Colin y Penélope, descansaba acurrucado entre mantas, totalmente indiferente al mundo adulto. Penélope estaba sentada a la mesa, con papel de cartas, la pluma moviéndose rápidamente con la manera característica de una mujer que parece distraída hasta que uno nota que no se le ha escapado absolutamente nada. En el piano estaba Francesca. Colin ocupaba el banco a su lado en un ángulo que sugería claramente que se había invitado solo, y por el caos de sus manos sobre las teclas, resultaba evidente que Hutchinson no había exagerado sus deficiencias. Francesca, sin embargo, le permitía convertirlo en un juego. Sus propias manos corregían o devolvían la melodía a cierta coherencia de vez en cuando, mientras soltaba pequeñas risas por alguna equivocación descuidada, con forma de familia, casi dolorosamente vivo. Micaela sintió de golpe cuánto había extrañado no solo a Francesca, sino también esto, la ternura sencilla de los Bridgerton dentro de sus propios espacios, esa informalidad que jamás había exigido ganarse la bienvenida con otro esfuerzo mayor que presentarse con el corazón o más o menos intacto. Hutchinson, que no tenía ningún respeto por la solemnidad, cuando vio oportunidad para la alegría, la anunció de inmediato. «Por favor, todos, demos la bienvenida a Micaela de una vez». Francesca se giró. Todo lo demás en la habitación pareció detenerse. Se levantó del banco antes de que la última nota terminara de extinguirse y cruzó hacia Micaela con una rapidez que habría sido casi impropia si toda la casa no estuviera ya acostumbrada a que las mujeres Bridgerton hicieran lo que sus sentimientos les pedían. Micaela apenas tuvo tiempo de respirar antes de que Francesca estuviera entre sus brazos, abrazándola con una fuerza que rozaba la desesperación. Micaela le devolvió el abrazo enseguida, aunque con más cuidado, más rigidez de lo que realmente sentía, porque el salón no era una habitación privada y porque cada instinto dentro de ella ya había corrido muchísimo más adelante que la prudencia. Francesca, sin embargo, pareció olvidar la prudencia durante un ardiente segundo. Se aferró a ella, una mano presionando la parte posterior de la cabeza de Micaela para acercarla más. Micaela podía sentir el alivio en ese gesto, la urgencia, el temblor de haber esperado y temido, y finalmente recibir respuesta en la forma de la persona misma aquí, real, y lo bastante cercana como para tocarla. El corazón de Micaela también se había descontrolado con ello. Cuando Francesca finalmente se apartó, no lo hizo demasiado. Durante un aterrador instante simplemente miró a Micaela y la expresión en su rostro estaba tan desnuda de amor, deseo y alivio que Micaela pensó: «Va a besarme». El impulso cruzó visiblemente el rostro de Francesca, tan fuerte que transformó toda su expresión. Entonces se detuvo, giró apenas hacia otro lado y solo entonces pareció recordar la habitación.
Micaela, necesitando un segundo para recomponerse, avanzó más hacia adentro. Penélope ya se había levantado y acercado para saludarla, sonriendo de esa manera inteligente y observadora suya que sugería que había deducido al menos 3/4 partes de la verdad, antes siquiera de que Micaela cruzara el umbral. Tomó las manos de Micaela con calidez. «Eres más que bienvenida de vuelta», dijo Penélope, «y no has regresado un segundo demasiado pronto. Todos hemos tenido que soportar el talento musical de Colin en tu ausencia». «Eso es cruel», protestó Colin. «Bueno, también es bastante cierto», dijo Francesca, todavía parado demasiado cerca de Micaela para comodidad de cualquiera de las dos. Micaela rió y solo entonces se atrevió realmente a observar la habitación otra vez. Violet se había puesto de pie. Cruzó hacia Micaela con el mismo afecto amable que siempre le había mostrado, aunque ahora había algo más en su expresión. No sorpresa, ni siquiera exactamente sospecha, algo más cercano a un reconocimiento silenciosamente confirmado. La abrazó con una calidez maternal y dijo: «Es bueno tenerte aquí otra vez». Las palabras eran simples, la mirada que lo acompañaba no lo era. Que había sobrevivido cosas mucho más peligrosas que la intuición de Violet. Aún así se sintió casi desarmada por ella, porque Violet sabía algo, o lo sospechaba. Y más inquietante aún que la sospecha, parecía no sentirse disgustada por lo que veía. Francesca, parada apenas detrás de ellas, se había quedado muy quieta. Su rostro volvía a estar compuesto, pero Micaela ya la conocía lo suficiente como para ver lo que vivía debajo de esa calma. Alivio, anhelo y el esfuerzo de no volver a buscar a Micaela una segunda vez delante de toda la habitación. Y Violet también veía eso. Por supuesto que sí. Lo único que dijo al alisar suavemente una mano sobre el brazo de Micaela antes de apartarse fue: «Debes quedarte a tomar el té». Era una invitación y una orden al mismo tiempo. Micaela, incapaz de resistirse ni al cariño, ni a la habitación, ni a la mujer que estaba en el centro de ella, fingiendo con evidente esfuerzo estar tranquila, inclinó la cabeza. «Con mucho gusto». Y al otro lado de la habitación, los ojos de Francesca volvieron a encontrar los suyos. Esta vez la mirada era más silenciosa, seguía llena de demasiado, seguía siendo suficiente para alterar el pulso de Micaela, pero más silenciosa, no menos peligrosa por eso, si acaso más. Micaela se sentó antes siquiera de recuperar el aliento después del abrazo de Francesca. Pidieron té. Acercaron otra silla. Colin retomó algún comentario que había dejado a medias, como si una mujer no acabara de cruzar Londres por amor y casi hubiera sido besada en el salón de su madre. Penélope sonrió con demasiada percepción y volvió a sus escritos solo después de observar a Micaela con la expresión de una mujer agregando silenciosamente algo a una página que jamás mostraría. Violet volvió a acomodarse, el crochet en las manos, como si nada de esto fuera extraordinario, y aún así todo hubiera confirmado algo para ella. Francesca, con una calma que no sentía, insistió en servir el té ella misma. Micaela la observó hacerlo. Eso por sí solo bastó para alterarla todavía más. Las manos de Francesca solían ser fáciles de mantener firmes en el piano, con una pluma. Incluso en medio del duelo conservaban una especie de seguridad silenciosa. Ahora una de ellas tembló apenas sobre el asa de la tetera antes de lograr dominarse. Bajó la cabeza mientras servía, como si la tarea exigiera más atención de la que el té jamás había merecido. Cuando le entregó la taza a Micaela, sus dedos se rozaron. Ninguna habló. La habitación, sin embargo, estaba llena de personas que no tenían ninguna dificultad para hacerlo. Hutchinson quería saber si Escocia seguía siendo aburrida. Colin preguntó por los caballos. Penélope preguntó por Janet, con una calidez sincera. Violet
con esa forma engañosamente suave que tenía, preguntó por el viaje, con la dosis exacta de preocupación necesaria para recordarles a todos que Micaela no había venido desde la plaza de al lado, sino desde bastante lejos y quizás con una prisa poco habitual. Micaela respondió a todo maravillosamente. Eso era lo que Francesca había olvidado y recordado de inmediato, lo fácil que le resultaba desenvolverse en una habitación cuando quería hacerlo, lo rápida que era para bromear, lo natural que le salían las respuestas afectuosas, la habilidad que tenía para desviar la atención con ligereza en lugar de ponerse a la defensiva. Parecía pertenecer de inmediato bajo la mirada de los Bridgerton, respondiendo preguntas con ingenio, historias y suficiente calidez como para que incluso Colin, que había empezado hablando solo por el placer de escucharse, terminaría riendo y dejando que Micaela llevara la conversación por él. Y mientras tanto Francesca apenas podía respirar. El té seguía intacto entre sus manos. Se dijo que al menos podría sentarse más lejos para parecer sensata. Había espacio de sobra. El sofá fácilmente podría haber permitido otra persona entre ellas, o ninguna. Sin embargo, cuando se sentó, lo hizo junto a Micaela y mucho más cerca de lo estrictamente necesario. Demasiado cerca. Lo bastante cerca para sentir el calor de su manga. Lo bastante cerca para que el más mínimo movimiento de la mano de Micaela sobre la taza alterara por completo el aire alrededor de Francesca. Solo después de sentarse se dio cuenta de lo que había hecho. Se apartó apenas una fracción enseguida, esperando que pareciera natural. No lo pareció. Hutchinson, que tenía ojo de urraca para cualquier cosa brillante, extraña o emocionalmente sospechosa, lo notó al instante. Miró de Francesca a Micaela y luego de vuelta otra vez, mientras su expresión se iluminaba con un interés peligrosamente entretenido. Se están comportando muy raro, dijo. Francesca estuvo a punto de dejar caer la taza. No es cierto. Hutchinson se inclinó hacia adelante. Sí lo es. Primero te lanzas sobre ella como si hubiera regresado de la guerra, y ahora te sientas prácticamente encima suyo, solo para apartarte como si te hubieras quemado. Colin soltó una risa dentro de su propia taza de té. Penélope bajó la mirada de una forma que dejaba claro que estaba divirtiéndose más de lo que era caritativo. El crochet de Violet se ralentizó un compás visible. El rostro de Francesca se calentó de inmediato. Yo no me lancé sobre nadie. Hutchinson parecía encantada. Sí, lo hiciste. Yo solo la saludé, con mucho sentimiento, aportó Colin, completamente inútil. Eso provocó una pequeña ola de risas, pero Hutchinson no iba a distraerse tan fácilmente. Casi tiras a la pobre mujer al suelo. Nunca te había visto saludar a alguien con tanto entusiasmo. Francesca abrió la boca y descubrió, para su fastidio, que el lenguaje lo había abandonado. Yo solo... Quiero decir... Bueno, ¿por qué? El tropiezo con las palabras solo empeoró las cosas. Micaela, viendo cómo el color se intensificaba en el rostro de Francesca y quizás temiendo que realmente terminara incendiándose delante de toda la habitación, acudió a rescatarla con absoluta suavidad. Confundes alivio con entusiasmo, dijo, dejando la taza con una calma elegante. Seguramente Francesca solo está desesperada por tener a otra persona tolerable con quien conversar. Me dijeron que Colin pasó el día entero junto al piano. Eso arrancó una risa inmediata en Violet y una protesta indignada de Colin. Francesca giró el rostro aprovechando las risas y exhaló salvada y al mismo tiempo nada tranquilizada por ello. Era una mentira perfecta. Perfecta porque sonaba plausible, perfecta porque en cierta forma era casi verdad, aunque no por las razones correctas. Perfecta también porque Violet, que no se creía ni una bendita palabra, la aceptó con tanta gracia que Francesca amó a su madre por la misericordia y la temió por su percepción.
Sí, dijo Violet con ligereza, mientras el ganchillo volvía a deslizarse entre el hilo. A estas alturas de la tarde, una termina agradeciendo casi cualquier interrupción. Después de eso, la conversación derivó hacia terrenos más seguros. Colin retomó alguna historia ridícula. Convencieron a Penélope de leer en voz alta alguna frase graciosa de lo que estaba escribiendo. Hutchinson discutió con Gregory sobre unas cartas que jugarían más tarde. Violet volvió a preguntar por Janet y luego dejó el tema. La habitación recuperó su forma habitual, o al menos eso parecía. Francesca no sentía nada de eso. Estaba demasiado consciente de Micaela a su lado, de la línea de su muñeca al levantar la taza, del calor acumulándose entre ambas en silencio, mientras todos los demás hablaban por encima y alrededor de eso, del hecho de que Micaela había venido, de que estaba allí por una carta que Francesca había escrito en medio de la noche, con las manos temblando y una pizca de orgullo por perder. Finalmente Francesca dejó la taza sobre la mesa, aunque apenas había probado el té, y giró un poco el rostro como si estuviera observando a Hutchinson y Colin discutir. En cambio susurró tan bajo que solo Micaela pudo escucharla. No puedo seguir sentada aquí. Micaela la miró. Una sola mirada bastó. Para cualquiera que no estuviera prestando atención, el rostro de Francesca seguía sereno, pero Micaela vio la tensión debajo de inmediato, la respiración superficial, la rigidez de su boca, la expresión de sus ojos demasiado viva para una tranquila tarde de té. El propio pulso de Micaela reaccionó al instante. Dejó la taza y se puso de pie con una suavidad que no delataba ninguna urgencia. Olvidé devolver una cosa a la casa Kilmartin, dijo hacia la habitación, como si el pensamiento acabara de ocurrírsele. Y Lady Kilmartin tuvo la amabilidad de ofrecerse a comprobar si los antiguos catálogos de la biblioteca siguen donde los dejé. Francesca, sorprendida por la rapidez con lo que Micaela había inventado la excusa, se levantó un segundo demasiado tarde y luego intentó hacerlo parecer natural. Violet miró de una a la otra. La pluma de Penélope se detuvo. Los ojos de Hutchinson se estrecharon con el placer de una joven que sabe que la están ocultando algo justo delante de ella y tiene toda la intención de descubrirlo después. Francesca dijo con muchísimo cuidado: «No es ninguna molestia». «No, claro», dijo Violet suavemente. «Imagino que no lo es». Micaela no confió demasiado en sí misma como para sostenerle la mirada a Violet por mucho tiempo. Con lo que apenas podía llamarse compostura, se despidieron. En el instante en que la puerta del salón se cerró detrás de ellas, el silencio del corredor se volvió casi insoportable. Ninguno habló. Bajaron los escalones de la entrada, cruzaron la plaza y entraron a la casa Kilmartin con toda la calma exterior de dos mujeres que regresaban de una visita común por la tarde. Apareció un sirviente. Micaela lo despidió con una sola instrucción sobre su baúl. Francesca asintió a una criada y luego giró demasiado rápido por el corredor, como si el instinto hubiera aplastado por completo a la razón. «Micaela», empezó. Entonces giró hacia el lado equivocado, o quizás hacia el correcto, aunque nadie lo habría llamado así. Una puerta estaba entreabierta entre la pequeña sala de recepción, poco utilizada durante el día salvo cuando la casa se llenaba de visitas. Francesca la empujó, entró y miró hacia atrás una sola vez, lo suficiente para asegurarse de que Micaela le hubiera seguido. Y así era. Francesca le tomó la muñeca y la trajo hacia adentro. La puerta se cerró. El beso llegó antes de que cualquiera de las dos hubiera tomado una segunda respiración adecuada. No fue elegante, no fue paciente. Fue la clase de beso nacida de haber sido observada demasiado tiempo, de haber hablado rodeada de otros demasiado tiempo, de haber permanecido atrapadas en sillones, salones y cortesías familiares cuando el cuerpo llevaba mucho tiempo fingiendo paciencia.
Francesca buscó a Micaela con urgencia, abierta, aferrándose a sus hombros, su rostro, la nuca, y Micaela respondió a todo con la misma intensidad. Una mano en la cintura de Francesca y la otra subiendo hacia su cabello, como si hubiera pensado en poco más desde que leyó la carta. Francesca la besaba como si el alivio tuviera dientes. Micaela se dejó besar así durante un instante salvaje y agradecido, antes de tomar su parte del beso con igual intensidad, haciéndolas girar apenas hasta que la espalda de Francesca rozó el borde del escritorio, aunque ninguna parecía consciente de los muebles, salvo cuando se interponían en el camino del deseo. La habitación, medio sumida en sombras bajo la luz de la tarde, se redujo de inmediato a respiraciones, seda y la desesperada alegría de no necesitar palabras. Francesca rompió el beso, apenas el mismo tiempo suficiente para mirar a Micaela y decir, con la honestidad cruda que ya se había vuelto imposible de contener entre ellas: «¿Viniste?» La frente de Micaela casi rozó la suya. «Por supuesto que vine». Francesca soltó un sonido que casi se convirtió en su nombre. Entonces volvió a besarla. La urgencia de Micaela no se mostraba en la prisa, sino en la seguridad. Una vez que Francesca la atrajo hacia sí, Micaela ya no pareció dudar de cuál era su lugar allí. Su boca se movió sobre Francesca con la certeza de una mujer que sabía exactamente cómo leer cada respiración que arrancaba de ella y cómo responder a cada una. Después de un tiempo, se incorporaron apenas juntas, sin levantarse todavía. Francesca no dijo nada mientras acomodaba nuevamente el frente del vestido de Micaela, ordenaba el escote desarreglado con sorprendente concentración y luego subía la mano para arreglar los rizos que ella misma había desordenado tan completamente. Micaela, observándola, no pudo evitar volver a reír suavemente. Francesca levantó la vista y ya no tenía sentido negarlo. «Tienes una expresión peligrosa». «¿Sí?», dijo Francesca bajando la voz. «Es completamente intencional». Hizo un último e inútil intento de acomodarle el cabello a Micaela y luego la miró con una intención absolutamente evidente. «¿No podemos quedarnos en este suelo?» Micaela alzó una ceja. «¿No?» La boca de Francesca se curvó. «No. Necesitamos una cama. Estoy muy lejos de haber terminado contigo». Eso impactó exactamente como ella pretendía. Micaela inhaló una respiración que fue mitad risa, mitad deseo renovado. «Ahora estás dando órdenes». Francesca se inclinó y la besó una vez, rápido y lleno de promesas. «Creo que sí». Entre las dos lograron recomponerse. Micaela se levantó primero, aunque no con total firmeza, y Francesca atrapó su mano enseguida, sonriendo de esa forma luminosa, casi incrédula, de una mujer que todavía no terminaba de creer que había pedido algo y había sido correspondida. Enderezó la manga de Micaela. Micaela acomodó el vestido caído de Francesca en el hombro. Sus manos permanecieron sobre la otra más tiempo del necesario. Entonces Micaela la miró y volvió a reír suavemente, indefensa. «Te extrañé». La respuesta de Francesca fue inmediata. «Yo también te extrañé». Las palabras, ligeras como fueron, llevaban suficiente verdad dentro como para silenciarlas a ambas por un momento. Francesca se inclinó hacia el suelo y recogió la ropa interior de las dos. Luego, incapaz de evitarlo, tomó la mano de Micaela y la llevó hacia la puerta. Lo que había comenzado en desesperación se había transformado ahora en algo casi eufórico, todavía intenso, todavía hambriento, pero iluminado por la alegría, de esa clase que las hacía parecer más jóvenes por un instante, menos cargadas, como si el mundo hubiera permitido durante una hora imposible que se pertenecieran por completo. Salieron juntas de la habitación y se dirigieron al dormitorio con toda la compostura exterior que pudieron reunir y absolutamente ningún éxito interior. La puerta apenas se cerró detrás de ellas
antes de que volvieran a encontrarse una con la otra, riendo una sola vez por lo bajo ante la urgencia absurda de todo aquello, y luego perdiendo incluso esa risa en los besos. Las manos encontraron cintas y lazos con una impaciencia ya practicada, demasiado apresurada para conservar dignidad y demasiado ansiosa como para importarle. La ropa fue cayendo poco a poco, una prenda tras otra, olvidada donde aterrizaba, hasta que quedaron desnudas. Micaela llegó primero a la cama, pero Francesca le atrapó la muñeca antes de que pudiera subir del todo. «Espera», dijo Francesca. Micaela se giró alzando las cejas. Francesca se acercó, los ojos recorriéndola con el mismo deseo intenso, casi irreverente, que había desarmado a Micaela abajo. «Me dijiste», dijo suavemente, «que explorara las partes de ti que más me gustaran». Algo consciente y oscuramente divertido cruzó el rostro de Micaela. Las manos de Francesca descendieron por la parte baja de la espalda de Micaela, sus dedos abriéndose lentamente, con una lentitud más devastadora que cualquier prisa. Como era más alta, tuvo que inclinarse ligeramente para mantenerse cerca, y lo hizo sin el menor pudor, como si el mundo entero se hubiera reducido ya a las líneas y el calor de Micaela frente a ella. La apretó suavemente allí, dejando escapar una respiración satisfecha antes de inclinarse y murmurar contra su hombro: «Esto. Creo que amo muchísimo esta parte de ti». Los ojos de Micaela se cerraron a medias. Francesca dejó un beso sobre su hombro y luego permitió que sus manos siguieran ascendiendo, recorriendo su cuerpo con una seguridad creciente, hasta que sus palmas descansaron sobre sus pechos. Los observó bajo sus manos como si hubieran atormentado demasiado tiempo su imaginación. «Y esta parte de ti», dijo más bajo ahora, «creo que me ha distraído más allá de toda la razón». Micaela rió suavemente, aunque el sonido estaba desgastado por todo lo que sentía. «¿Solo eso?». Francesca levantó la vista hacia ella. «¿Necesitas que te haga un catálogo completo?». «No me opondría». Esa respuesta le ganó un beso breve, cálido, casi sonriente, antes de que las manos de Micaela fueran a la cintura de Francesca, y con una seguridad que hizo dispararse el pulso de Francesca, la giraron hacia la cama. Francesca se dejó guiar. Más que eso, lo disfrutó. Disfrutó la seguridad en el toque de Micaela, la facilidad con la que la movía hacia donde quería, la manera en que la empujó suavemente, pero con absoluta claridad sobre el colchón, como si pensara controlar lo que vendría después. Francesca quedó apoyada sobre los codos mirándola. Micaela permaneció sobre ella durante un segundo suspendido, con los rizos desordenados, la mirada oscura y esa terrible compostura preparada para pasar la siguiente hora, descubriendo todavía más sobre la mujer frente a ella. Les tomó muchísimo más tiempo del que debería volverse a arreglar, no porque alguna de las dos carecía del conocimiento práctico para acomodar un vestido o alisar una manga, sino porque cada intento de recuperar el orden terminaba desmoronándose nuevamente entre besos. Francesca acomodaba el vestido de Micaela y luego descubría que sus dedos permanecían allí demasiado tiempo antes de inclinarse sin pensar. Micaela respondía enseguida, atrapándola por la cintura y acercándola otra vez, como si apenas minutos antes no hubiera ayudado justamente a recomponerse para poder salir de la habitación. Eran absurdas. Francesca lo sabía. Micaela lo sabía. Ninguna tenía el menor deseo de detenerse. En un momento Francesca acababa de domar lo peor del cabello desordenado de Micaela, cuando ella giró el rostro y besó el interior de su muñeca. Francesca, que ya debía haber aprendido que la ternura solía ser más peligrosa que el hambre, realmente cerró los ojos y volvió a atraerla hacia sí por puro instinto. «Jamás saldremos de esta habitación», murmuró Micaela contra su boca. Francesca sonrió.
No le veo ninguna tragedia. Lamentablemente existen los sirvientes, y tu madre, y la mitad de la ciudad. Francesca volvió a besarla una vez más, breve esta vez, y luego se apartó apenas lo suficiente para mirarla con ese brillo del que Micaela todavía no se cansaba y dudaba que alguna vez pudiera cansarse. Fue en medio de esa ligereza, con una de las manos de Micaela aún en su cintura y la otra acomodando una arruga en la manga de Francesca, cuando Francesca dijo, como si el pensamiento simplemente hubiera surgido y se negara a desaparecer: quiero decirles. Micaela se quedó inmóvil. El cambio en ella fue leve, pero inmediato. No lo bastante dramático para que otra persona lo hubiera notado, pero sí suficiente para que Francesca, que ya se había vuelto demasiado experta en leer cada mínimo cambio suyo, lo percibiera enseguida. Parpadeó. Las manos de Micaela no la soltaron, pero la calidez relajada en su rostro se volvió más pensativa. ¿Decirles a quién? A mi familia. Las palabras salieron con más firmeza la segunda vez. Quiero contarles sobre nosotras. Durante un segundo suspendido, ninguna se movió. Micaela había estado sonriendo apenas un instante antes. Ahora la sonrisa se desvaneció cuidadosamente, no con frialdad, sino con cautela. Francesca lo notó, y precisamente porque lo notó, la irritación atravesó de inmediato la suavidad del momento. ¿No te gusta la idea? Micaela exhaló lentamente. No es que no me guste. Lo parece muchísimo. Fran, no. Dilo con sinceridad. Micaela la observó un largo momento. Creo que podría salir mal. La habitación pareció cambiar alrededor de esas palabras. Las cejas de Francesca se fruncieron. ¿Por qué? Apenas acabamos de... Micaela se detuvo, como si ni siquiera ella supiera cómo nombrar la velocidad y la intensidad de todo lo que había cambiado entre ellas. Esto es muy nuevo para nosotras, aunque no lo sea el sentimiento. Y tu familia, mi familia me ama, lo sé. Y entonces, ¿qué es lo que temes? Micaela dudó el tiempo suficiente para empeorarlo todo. Que amarte no signifique que sabrán de inmediato cómo sostener esto. Francesca la miró fijamente. Para Micaela el miedo no era algo abstracto, vivía en el cuerpo, en años de cautela, en saber que el afecto y la aceptación no siempre iban de la mano, en el hecho de que el mundo podía volverse cruel muy rápido cuando se le pedía presenciar un amor que nunca había aprendido a bendecir. Pero Francesca, después de finalmente permitirse vivir en la verdad, escuchó otra cosa. Escuchó rechazo, escuchó vacilación, escuchó quizás vergüenza. No puedes acusarme de no saber lo que siento por ti y luego pedirme que lo niegue ahora que finalmente lo sé, dijo Francesca. Ha pasado demasiado tiempo. No quiero seguir sentándome en una habitación con ellos, sintiendo que miento con cada respiración. La expresión de Micaela se suavizó pese a la tensión. Francesca, no creo que estés loca por querer decirles. Francesca le lanzó una mirada. Eso sí que es mentira. No, claro que no. Francesca no sonrió. Micaela vio eso y volvió a ponerse seria. Solo intento ser cuidadosa. Y yo solo intento no sentirme escondida. Las palabras golpearon más fuerte de lo que cualquiera de las dos esperaba. Micaela se apartó apenas una fracción. No estás escondida para mí. El rostro de Francesca cambió de inmediato, herida ahora donde antes solo había estado molesto. Eso no es lo mismo. No, dijo Micaela en voz baja. No lo es. Francesca salió entonces del refugio de sus manos, no demasiado lejos,
pero sí lo suficiente para que la pérdida del contacto se sintiera. Hablas como si estuviera pidiendo algo irracional. Hablo como alguien que sabe lo rápido que la felicidad puede convertirse en peligro. Y yo hablo, respondió Francesca, más cortante ahora, como alguien cansada de ser gobernada por el miedo, justo cuando por fin encontró algo que vale la pena reclamar. Micaela la observó, y lo que vio en el rostro de Francesca pareció inmovilizarla por completo, porque esto no era capricho, no era impulso, no era rebeldía juvenil. Francesca lo decía en serio, y eso era precisamente lo que la asustaba. Francesca, viendo el silencio e interpretándolo mal, se enfrió todavía más. Si te avergüenzas de mí, puedes decirlo. Los ojos de Micaela brillaron. No hagas eso. ¿Por qué no? Parece mucho más fácil que... Micaela intentó tomarle la mano. Francesca la retiró de inmediato. El movimiento fue rápido, instintivo, mezquino, de esa manera que solo el dolor reciente puede serlo. La expresión de Micaela cambió. No exactamente enojo, reconocimiento, como si hubiera atravesado la pelea y encontrado debajo algo más joven, más triste y más asustado de lo que Francesca querría que cualquiera viera. Antes de que Francesca pudiera apartarse más, Micaela la rodeó por la cintura y la trajo hacia sí. Francesca soltó un sonido indignado y aún así se derrumbó contra ella inmediatamente. «Estoy intentando estar enojada», murmuró contra el cabello de Micaela. La mano de Micaela recorrió lentamente su espalda una vez, calmándola sin exagerarlo demasiado. «¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué?» Francesca se apartó apenas lo suficiente para mirarla con molestia y descubrió a Micaela observándola con una suavidad tan desesperante que la mitad de la fuerza de su mirada murió al instante. «Porque eres difícil». «Rara vez soy difícil». Francesca la miró fijamente. «Rara vez eres fácil». «En eso nos parecemos». Francesca abrió la boca para continuar la discusión y en cambio la besó. El beso ya no era enojo, no exactamente, solo indefenso, la clase de beso que ocurre porque las palabras otra vez no alcanzan para contener todo lo que se siente, y Francesca, sostenida contra el cuerpo de Micaela, de pronto encontró demasiado delgada la línea entre irritación y anhelo como para manejarla. Cuando se apartó no fue demasiado lejos. Fue entonces en la quietud posterior cuando la verdad más profunda volvió a reflejarse en su rostro. «No quiero esconder esto», dijo. Micaela escuchó. Las manos de Francesca descansaban sobre el frente del vestido de Micaela, ya no aferrándose, solo apoyadas allí. «No hablo de la alta sociedad, no hablo del mundo, hablo de ellos, de mi familia». Su garganta se tensó una vez antes de continuar. «Todos creen que quizás yo nunca encuentre esto». Los ojos de Micaela se suavizaron. «Creen que John fue el gran amor de mi vida», dijo Francesca, y el nombre cambió la habitación al instante, no volviéndola más fría, solo más solemne, más honesta. Francesca bajó la mirada. «Y lo fue, a su manera, de verdad. No voy a negar eso, ni siquiera para hacer esto más sencillo». Micaela permaneció completamente quieta bajo sus manos. «Pero esto es diferente», dijo Francesca. Cuando volvió a mirarla, el sentimiento en su rostro era tan intenso que no dejaba espacio para evasivas. «Lo que soy contigo es diferente. Lo que siento contigo es diferente. Tú eres...» Se detuvo buscando palabras y luego abandonó cualquier intento de elegancia. «Me estás mostrando partes de mí misma que no sabía que existían. Me hace sentir como si recién estuviera empezando a entender lo que significa vivir.
La respiración de Micaela se quebró. La voz de Francesca temblaba ahora, pese a todos sus esfuerzos por mantenerse firme. Mi madre solo ha querido que yo sea feliz, que sea amada, que conozca mi propio corazón. Y ahora que finalmente lo conozco, no soporto la idea de pararme frente a ella y fingir lo contrario. El silencio que siguió ya no era resistencia, era rendición. Micaela la miró como si cada argumento cauteloso que se había repetido a sí misma estuviera desmoronándose bajo el peso de la convicción de Francesca. Sus manos subieron hasta sostener el rostro de Francesca y cuando habló, toda su cautela se había transformado en devoción. Francesca parpadeó. La expresión de Micaela se suavizó todavía más, aunque sus ojos seguían brillando intensamente por la emoción. Se lo diremos. Y si eso es lo que quieres, se lo diremos a toda nuestra familia. Francesca la observó con incredulidad. Lo digo en serio, dijo Micaela. Si lo que más feliz te haría es vivir en la verdad, entonces no seré yo quien se interponga entre tú y eso. Haría cualquier cosa para hacerte feliz. Algo en el rostro de Francesca se abrió por completo. Micaela continuó, más baja ahora, pero también más feroz. Y pase lo que pase, sin importar quién desapruebe esto, o no lo entienda, o crea tener derecho a herirte, voy a protegerte de todos ellos, de cualquiera, de todo lo que pueda. Francesca la miró un segundo suspendido más. Luego la besó con tanta fuerza, gratitud y amor que Micaela casi terminó rindiéndose dentro del beso por el alivio de haber elegido otra vez el mismo lado. Y como ambas seguían siendo absolutamente ellas mismas y como los votos solemnes aparentemente no servían de nada contra la distracción física inmediata, el beso se profundizó enseguida hasta convertirse en algo muchísimo menos útil que planear y muchísimo más bienvenido. Al final del día, sin embargo, no lograron llegar de inmediato hasta Violet. Esa era la segunda crueldad de Londres. La ciudad jamás creía que uno merecía una línea recta hacia la felicidad, si antes podía interrumpir con un carruaje, una tarjeta de visita, un baile o alguna obligación. La invitación llegó justo cuando la luz empezaba a suavizarse hacia el atardecer, llevada por un lacayo que tuvo la desgracia de entrar en una habitación donde Micaela y Francesca estaban demasiado cerca una de la otra como para parecer inocentes ante cualquiera que no fuera completamente indiferente. La nota en sí era lo bastante inocente, un compromiso antiguo, una de esas reuniones tan integradas al ritmo de la temporada que rechazarla sin previo aviso habría sido imposible. Violet, informada desde abajo, envió el mensaje de que toda la familia asistiría, y así su confesión quedó postergada. Francesca, que apenas una hora antes se había sentido poseída por la urgencia de finalmente hablar con sinceridad, se encontró en cambio en su vestidor con Micaela a su lado, vestidos extendidos, cintas sobre la cama y sin privacidad más segura que aquella que debía robarse en pequeños fragmentos antes de que la casa las enviara de vuelta a la sociedad. Debería haber sido frustrante. En cambio, se convirtió en otra clase de tormento. Micaela ayudó a ajustar la parte trasera del corsé de Francesca con unas manos demasiado lentas para ser completamente inocentes. Francesca, fingiendo hacer lo mismo, dejó que sus manos descendieran por el cuerpo de Micaela mientras estaba detrás de ella, permitiendo que sus dedos permanecieran allí hasta que Micaela giró el rostro y sonrió. Francesca, sentada frente al espejo mientras Micaela colocaba los últimos mechones de su cabello en su lugar, atrapó la mirada de Micaela en el reflejo y la sostuvo. Micaela se inclinó hacia adelante bajo el pretexto de alcanzar otro pasador, apenas rozando con la boca el costado del cuello de Francesca. Los ojos de Francesca se cerraron al instante.
Micaela. Ese es mi nombre. Me estás retrasando. ¿Ah, sí? La voz de Micaela fue suave contra su piel. Yo pensaba que te estaba perfeccionando. Francesca se giró entonces demasiado rápido como para conservar cualquier apariencia de compostura y la besó. Eso acabó por completo con el asunto del cabello durante varios minutos. Para cuando las llamaron para subir al carruaje, ambas estaban correctamente vestidas y apenas ligeramente recompuestas, que era lo máximo a lo que cualquiera de las dos podía aspirar. Los sirvientes, si notaron que el color en las mejillas de Lady Kilmartin era más alto de lo que justificaba el clima, o que la manga de Miss Starling había tenido que ajustarse 2 veces antes de quedar correctamente, fueron lo bastante amables como para guardarse esas observaciones. La puerta del carruaje se cerró. El silencio permaneció durante una sola respiración. Entonces Micaela la buscó con la mano. O quizás fue Francesca quien la buscó primero. Después resultó imposible saberlo. Se encontraron en el centro del carruaje oscurecido, con un hambre inmediata e indefensa. El movimiento de las ruedas parecía empujarlas aún más. La mano de Francesca subió hasta la mandíbula de Micaela y luego se perdió en su cabello. La de Micaela fue la cintura de Francesca y la trajo hacia ella, acomodándola a su lado con una posesión inconfundible. No era decoroso, no era prudente, era necesario. Para cuando el carruaje comenzó a disminuir la velocidad, sus respiraciones eran irregulares y sus bocas estaban suavizadas por demasiados besos. Francesca fue la primera en apartarse, solo porque tenía que hacerlo. Se quedó mirando a Micaela un segundo, como si estuviera despertando de algún lugar más cálido y privado del que Londres tenía derecho a permitir. Tenemos que detenernos. Micaela, todavía inclinada hacia ella, sonrió apenas. ¿Tenemos? Sí. Lo dices con mucha severidad para una mujer que apenas hace un momento estaba... Francesca apoyó los dedos sobre los labios de Micaela para silenciarla, breve y riéndose pese a sí misma. Luego levantó la mano para alisar el frente de su vestido, un gesto inútil de reparación. Fue entonces cuando lo vio. Una pequeña marca en el pecho de Micaela, justo en la curva visible de su escote, donde el corte del vestido hacía imposible cualquier secreto. Francesca se quedó inmóvil. Micaela lo notó enseguida. ¿Qué ocurre? Francesca levantó la vista hacia ella. Luego, con un nuevo rubor que no tenía nada que ver con el calor del carruaje, volvió a mirar la marca. Puede que te haya besado demasiado fuerte. Los ojos de Micaela se oscurecieron de inmediato al bajar la mirada hacia donde Francesca observaba, y la expresión que devolvió fue tan abiertamente afectada por la confesión que el pulso de Francesca volvió a alterarse enseguida. Nadie lo notará, dijo Micaela. Francesca, todavía mirando su pecho, soltó una pequeña exhalación incrédula y luego dijo con una voz más baja y mucho más coqueta de lo que pretendía. Eso es absurdo, Micaela, considerando lo difícil que es para la gente no mirar ahí. Micaela se quedó mirándola. Entonces el lacayo anunció desde afuera que habían llegado. La realidad volvió. Dentro, el salón de baile ya rebosaba de gente. Los Bridgerton parecían ocupar su propia pequeña parte de él con la facilidad, calidez y confianza características de una familia que hacía mucho había decidido que se interesaba más entre sí que por la sociedad en general. Benedict fue el primero en verlas, aunque la mano de Sophie sobre su brazo sugería que ella las había visto antes y simplemente le permitió a él la ilusión del descubrimiento. «Micaela», dijo Benedict cálidamente, acercándose, «has regresado solo para salvarnos del aburrimiento». Sophie sonrió y la abrazó antes de que Micaela pudiera responder. Eloise apareció enseguida, por supuesto, con toda la velocidad de una mujer que no tenía paciencia para saludos ordenados cuando podía elegir el afecto en su lugar. «Micaela». Micaela respondió inclinando la cabeza y sonriendo con brillo. «Eloise,
Sabía que no podrías mantenerte lejos mucho tiempo. Debo admitir que Londres estaba empezando a sentirse demasiado satisfecha de sí misma en tu ausencia. Micaela rió y besó su mejilla como saludo. Francesca permaneció medio paso detrás, sonriendo, respondiendo cuando le hablaban y sintiéndolo todo con demasiada intensidad. La habitación parecía dolorosamente luminosa, la música demasiado fuerte, la cantidad de personas mirando a Micaela excesiva por mucho. Entonces, la mirada de Eloís se detuvo, se afiló y quedó fija sobre el pecho de Micaela. Francesca sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Eloís levantó una ceja. Bueno. Micaela se quedó completamente quieta. Sophie siguió la dirección de la mirada de Eloís. Pareció interesada y luego demasiado educada como para seguir mirando. ¿Qué?, preguntó Benedict, empeorándolo todo. Solo que alguien parece haber llegado a Londres con pruebas de una tarde bastante más entretenida que la mía. Francesca soltó un sonido sospechosamente parecido a atragantarse. Micaela, bendita sea, ni siquiera parpadeó antes de responder. Los riesgos de vestirse con demasiada prisa. Una corre toda clase de accidentes. Claro, dijo Eloís, absolutamente incrédula y encantada con ello. Francesca miró literalmente cualquier otra cosa dentro de la habitación. Micaela, quizás por piedad, quizás porque sabía que Francesca estaba a 3 segundos de desintegrarse por completo, dejó que sus dedos rozaran el dorso de su mano junto a ella. El toque fue tan ligero que nadie más habría podido llamarlo algo. Para Francesca se sintió como una promesa. Levantó la vista. El rostro de Micaela no revelaba nada excepto una mínima suavidad en la comisura de la boca. Antes de que Francesca pudiera quedarse demasiado tiempo aferrada a ese rescate, apareció Anthony. Tenía la irritante costumbre de llegar exactamente cuando la intuición resultaba más inconveniente. «Francesca», dijo, ofreciéndole ya la mano. «¿Vas a bailar?» Francesca parpadeó. «¿Voy a qué?» «A bailar». No había manera de negarse a Anthony cuando usaba ese tono, a menos que una quisiera declararle la guerra a toda la familia. Francesca permitió que la guiara hacia la pista con solo una breve mirada hacia atrás en dirección a Micaela, que ya había sido atrapada en conversación con Kay y Sophie cerca del borde del grupo. El baile comenzó. Anthony esperó exactamente el tiempo suficiente para completar el giro inicial, antes de decir, con la voz insoportablemente casual de un hermano mayor, preguntando por el clima: «¿Cuándo pensabas contárselo a mamá?» Francesca casi perdió el siguiente paso. «¿Qué?» Anthony la miró con serenidad. «Sobre lo que sientes por Micaela». Francesca lo observó con toda la fuerza de sentirse demasiado conocida. «No puedes decir esas cosas en medio de un baile». «Y aún así acabo de hacerlo». Ella le lanzó una mirada escandalizada. La expresión de Anthony se suavizó de inmediato. No había burla en ella, solo apoyo y esa clase de practicidad tranquila que reservaba para los hermanos que más amaba. «Eres transparente para quienes te conocen. Y yo te conozco». Francesca apartó la mirada, luego volvió a él y volvió a apartarla mientras el baile los obligaba a separarse y reencontrarse. «Íbamos a decírselo». ¿Íbamos? Sí, un baile se interpuso. Oh, qué desconsiderado de parte del baile. Pese a sí misma, Francesca soltó la más mínima risa. La mirada de Anthony pasó brevemente sobre el hombro de Francesca hacia donde Micaela conversaba ahora con Kate y luego volvió a ella. «Mereces ser feliz». La simpleza de aquello casi la desarmó. Continuó, porque seguía siendo Anthony Bridgerton y era incapaz de ofrecer sabiduría sin acompañarla de cautela. «También mereces no convertirte
en el centro de todas las miradas vacías de esta habitación, si puede evitarse, el rostro de Francesca volvió a calentarse. No sé cómo evitarlo. La boca de Anthony se curvó. Sí, eso es bastante evidente, hermana. La hizo girar elegantemente y añadió más suavemente cuando volvieron a encontrarse. Sé inteligente, Francesca. Sé feliz. Y trata, si es posible, de ser solo una clase de imprudente a la vez. Para cuando el baile terminó, Francesca lo amaba de una manera tan dolorosa que no pudo decir una sola palabra sin traicionarlo. Así que simplemente apretó su mano antes de permitir que la devolviera al borde de la pista. Al otro lado del salón, Micaela encontró sus ojos de inmediato. Durante un segundo suspendido, el salón desapareció. Micaela sonrió apenas, como si no quisiera dejar que la sonrisa creciera demasiado por miedo a quedar atrapada dentro de ella. Y luego, con visible disciplina, volvió la atención hacia lo que fuera que Loïs estaba diciendo. La contención de ese gesto atravesó a Francesca con un nuevo dolor. Sintió el impulso absurdo e inmediato de cruzar la habitación y volver a pararse demasiado cerca de ella, de interrumpir cualquier conversación que la tuviera ocupada, de recordarles a todos y a nadie al mismo tiempo a quién pertenecía Micaela. En cambio, encontró a Violet a su lado. ¿Cómo te sientes, querida?, preguntó su madre. Francesca tuvo la clara impresión de que esa pregunta significaba muchísimo más que el baile. Con calor, dijo Francesca, lo cual era cierto y completamente inútil. La sonrisa de Violet fue pequeña y amable. Francesca bajó la mirada hacia sus guantes, luego hacia los bailarines y después hacia Micaela, antes de poder evitarlo. Violet siguió la dirección de su mirada. Toda la verdad quedó suspendida entre ambas, sin necesidad de un solo discurso dramático que la anunciara. Violet observó a su hija mirando a Micaela y pareció, durante un silencioso segundo, no sentirse sorprendida en absoluto. Entonces dijo muy suavemente: ¿Piensas aceptar a algún pretendiente esta noche? La pregunta quedó flotando en el aire, no como presión, sino como apertura. Francesca podría haber mentido. No lo hizo. Volvió a mirar hacia el salón, hacia el perfil de Micaela conversando, hacia la línea familiar de sus hombros, hacia la marca que solo Francesca sabía que había dejado y la boca que apenas una hora antes la había besado hasta dejarla inútil. Luego miró otra vez a su madre. La expresión de Violet se suavizó hasta parecer casi certeza. Micaela es la única persona que quiero aceptar de ahora en adelante, dijo. No tenía demasiado sentido, pero era la verdad, finalmente pronunciada en voz alta. Francesca no tenía preparada ninguna defensa, ni una sola. Solo permaneció allí con todo su ser de pronto expuesto bajo la gentileza comprensiva de su madre. Violet guardó silencio un momento, observando lo que fuera que veía en el rostro de Francesca. Ya veo. Muy bien. Entonces, una vez que había comenzado, Francesca descubrió que no podía dejar de mirar hacia Micaela, incluso mientras su madre seguía parada justo frente a ella. La música se hizo más fuerte, los bailarines cambiaban de lugar, la luz de las velas se movía sobre la madera pulida, y por encima de todo eso, Francesca solo sentía el extraño y cada vez más doloroso hecho de que lo que más deseaba en aquella habitación no era conversación ni aprobación, ni siquiera el valor que había querido reunir. Quería bailar con ella. El deseo llegó tan repentino y tan profundo que casi la sorprendió. Nunca le había importado especialmente bailar, no de verdad. Lo hacía suficientemente bien
con amabilidad, con deber, pero ahora, viendo a Micaela parada apenas fuera de su alcance, mientras la música llenaba el salón, deseaba con una desesperación dolorosa cruzar la habitación, tomar su mano y entrar con ella al centro de la pista, como si el mundo ya hubiera cambiado lo suficiente para permitirlo. Como si sintiera el peso de su mirada, Micaela finalmente levantó la vista. Sostuvo los ojos de Francesca desde el otro lado del salón y mientras giraba ligeramente alejándose de quienquiera que estuviera más cerca, articuló silenciosamente, con tanta sutileza, lo que nadie más podría haber visto. «Te amo». Francesca se quedó inmóvil. Las palabras, aunque silenciosas, golpearon con toda la fuerza de haber sido susurradas directamente en su oído. El alivio y el anhelo la atravesaron juntos con tanta intensidad que solo pudo quedarse mirándola. Sus ojos dijeron el resto por ellas. «Te amo, te extraño, te deseo, te necesito». Entonces Francesca se volvió hacia Violet y preguntó con una voz apenas estable: ¿estaría permitido si bailara con ella? El rostro de Violet cambió. No fue desaprobación lo que la atravesó, culpa quizás, tristeza, la pena de una mujer que desearía poder responder de otra manera y no puede. «No», dijo suavemente, «aquí no». La garganta de Francesca se tensó enseguida. «¿Por qué no?» «Porque hay demasiados ojos y no todos son amables». Francesca miró nuevamente hacia Micaela y luego hacia su madre. «Quizás podríamos». «No, querida». La voz de Violet siguió siendo suave pero firme. «No esta noche. No así. Se convertiría en un espectáculo antes de poder convertirse en cualquier otra cosa». El rostro de Francesca ardió con una mezcla repentina de humillación e impotencia. «No me importa el espectáculo. Lo sé. Yo solo lo sé, Francesca». Francesca permaneció quieta un instante más, sintiendo cómo el dolor crecía demasiado rápido como para sostenerlo con dignidad. «Entonces no quiero estar aquí». La confesión escapó antes de que pudiera suavizarla. Violet, lo bastante sabia como para escuchar desborde y no ingratitud, simplemente asintió una vez. Francesca tragó saliva. «Lo siento. No tienes por qué disculparte. Creo que solo necesito aire». La mano de Violet se movió instintivamente hacia su brazo. «¿Quieres que vaya contigo?» Francesca negó con la cabeza. «No, por favor». Miró una vez más hacia Micaela al otro lado de la habitación y luego se dirigió hacia las puertas de la terraza antes de que el sentimiento se volviera todavía más insoportable. La noche fuera del salón era más fresca, miserablemente tenue. Caminó más allá de la terraza iluminada y se internó en el jardín, donde los setos recortados y los árboles transformaban los sonidos del interior en música y risas lejanas, en lugar de tormento inmediato. Durante unos minutos permaneció allí intentando y fracasando en tranquilizarse. Entonces una mano tocó la parte baja de su espalda. Francesca se giró de inmediato. El alivio golpeó primero, tan fuerte que casi se rió por ello. «Micaela». Le tomó la mano enseguida y la llevó por el sendero más oscuro hacia el refugio de un grupo de árboles donde la luz de los faroles de la terraza apenas llegaba. Entonces la besó. Micaela respondió de inmediato, una mano subiendo al rostro de Francesca y la otra a su cintura. Cuando se separaron, Micaela examinó su expresión. «Algo te ha alterado». Francesca soltó una exhalación que era casi una risa y no lo era en absoluto. «Sí,
La mano de Micaela se tensó ligeramente su cintura. ¿Qué pasó? Francesca miró hacia la ventana iluminada por la música y luego volvió a ella, miserable, furiosa y enamorada al mismo tiempo. No puedo hacer esto. La expresión de Micaela se afiló. No hablo de ti, dijo Francesca de inmediato. Hablo de esto, fingir. Estar en un salón contigo a 10 pasos de distancia y actuar como si no sintiera que todo mi cuerpo está intentando alcanzarte. Micaela escuchó en silencio. Francesca negó con la cabeza. Ni siquiera me importaba bailar. Y ahora es lo único que quiero. Es injusto que me digan que no puedo bailar con la mujer que amo. Las palabras salieron de ella atropelladamente. Entonces Micaela retrocedió apenas una fracción, no alejándose, solo creando una respiración de espacio entre ellas. El jardín volvió a quedarse en silencio. La música del interior flotaba sobre ellas, suavizada por las hojas y la distancia. Micaela levantó la mano de Francesca. Al principio Francesca no entendió. Luego, con la sonrisa más pequeña y triste apenas dibujada en los labios, Micaela giró bajo el brazo de Francesca en una vuelta elegante, pese al suelo irregular. Francesca la miró. La expresión de Micaela se suavizó. ¿Te gustaría bailar conmigo ahora? Durante una respiración entera, Francesca solo pudo mirarla. Luego soltó una risa suave, frágil de alivio, y se acercó enseguida. Al principio era más una idea de baile que un baile real, torpe e improvisado, las dos intentando adaptarse al terreno irregular, y al hecho de que ninguna sabía realmente con qué música se movían porque la del salón llegaba demasiado lejana para seguirla correctamente. Francesca casi pisó el borde del vestido de Micaela. Micaela la sostuvo por la cintura. Francesca sonrió de una manera que parecía sorprenderla incluso a ella misma. Entonces el movimiento se volvió más lento. Encontraron algún ritmo al final, no exactamente el del salón, sino el suyo. Los cuerpos más cerca, el baile reduciéndose poco a poco a algo que era casi simplemente sostenerse mutuamente mientras la noche era testigo. Francesca apoyó una mano sobre el hombro de Micaela. El brazo de Micaela rodeó su cintura. Esto es muchísimo mejor, murmuró Francesca. ¿Que el salón? Infinitamente. Micaela sonrió. Eres pésima para la vida social. Lo sé. Se balancearon allí entre los árboles, con la música muy lejos ahora, el mundo reducido a la luz distante de los faroles y al calor de la otra cerca. Después de un rato, Francesca dijo más suavemente: cambiaría esto por cualquier reunión, cualquier salón, cualquier temporada. Su mano se tensó sobre el brazo de Micaela. Creo que sacrificaría cualquier cosa por ti. Cualquier cosa, Micaela. Micaela se quedó quieta. Las palabras golpearon contra un recuerdo. Un niño pequeño sentado con las piernas cruzadas en el suelo años atrás, diciéndole a una niña asustada que algún día alguien cargaría con todo lo que implicara amarla, porque ella valdría la pena. La voz de John, sencilla y segura, la vieja habitación de Kilmartin, la ternura de ser conocida desde temprano y amada aún así. Y ahora Francesca, parada en la oscuridad con las manos sobre ella, diciendo con otras palabras prácticamente lo mismo. Micaela no habló del recuerdo, solo miró a Francesca con una emoción tan plena que durante un segundo suspendido pareció un esfuerzo no llorar por ello. Yo siento lo mismo, fue todo lo que consiguió susurrar en ese momento. Entonces la acercó apenas un poco más y siguieron bailando en el jardín, como si aquel pequeño rincón,
cubierto de sombra, fuera el único salón honesto que hubieran conocido jamás. Capítulo 9. Una declaración de lo más peligrosa. La mañana llegó tarde y perezosa a la casa Kilmartin, como si incluso el sol hubiera conspirado para concederles un poco más de tiempo antes de que el mundo retomara su curso. Las cortinas de su sala privada aún no habían sido corridas del todo, y la luz que entraba era de un dorado suave, meloso, que parecía asentarse en lugar de llegar. Volvía todo más apacible. La tapicería clara del sofá, la madera oscura del escritorio junto a la ventana, las alfombras suavizadas por el uso, el chal abandonado que Francesca había dejado caer la noche anterior y olvidado recoger. El hogar estaba silencioso, todavía sin fuego encendido, pero la estancia conservaba suficiente calidez gracias al confort persistente de la primavera. A las cortinas pesadas y a dos mujeres que habían dormido demasiado poco y aún así lucían mejor por ello. Y Micaela estaba sentada en una esquina del sofá, con una rodilla doblada bajo la caída de su bata, inclinada sobre el apoyabrazo, con la postura decidida de una mujer que intentaba trabajar, a pesar de que cada fuerza en la habitación parecía conspirar en su contra. Una tablilla de escritura descansaba contra el brazo acolchado. Con una mano sujetaba el papel y con la otra deslizaba la pluma por la página en la línea cuidadosa e inclinada de una carta que claramente tenía intención de terminar. Francesca yacía a lo largo del sofá, con la cabeza sobre el regazo de Micaela, mirándola a ella en lugar de mirar cualquier cosa razonable. Había algo casi cruel en lo hermosa que se veía antes del desayuno, los rizos apenas domesticados, la bata entreabierta en la garganta, la rica calidez de su piel vuelta luminosa por el oro de la primera luz. Francesca llevaba casi 10 minutos intentando no quedarse mirándola. Había fracasado por completo. Sus dedos se deslizaron sobre las clavículas de Micaela, siguiéndolas como si no pudiera evitarlo. Era una línea demasiado delicada como para no recorrerla, demasiado elegante como para ignorarla. Primero la tocó allí, con una reverencia distraída, luego con un poco más de intención, dejando que el dorso de su dedo rozara una piel que hizo que la pluma de Micaela se detuviera apenas un instante antes de continuar. Micaela no bajó la mirada. No, la boca de Francesca se curvó. Ni siquiera has preguntado qué estoy haciendo. Sé lo que estás haciendo. No, dijo Francesca en voz baja. Lo sospechas. La pluma de Micaela avanzó una línea más. No sospecho nada. Estoy siendo acosada con método. Francesca rió por lo bajo y echó la cabeza un poco hacia atrás, más cerca de las rodillas de Micaela, de modo que su mejilla rozó el calor de su muslo a través de la bata. El movimiento abrió la tela lo suficiente para dejar ver un tramo de piel en la parte interna de la pierna de Micaela, y Francesca, ya demasiado perdida como para comportarse con prudencia, dejó que su mano se deslizara hasta allí. Tocó la parte desnuda del muslo de Micaela, donde la bata se había separado. La mano de Micaela se detuvo sobre la página. Aún así, no bajó la mirada. Francesca dejó los dedos apoyados allí y luego acarició lentamente una vez, observando con descaro interés el cambio en la respiración de Micaela. No creo que sea del todo justo que una persona haya sido formada con tanta belleza, murmuró. Micaela se quedó completamente quieta, no de manera dramática, sino en esa forma total que siempre adoptaba cuando algo la había tocado más hondo de lo que deseaba mostrar. Entonces por fin bajó los ojos y miró a Francesca. Eres muy exasperante, dijo. Francesca le sonrió desde su regazo. ¿Lo soy? Sí. La mirada de Micaela descendió una vez hacia la mano
que seguía demasiado arriba sobre su muslo, y luego volvió al rostro de Francesca. Y estaré contigo cuando termine de escribir. Francesca sostuvo su mirada. Luego, porque dentro de ella había una pequeña parte brillante y maliciosa que se volvía más atrevida cada día que Micaela la amaba abiertamente, alzó una mano con un movimiento rápido y empujó la tablilla de escritura fuera del brazo del sofá. Papel, tablilla y pluma cayeron juntos al suelo. Micaela soltó un sonido sorprendido de protesta, pero ya era demasiado tarde para salvar nada. Antes de que pudiera reprenderla como correspondía, Francesca se había incorporado y se había colocado sobre su regazo, ahorcajada sobre ella, con toda la rápida determinación de una mujer que ya había ganado y pensaba disfrutarlo. La besó una vez, deprisa, como si quisiera silenciar cualquier queja restante, y luego se quedó cerca al apartarse, con sus bocas separadas apenas por un aliento. Esa carta me pareció tediosa. Micaela sonrió. No fue escrita para entretenerte, ¿no? La expresión de Francesca se ensombreció apenas, lo suficiente para deshacer la broma en sus bordes. Supongo que solo quería tu atención. La tenías, no lo suficiente. La respuesta quedó entre ambas, desnuda e intensamente cierta. Micaela dejó que la palma de sus manos se asentaran con mayor firmeza sobre los costados de Francesca. ¿Y qué piensas hacer con ella ahora que la has tomado por la fuerza? Quiero saber más. Las cejas de Micaela se alzaron. ¿Sobre qué? Luego se recompuso y fingió pensar profundamente, como si la pregunta acabara de ocurrírsele y no hubiera ocupado claramente algún rincón de su mente desde hacía años. Sobre ti. Eso es muy amplio. Entonces acótalo. Micaela consideró seguir provocando un poco más. Sin embargo, la expresión de Francesca, aunque todavía traviesa, contenía una pregunta sincera debajo, algo casi vulnerable en su deseo de comprender lo que había existido antes. Así que preguntó, más quedo, ¿qué te gustaría saber? La mano de Francesca se apoyó sobre el pecho. Luego se deslizó un poco hacia abajo y se detuvo, como si recién entonces recordara controlarse. Tus experiencias pasadas. Micaela se quedó tan quieta que Francesca lo notó de inmediato. Con mujeres, aclaró Francesca, como si el problema pudiera deberse únicamente a la falta de precisión. Micaela la miró. Luego, porque la malicia le brotaba con demasiada naturalidad, cuando Francesca hablaba en serio, dijo: son bastantes mujeres que recordar, si pretendes que sea específica. Francesca la miró fijamente. ¿Hablas en serio? Sí. ¿Bastantes? Las manos de Micaela se aferraron con suavidad a su costado. ¿Preferirías que mintiera y me hiciera la modesta? Todo el rostro de Francesca se afiló. Preferiría que no sonaras tan complacida contigo misma. Ya estaba complacida conmigo misma mucho antes de que hicieras la pregunta. Micaela, Francesca. El intercambio absurdo y sincero a la vez quedó suspendida allí durante un segundo antes de que Micaela cediera. La burla en su expresión se suavizó hasta volverse algo más bajo, más privado. Hubo mujeres, dijo sin rodeos. Sí. Los celos de Francesca no desaparecieron, pero cambiaron de forma, reducidos por la honestidad de la respuesta. Después de eso hubo un pequeño silencio, uno que en realidad no era silencio en absoluto, porque los pensamientos de Francesca habían comenzado a moverse demasiado rápido por debajo. Bajó la vista hacia el pecho de Micaela, luego la apartó, luego volvió a alzarla. La ligereza del momento había cambiado dentro de ella, no disminuido, profundizado. Entonces, casi de la nada, preguntó: ¿y en los 2 años que estuviste lejos,
Tú, no terminó la frase. No hacía falta. Micaela se quedó quieta un instante, midiéndola. Sí, dijo. El rostro de Francesca se tensó. Micaela, quizás porque se negaba a suavizar una verdad una vez que se le habían pedido, añadió en voz baja: mucho. Por momentos. Francesca retrocedió apenas, lo suficiente para parecer disgustada consigo misma más que con Micaela. No debería haber preguntado eso. No, dijo Micaela. No deberías haberlo hecho. La franqueza del acuerdo le cayó con más peso que cualquier falso intento de consuelo. Francesca apartó la mirada. Sus celos se habían vuelto incómodos ahora, despojados de su filo juguetón. Era muy hermosa en su inseguridad, pensó Micaela al instante, y odió estar haciéndola sentir así. Así que movió ambas manos sobre los costados de Francesca, deslizándolas lentamente hasta arriba por la línea de su bata hasta que la mirada de Francesca regresó a ella, pese a sí misma. Escúchame, dijo Micaela. Francesca lo hizo. Desde el primer momento en que te vi, murmuró Micaela. Cada encuentro que tuve después se convirtió en un ejercicio de fingir que era tu cuerpo el que tenía entre mis manos. Francesca se quedó completamente inmóvil. Micaela sostuvo su mirada, negándose a permitir que apartara los ojos ahora. No porque a esas mujeres les faltara algo, sino porque no eran tú. Y una vez que te vi, una vez que supe cómo debía sentirse de verdad el deseo, nada volvió a satisfacerme del todo, a menos que te imaginara allí, en su lugar. La confesión la golpeó como una llamarada. Toda la expresión de Francesca cambió, la inseguridad desapareció. En su lugar surgió algo más oscuro, más posesivo, más profundamente complacido de lo que todavía había aprendido a ocultar. Se inclinó hacia ella, con los rostros casi tocándose. Eso espero, murmuró. Ahora eres mía, Micaela. La respiración de Micaela cambió. Allí estaba otra vez esa otra Francesca, la que estar con Micaela la había despertado. Más suave que Micaela al hablar, sí, más gentil en muchos sentidos, pero había acero en ella, allí donde se encontraban los celos y el deseo, y Micaela había sospechado desde el principio que guardaba dentro mucho más fuego del que nadie imaginaba. ¿Y qué?, preguntó Micaela en voz baja. ¿Crees que debería hacer con eso? Los ojos de Francesca descendieron hacia su boca y luego volvieron a elevarse. Lo que desees. Micaela la besó durante todo ello. La besó como si pudiera suavizar la intensidad de lo que estaba arrancándole incluso mientras la acrecentaba. La besó hasta que Francesca ya no pudo distinguir la ternura del deseo ni la urgencia de la devoción. El mundo entero pareció reducirse al calor, al aliento y a la cercanía imposible de ella. Y cuando al fin aquella sensación alcanzó su punto más alto, tomó a Francesca por completo desprevenida, pese a la certeza con que se había ido acercando. Se deshizo ante ella con el nombre de Micaela en los labios y sin un solo pensamiento dentro, más allá del alivio vertiginoso y estremecedor de, por fin, no poder seguir manteniéndose entera. Durante unos instantes después, no pudo hacer otra cosa que respirar. Micaela permaneció cerca, ralentizando sus movimientos hasta apartarse de ella, y siguió besándola de formas más suaves ahora, la sien, la mejilla, la comisura de la boca, como si la guiara con ternura de regreso a sí misma. Francesca yacía bajo ella, sonrojada y temblorosa, con una mano todavía aferrada al hombro de Micaela y la otra deslizándose sin rumbo por su espalda, mientras intentaba sin éxito reunir algún pensamiento coherente. Al final dejó escapar una risa tenue, indefensa.
El desayuno llegó tarde y quedó casi intacto. Una bandeja fue retirada, otra apareció y corrió una suerte parecida. En algún momento Francesca declaró que el café estaba frío y besó a Micaela entre palabra y palabra, como si la temperatura fuera una ofensa personal. Micaela, que se suponía debía ser la más serena de las dos, no contribuyó en absoluto a mejorar la situación en ningún sentido práctico. Pero no todo era deseo. Eso era lo que Francesca había empezado a amar más cada día. Que Micaela pudiera ser imposiblemente maliciosa en un instante y dócil al siguiente, que pudiera besar con una seguridad devastadora y luego, un rato después, sentarse con las piernas cruzadas al borde de la cama y contar una historia ridícula de su infancia hasta que Francesca riera contra las almohadas, que su intimidad ya no habitara solo en el fuego, sino también en la comodidad, en el té compartido a medio tomar, en peinarse mutuamente, en la ternura cotidiana de decidir qué cinta combinaba mejor con las mangas de Micaela y discutirlo como si aquella elección pudiera cambiar el curso de la historia. Para cuando se reunieron con los demás en la sala esa misma noche, ambas estaban vestidas y lo bastante presentables como para mostrarse en compañía. Quizás no lo bastante cuidadosas como para resistir una hora frente a Louise Bridgerton sin despertar sospecha, pero nadie les había pedido que fueran invulnerables. El día se había vuelto agradable, las ventanas permanecían abiertas, la sala más pequeña había sido tomada por mujeres, cartas y la comodidad desordenada de una visita familiar informal. Sophie estaba sentada más cerca de la ventana, con una cesta de bordado que hacía rato había dejado de usar, porque Hutchinson había declarado que la partida de cartas era un asunto demasiado serio como para permitir distracciones. Penélope había llevado un libro y lo abandonó antes de que pasaran 10 minutos, lo cual por sí solo decía más de la compañía que cualquier otra cosa. Eloise, que solo se oponía a las reglas, ya había acusado a Hutchinson de inventar una variante a mitad de la partida y recibió a cambio una negación inexpresiva que no demostraba nada. Micaela y Francesca llegaron juntas, no tomadas de la mano, no de ninguna forma que el mundo pudiera condenar, solo juntas. Llevaban en el cuerpo esa leve e inconfundible soltura de quienes habían pasado la mañana deleitándose en privado y aún no habían reaprendido del todo el arte de guardar distancia. Francesca se sentó junto a Micaela en la mesa de cartas, sin pensar lo suficiente en lo cerca que elegía estar. La falda de Micaela rozó la suya. Bajo la mesa, después de que se repartiera la primera ronda, Micaela dejó que su mano descansara sobre el muslo de Francesca y la mantuvo allí. El contacto estaba oculto, su afecto no. La respiración de Francesca cambió casi imperceptiblemente. Micaela lo sintió y sonrió detrás de sus cartas. La partida avanzó con toda la seriedad que semejantes juegos merecen en verdad, es decir, ninguna, salvo la que Hutchinson les imponía a fuerza de carácter. Eloise hizo una broma poco caritativa sobre la calidad moral de los juegos de cartas en general y luego procedió a jugar con una competitividad sorprendente. Penélope, no menos aguda que cualquiera en aquella sala, parecía contentarse sobre todo con observar la habitación y a quienes lo ocupaban, una actividad que, en un día más sensato, habría alarmado a Francesca. Sophie reía pocas veces, pero con gran afecto, particularmente cuando el nombre de Benedict surgía en algún contexto que insinuara una ligera incompetencia. Micaela y Francesca, sin embargo, se habían vuelto insoportables juntas. Se inclinaban con demasiada frecuencia para intercambiar comentarios al oído. Se reían demasiado rápido la una de la otra. 2 veces decidieron aliarse contra el resto de la mesa por alguna insignificante discusión sobre las reglas, y lo hicieron con un deleite mutuo
tan evidente que Lois las acusó a ambas de conspiración. «Por supuesto que estamos conspirando», dijo Micaela. «El placer de los juegos familiares consiste sobre todo en encontrar a una persona de cuyo lado uno pueda permanecer, sin importar dónde esté la justicia». Francesca la miró y sonrió de una manera que no debería haberse permitido en una habitación llena de gente. Sophie lo notó. Penélope sin duda también. Hutchinson lo notó y probablemente disfrutó notando más que nadie. La poca contención de Francesca tal como era, la abandonó al oír algo que Micaela dijo sobre Benedict. Pintura y peligros domésticos. Se echó a reír, de verdad, incapaz de evitarlo, y en medio de esa risa tomó la mano libre de Micaela con la suya, sin pensar en nada más. La mesa fue quedando en silencio poco a poco. Francesca no se dio cuenta de inmediato. Seguía mirando a Micaela, seguía sonriendo, seguía perdida durante un segundo en la pura facilidad de estar a su lado en público, sin pensar en que había espectadores. Entonces, Hutchinson se recostó en su asiento con la expresión de una mujer a quien los cielos por fin le habían concedido la razón. «Lo sabía», declaró. Francesca parpadeó. «¿Qué?». Hutchinson señaló sus manos entrelazadas como si presentara una prueba ante un tribunal. Francesca bajó la mirada. Micaela bajó la mirada. Ambas se soltaron casi al mismo tiempo, demasiado tarde para arreglar nada. Hubo un instante de silencio. Entonces Hutchinson, metiendo la mano entre sus cartas, sacó una con gesto teatral y la deslizó boca arriba sobre la mesa. «Corazones». Eloís soltó un sonido de disgusto. «Si te sientes un poco más satisfecha contigo misma, Hutchinson, vas a empezar a levitar». Penélope ocultó una risa detrás de los dedos. Sophie ni siquiera intentó ocultar del todo la suya. «Oh, por el amor del cielo, es evidente que están enamoradas», declaró Hutchinson. Francesca, cuyo rostro se había vuelto completamente rosado, intentó hablar y fracasó 4 veces seguidas. «Sí, quiero decir, no, yo, sí, quiero decir...» La pérdida de palabras solo hizo que Hutchinson resplandeciera aún más. Micaela, al ver al mismo tiempo la angustia de Francesca y la inofensiva que era aquella sala, tomó una decisión. «Sí, lo estamos». La habitación queda inmóvil cuando la verdad se pronuncia en voz alta, no siempre por sorpresa, a veces simplemente para hacerle espacio. Y así ocurrió entonces. Francesca se volvió hacia ella asombrada. Micaela sintió su mirada y no retiró lo dicho, no porque fuera imprudente, aunque quizás lo era, sino porque no había razón. Con esas mujeres en esa sala y en esa casa, para obligar a Francesca a ahogarse en silencio, mientras todas fingían amablemente no entender. «Lo estamos», repitió, esta vez con mayor suavidad. Nadie jadeó, nadie las reprendió. Hutchinson parecía triunfante hasta un grado ofensivo. El sarcasmo de Lois desapareció y dio paso a algo muy parecido al alivio. Los ojos de Penélope se dulcificaron. Sophie fue la primera en inclinarse sobre la mesa y apretar la muñeca de Francesca con una expresión cálida y completamente serena. «Eso pensé», dijo simplemente. Aquello derritió a Francesca más que cualquier reacción dramática. Miró de rostro en rostro y no encontró horror en ninguno, solo cariño, curiosidad, un poco de burla, sí, pero entretejida con una aceptación tan natural que el pecho entero se le apretó dolorosamente de gratitud. Bajo la mesa, Micaela volvió a apoyar la mano sobre el muslo de Francesca. Esta vez Francesca puso la suya encima y la dejó allí. La partida continuó después de eso, pero de otra forma, más ligera, también más peligrosa, porque una vez que una habitación te acepta, la tentación de olvidar el mundo que existe más allá se vuelve más intensa.
En cierto momento, Hutchinson dijo: «Me gustaría que quede asentado en alguna parte que yo tuve razón antes que todas». «Jamás tendrás esa satisfacción por escrito», respondió Lois. Penélope, sin levantar la vista mientras acomodaba las cartas, murmuró: «Demasiado tarde». Francesca se rió y apoyó la cabeza en el hombro de Micaela durante un breve segundo antes de volver a sentarse derecha. Micaela, encantada, le dio un apretón bajo la mesa a modo de advertencia. Francesca la ignoró y respondió con otro. Esa noche, la ternura de todo aquello se asentó sobre ellas de una forma distinta, sin urgencia furtiva, sin la presión salvaje de lo público, solo calma. Francesca, ya en cama, extendió ambos brazos en cuanto Micaela salió del vestidor. Micaela, riendo con suavidad, preguntó: «¿Y esto? Ven aquí». «Fran, es solo cariño, Micaela. No cuestiones mis intenciones». Micaela negó con la cabeza, pero fue de buena gana, dejando que Francesca la atrajera hasta que quedó recostada sobre ella, medio encima, con una rodilla doblada entre la suya y la cabeza acomodada cerca de su hombro. «Ay», murmuró Francesca, claramente satisfecha. Micaela alzó la vista hacia ella. «Me acomodas como si fuera un mueble». «No». «¿Entonces qué?» «Eres mi consuelo». La respuesta las dejó en silencio a ambas. El silencio entre ellas no tenía tensión alguna, solo calidez. Esa clase que se profundiza cuando una ha sido aceptada en una habitación y luego llevada a casa en el cuerpo de la persona que ama. Al cabo de un rato, Francesca dijo, casi con timidez: «Nunca me había considerado del todo afortunada hasta ahora». Los ojos de Micaela se elevaron hacia los suyos. «¿Sí?» Francesca sonrió. «Sí». Micaela, más conmovida de lo que pretendía mostrar, besó justo debajo de su garganta. «Eres encantadora cuando pareces no poder creer en tu propia buena suerte». La mano de Francesca se detuvo entre su cabello. «No puedo». Las palabras eran tan simples, tan sinceras, que Micaela tuvo que cerrar los ojos ante la oleada de la emoción que le provocaron. Francesca, percibiéndole, le tocó el rostro. «Lo digo en serio». «Lo sé. No creo haber dejado de sentirme agradecida desde que regresaste a Londres». Micaela se incorporó lo suficiente para besarlo una vez, despacio y con toda ternura. «Entonces me quedaré indefinidamente para que puedas continuar». Francesca rió suavemente y volvió a traerla más cerca, y allí, envueltas la una en la otra, se entregaron a esa clase de sueño tranquilo que se parece menos al agotamiento que a la paz. La reunión de Helen Starling llegó más adelante esa misma semana, y con ella ese tipo de deber social que ni siquiera la casa Kilmartin podía esquivar con elegancia. Helen no sabía lo de ellas dos, o si lo sospechaba, no lo había nombrado. La velada pretendía ser simplemente una bienvenida, un pequeño regreso civilizado a Londres. No era un baile, aunque se le parecía lo suficiente en intención como para que las salas estuvieran llenas, la música no cesara y las bebidas fueran lo bastante abundantes como para volver a algunos hombres más ruidosos de lo que su inteligencia justificaba. Francesca y Micaela permanecían juntas en una imagen de compostura, si una ignoraba el hecho de que los dedos de Francesca habían seguido enroscados alrededor de los de Micaela mucho después de que la contradanza exigiera que la soltara. Dentro, Helen la recibió con calidez. Su afecto por Francesca, quizás acrecentado por el simple hecho de verla cerca otra vez después de tanto dolor.
La conversación se dispersó pronto. La sala se llenó de rostros conocidos y otros menos familiares. La gente hacía reverencia, sonreía, daba cosas por sentadas. Helen, al encontrar a Francesca cerca del pianoforte, la retuvo un rato en una conversación inofensiva sobre flores, viajes y si Londres alguna vez lograba mejorar en primavera. Francesca respondió con suficiente cortesía, aunque su mirada se desvió una vez, luego otra, y finalmente se quedó fija. Al otro lado de la sala, un hombre se había acercado a Micaela. No tenía nada memorable, salvo que estaba demasiado cerca y sonreía con excesiva seguridad en sí mismo. Micaela, copa de vino en mano, se había vuelto hacia él con esa paciencia cortés que reservaba para los hombres que ni temía ni admiraba. Fue suficiente. Algo territorial se alzó dentro de Francesca con tanta rapidez que solo la sorprendió por su fuerza, no por su existencia. Se excusó de Helen antes de haber escogido bien las palabras y cruzó la sala de inmediato. Micaela la vio y el más pequeño cambio atravesó su expresión. Alivio, gratitud, diversión ante la idea de ser rescatada precisamente por la persona que más deseaba que lo hiciera. El caballero estaba diciendo algo sobre hablar en privado. No llegó a terminar. Francesca se colocó junto a Micaela. Rodeó su cintura con una mano y apretó una vez con una calma decidida que hizo que la habitación, o al menos la porción más cercana a ellas, se volviera súbitamente muy consciente. Luego Francesca tomó la mano libre de Micaela y le dijo al hombre, con toda la serenidad de una duquesa corrigiendo el clima: «Me temo que está comprometida». El hombre miró sus manos, luego el rostro de Francesca y después volvió a bajar la vista. Fuera lo que fuera que vio allí, lo llevó a decidir que la prudencia era preferible al orgullo. Hizo una reverencia y se retiró sin decir más que algún murmullo inútil a modo de disculpa. Micaela permaneció inmóvil. Francesca no soltó su mano hasta que el hombre se hubo alejado lo suficiente como para volverse por completo irrelevante. Solo entonces la dejó ir. Micaela, recuperándose primero, dijo con cautela: «¿Te das cuenta de que casi todos vieron eso, Francesca?» Francesca miró hacia el lugar donde había desaparecido el caballero, con abierto desagrado. «Creo que he agotado toda la tolerancia que alguna vez tuve por los hombres». Aquella respuesta, pronunciada con perfecta sinceridad y sin el menor rastro de alarma, hizo terriblemente difícil para Micaela decidir si reír o entrar en pánico. Escogió, con sabiduría, terminar de un trago el resto de su bebida. Durante el resto de la velada, la ansiedad y el deseo libraron una guerra dentro de ella. Francesca parecía completamente imperturbable. Aceptó otra copa de una bandeja que pasaba. Escuchó a Helen hablar de la vieja Escocia y permaneció allí, luciendo demasiado hermosa y demasiado poco arrepentida. Micaela no dijo nada. No allí. No mientras las miradas estuvieran puestas en ellas. No mientras Helen, perceptiva en otros asuntos, pero misericordiosamente distraída en aquel, no comentaba lo que acababa de ocurrir. Pero Micaela pensó un poco más hasta que regresaron a sus aposentos. En cuanto la puerta se cerró, Francesca la besó, como si la noche no hubiera hecho otra cosa que acumular frustración para gastar la hora en privado. Al día siguiente, Benedict llegó con vino y con la expresión de un hombre que había decidido, aunque fuera a regañadientes, que su momento debía ser el adecuado, porque el tema no lo era. Encontró a Francesca en una de las salas más pequeñas y presentó la botella como si fuera una ofrenda. «Vengo en son de paz». Benedict hizo una pausa antes de añadir: «Esa es una manera sospechosa de empezar. Es una botella sospechosa». Ella rió y lo dejó entrar. Benedict
A diferencia de Anthony, no golpeaba la verdad como quien hace saltar chispas de una piedra. Se acercaba a ella en espirales con calidez, ingenio y algún comentario absurdo ocasional destinado a relajar la habitación antes de tocar el asunto más hondo que había debajo. Primero bebieron, hablaron de Sophie, del triunfo de Hutchinson en las cartas, de la negatividad de Colin a aceptar sus limitaciones musicales, de pintura y de si el mundo mejoraría en caso de que menos hombres se describieran a sí mismos como serios. Solo después de media copa, Benedict preguntó, en un tono demasiado casual para ser inofensivo, ¿has leído el Whistledown más reciente? Francesca negó con la cabeza. No. El rostro de Benedict cambió apenas. Ella lo notó. Claro que lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Él no respondió de inmediato. En cambio habló de sí mismo con esa forma indirecta tan suya de vivir contra las expectativas, de lo absurdo que resultaba que la alta sociedad decidiera qué formas de felicidad eran aceptables, del hecho de que a veces las personas se vuelven especialmente crueles justo donde intuyen una verdad que no pueden controlar. Mencionó a Micaela como si hubiera sabido de su amor desde siempre. Francesca escuchó. Luego, porque el vino y la suavidad de su presencia habían desgastado una capa defensiva dentro de ella, preguntó, ¿todos en nuestra familia lo saben? ¿Lo de tú y Micaela? Dijo Benedict. Ella asintió. Sí, respondió él. La respuesta, inesperadamente, no le trajo vergüenza, sino alivio. Francesca se sirvió más vino, y porque era Benedict, y porque la miraba con una bondad que invitaba a la honestidad en lugar de exigirla, habló. Le contó lo que Micaela había llegado a ser para ella, no en una cronología ordenada, en sentimientos, en fragmentos, en el propio lenguaje de la transformación. Cómo el mundo parecía más nítido cerca de ella, cómo desear a Micaela la había asustado al principio y luego la había despertado, cómo alguna vez había imaginado una vida lo bastante ordenada como para no requerir explicaciones y ahora encontraba esa vida pálida frente a la vitalidad de amar a una mujer con tal intensidad que le había roto todas sus antiguas categorías. Benedict escuchó, como escuchan los buenos hombres, sin interrumpir, y con toda la gravedad que merece la felicidad cuando se habla de ella con franqueza. Luego dejó su copa. Fran, dijo. La nota en su voz hizo que ella levantara la mirada. La gente puede ser despiadada, dijo él, especialmente cuando el escándalo les brinda la oportunidad de sentirse virtuosos. Francesca se irguió. No me importa, lo sé. Entonces, ¿por qué lo dices así? Porque esta vez no es una posibilidad hipotética. Ella lo miró fijamente. Benedict metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de papel. La edición más reciente ha hablado de ti y de Micaela con bastante más claridad de la que creo que tiene derecho. La habitación cambió de inmediato. Estás mintiendo. Ojalá lo estuviera. Ella tomó el papel de su mano. Al principio, las palabras eran solo la forma habitual de Whistledown, insinuaciones elegantes, veneno envuelto en seda. Luego, el sentido se volvió más claro. Una dama viuda, la familia de su esposo, una devoción demasiado intensa, demasiado visible, demasiado sospechosa, como para explicarse solo por el duelo. Una pariente política convertida en alguien al mismo tiempo cercana por esa misma cercanía. Y debajo de todo ello, más feo que lo demás, la insinuación de que lo que existía ahora debía haber existido desde antes, que el difunto esposo había sido un velo, un nombre usado para ocultar el verdadero vínculo que había debajo. Francesca,
se quedó inmóvil, demasiado inmóvil. Luego todo el color abandonó su rostro. Lo primero que le golpeó no fue el miedo por sí misma, ni siquiera el miedo por Micaela. John convertido en escándalo, John atrapado dentro de una historia que nunca mereció, John que la había amado tan bien, transformado por extraños en una tapadera para su malicia. El papel tembló en su mano. Benedict estuvo a su lado de inmediato. Francesca. Ella negó con la cabeza, con los ojos brillando ahora por esa clase de lágrimas que no nacen de la debilidad, sino de un golpe demasiado pesado como para sostenerlo con gracia. Debo hablar con ella. ¿Quieres que vaya contigo? No. La palabra salió rota. Lo odió. Lo intentó otra vez. No, necesito ir con Micaela. Benedict le tocó el brazo. Ella te ama. Eso bastó para que las lágrimas subieran por completo. Francesca asintió una vez y salió con el papel todavía apretado con fuerza en la mano. Encontró a Micaela en el suelo, junto al fuego, en la sala más pequeña, exactamente como debería verse la paz si la paz tuviera cuerpo. Micaela estaba sentada con la espalda apoyada contra el sofá, mirando las llamas bajas sin mayor ambición que el silencio. La habitación estaba cálida. Todavía no habían encendido ninguna lámpara. La luz tardía suavizaba los bordes de todo. Francesca la amó, más por el simple hecho de verla sentada allí, de lo que había creído que un corazón debía poder soportar. Micaela alzó la mirada al oírla entrar y sonrió de inmediato. Francesca fue primero hasta el sofá y se sentó, pero casi enseguida la abandonó y bajó al suelo junto a ella. En circunstancias normales, no habría elegido sentarse en el piso. Era demasiado poco elegante, demasiado descuidado, demasiado impropio de ella. Pero Micaela estaba allí, y Francesca deseaba cercanía más que cualquiera de los hábitos que solía conservar. La sonrisa de Micaela se suavizó. Hola. Francesca la besó. Había querido que fuera un saludo o un consuelo, lo más parecido a un acto de valor, pero Micaela, siempre dispuesta, se entregó al beso de inmediato, y lo que debía ser breve se volvió más profundo, más largo. Para cuando Micaela se acomodó de frente a ella y se instaló sobre su regazo, el ejemplar arrugado de Whistledown casi se había deslizado de los dedos de Francesca sin que ella lo notara. Cuando Micaela se apartó fue solo lo suficiente para estudiarla con atención. Pareces preocupada. Francesca, porque aún no podía soportar empezar por el papel, preguntó en cambio: ¿qué harías si la sociedad descubriera lo nuestro? Micaela la observó. Luego, tras un momento, miró hacia el fuego, como si la respuesta ya viviera allí. Diría que me sorprende que aún no lo sepan, dijo en voz baja. Después de lo que hiciste cuando estaba celosa. A pesar de todo, una comisura de la boca de Francesca se elevó. Lo haría otra vez. Ese es el problema. Micaela volvió a mirarla. La garganta de Francesca se apretó. Micaela le tocó el rostro, un gesto tierno, distraído, absolutamente seguro. Me he preparado para esa posibilidad desde el principio, dijo. No cambia nada. Francesca bajó la vista hacia el papel que tenía en la mano. Luego volvió a mirar a Micaela. Lo saben. Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta. Micaela se quedó inmóvil sobre su regazo. No alarmada al instante, todavía no. Más bien pareció esperar que se revelara la forma de alguna broma. No ocurrió. Se apartó lentamente, buscando en el rostro de Francesca alguna contradicción y sin encontrar ninguna. ¿De qué estás hablando? Francesca sostuvo el papel en el escaso espacio entre ambas con una mano que temblaba pese a sus esfuerzos. Micaela lo tomó,
acomodándose un poco más atrás sobre las piernas de Francesca. Leyó lo suficiente. Se detuvo. Leyó el resto. Francesca vio cómo la comprensión entraba en su rostro y lo odió más de lo que había odiado leerla ella misma. Pero antes de que la alarma pudiera apoderarse por completo de Micaela, antes de que la rabia, el miedo o el cálculo echaran raíces, Micaela dejó el papel a un lado, tomó el rostro de Francesca entre ambas manos y besó su frente. Luego exhaló. Porque viniera lo que viniera después, hiciera lo que hubiera hecho el mundo, comenzara la batalla que comenzara ahora, lo primero que vio fue a Francesca asustada por ello. Y el primer deber del amor era sostener con manos firmes aquello que temblaba frente a una. Los ojos de Francesca se cerraron bajo el beso. El alivio de ser consolada antes siquiera de haberlo pedido casi la quebró. Cuando Micaela se apartó, su propia expresión era grave ahora, pero completamente dulce. «Está bien», dijo en voz baja. Francesca la miró. «¿Está bien?» Los pulgares de Micaela rozaron una vez debajo de sus ojos. «Sí, está bien. Ahora lo sabemos». Fuera de la habitación, la casa permanecía perfectamente quieta. Dentro de ella, toda la temporada había cambiado. Y aún así, Micaela la sostenía como si el mundo, brutal y vigilante, como se había vuelto, tuviera que pasar primero a través de ella, antes de alcanzar siquiera un pelo de Francesca. Capítulo 10. El final del comienzo. Lo primero que Francesca sintió, después de que leyeran el papel y la habitación quedara en silencio, y Micaela le besara la frente, como si el mundo pudiera mantenerse a raya, solo con ternura, no fue miedo, fue furia. No la furia caliente e infantil que antes la había hecho responder con brusquedad, ni la furia celosa que le había llevado a interponerse entre Micaela y un caballero en una sala llena de gente, sin pensar en las consecuencias. No, esta era más fría, más profunda. Se reunía lentamente dentro de ella y precisamente por eso la asustaba más. Lady Whistledown no solo había adivinado, había retrocedido en el tiempo y había ensuciado a los muertos. Había tocado a John. Eso, más que su propio nombre, más que la idea de los murmullos multiplicándose ahora por salones, carruajes y mesas de cena, hizo que algo en Francesca se tensara con incredulidad y rabia. Micaela sintió el cambio en ella al instante, se apartó de su regazo, pero siguió arrodillada cerca, sobre la alfombra junto al hogar, con una mano en la mejilla de Francesca y la otra descansando con suavidad sobre las páginas arrugadas que habían causado el daño. El fuego se removió con un sonido bajo detrás de ellas. «Debemos decidir qué hacer», dijo Micaela en voz baja. Francesca la miró con la intensidad de una mujer que estaba demasiado cerca del borde de 3 o 4 sentimientos a la vez, con la mandíbula tan apretada que parecía tallada en piedra. «¿Qué hacer?», repitió. La mano de Micaela se deslizó desde su mejilla y encontró su muñeca en su lugar. El pulgar se movió una vez allí como si intentara calmar un pulso que no podía ser calmado. Sí, los ojos de Francesca bajaron brevemente hacia el papel y luego hacia el fuego. Las llamas parecían burlarse de ella con su indiferencia, sin consumir nada, sin cambiar nada, ardiendo, sin propósito. La respuesta obvia surgió primero porque era la respuesta que Micaela siempre había tenido cuando el peligro se acercaba demasiado: ir a un lugar donde el mundo fuera más pequeño, más difícil de escuchar a escondidas, más fácil de resistir. Micaela lo dijo antes de que Francesca pudiera hacerlo. «Tal vez deberíamos volver a Escocia». Las palabras quedaron entre ellas durante una respiración, hasta que Francesca negó con la cabeza. «No, Francesca»,
No. La segunda vez sonó más firme, aunque su voz había empezado a temblar en los bordes. Se puso de pie de golpe, demasiado llena de sentimientos como para seguir en el suelo y hablar sensatamente desde allí. Micaela se levantó más despacio después de ella, observando cómo la rigidez se asentaba en los hombros de Francesca, cómo sus manos se habían cerrado en puños a los lados. ¿Preferirías quedarte en Londres mientras esto se extiende?, preguntó Micaela con cuidado. Francesca se giró. El movimiento fue tan rápido que las páginas en su mano crujieron como algo que moría. Preferiría no huir. El rostro de Micaela cambió de inmediato. Había esperado resistencia, no esa palabra. Escocia no es huir. Es exactamente huir. Es nuestro hogar. Es una retirada. Micaela tomó una respiración cuidadosa, estabilizándose como hacía cuando la rabia amenazaba y pretendía, al menos al principio, no responderle del mismo modo. Es un lugar donde hay menos ojos, Francesca, menos personas que creen que el chisme es un deber público. ¿Y luego qué?, replicó Francesca, con la voz elevándose ahora, afilada como vidrio. ¿Desapareceremos hasta que Londres invente algo más horrible? ¿Nos escondemos y lo llamamos prudencia? ¿Pasamos el resto de nuestras vidas huyendo de cada susurro, de cada columna, de cada nuevo escándalo? La mandíbula de Micaela se tensó. Yo lo llamaría supervivencia. Francesca soltó una risa, pero no había humor en ella, solo algo amargo y desesperado. Por supuesto que así es como respondes. Micaela dio un paso más cerca. No hagas eso. ¿No haga qué? No conviertas mi cautela en cobardía, porque estás asustada. No estoy asustada. Micaela la miró durante un segundo largo y sereno. Lo estás, Francesca. Francesca entreabrió la boca y luego volvió a cerrarla. Lo terrible era que Micaela no estaba equivocada. El miedo ya había entrado en todo aquello. Miedo por la memoria de John, ahora arrastrada por los salones y convertida en escándalo. Miedo por lo que la alta sociedad haría con su familia. Miedo por lo que aún podían decir de Micaela personas que jamás se habían ganado el derecho siquiera de pensar su nombre. Miedo también de ser movida como una pieza sobre un tablero por el escándalo en lugar de ser su propia voluntad. Pero el miedo solo la hacía enfurecer más. Acabo de volver a Londres, dijo Francesca, bajando la voz hasta algo peligroso y bajo. No voy a permitir que ahora me manden lejos como una niña, porque una mujer con una pluma decide entretenerse. El propio temperamento de Micaela, contenido hasta entonces, cruzó visiblemente su rostro. ¿Crees que te estoy intentando mandar a alguna parte? Creo que me llevarías a Escocia en este mismo instante y lo llamarías cuidado. Los ojos de Micaela brillaron con rabia. Te llevaría a un lugar seguro y lo llamaría exactamente lo que es. Francesca dio un paso más cerca, tan furiosa ya que apenas sabía si quería golpearla o aferrarse a ella. ¿Y si digo que estoy cansada de la seguridad? Micaela rió una vez, en voz baja, de esa manera amarga, que significaba que ella también estaba enojada ahora, verdaderamente enojada, no solo preocupada. Que eso es un lujo por el que todavía no has tenido que pagar. Francesca la miró como si Micaela le hubiera dado una bofetada con sus palabras. Micaela lo vio y se arrepintió de aquella frase al instante, pero el arrepentimiento nunca había detenido a ninguna de las dos, una vez que la herida se había abierto. ¿Sabes a qué me refiero?, dijo Micaela con la voz ya suavizándose, aunque el daño estaba hecho. No, dijo Francesca, peligrosamente callada ahora.
dejando caer cada palabra como una hoja afilada. Creo que solo sé que cada cosa difícil te hace querer huir, que has pasado tanto tiempo huyendo del mundo que no puedes imaginarte quedándote quieta dentro de él. Las palabras fueron lo bastante crueles como para que Micaela retrocediera una fracción, no con el cuerpo, sino con los ojos. Luego el dolor en su expresión se endureció hasta convertirse en algo más limpio y más afilado. La voz de Micaela bajó. Francesca, tú eres la causa de esto. Francesca parpadeó. ¿Qué? Lo eres. La compostura de Micaela se había vuelto también de esa clase peligrosa, demasiado tranquila, demasiado precisa, cada palabra colocada en su sitio en lugar de arrojada. Te pusiste celosa. Me reclamaste en una habitación llena de gente. Me rodeaste la cintura con la mano y echaste a un hombre como si todo Londres estuviera ciego. El rostro de Francesca se sonrojó, pero no de vergüenza. Si se hubiera quedado un minuto más, lo habría vuelto a hacer. Micaela la miró con incredulidad. No puedes impedir que los hombres se acerquen a mí. Puedo impedir que crean que tienen alguna autoridad. Micaela soltó el aire por la nariz, mitad risa, mitad exasperación. ¿Y qué pasa con el siguiente? Y el siguiente. He tenido que ver cómo sucede toda mi vida. Viene con el mundo tal como es. Entonces que el mundo se vaya al demonio. Francesca se quedó completamente quieta y luego, con el tono que solo usaba cuando estaba demasiado abrumada como para saber cómo reducirse hasta ser aceptable, dijo: «Basta». La palabra atravesó la habitación como algo que se rompía. Micaela se detuvo, no porque hubiera sido reprendida hasta el silencio, sino porque reconoció ese borde en el rostro de Francesca, el que aparecía cuando el sentimiento se había vuelto demasiado y cada sonido del mundo parecía golpear con demasiado brillo. Francesca se dio la vuelta y se llevó una mano a la frente. Su respiración se había vuelto superficial, casi presa del pánico. Micaela cerró los ojos durante un breve segundo, contó una vez para sus adentros y luego dejó ir la rabia, porque no tenía sentido conservarla cuando Francesca estaba de pie frente a ella, al borde de quebrarse. Cuando volvió a abrirlos, Francesca estaba mirando el fuego, como si le hubiera ofendido personalmente, con todo el cuerpo temblando por el esfuerzo de mantenerse entera. «Yo te amo», dijo Francesca de pronto. La violencia del cambio estuvo a punto de desarmar a Micaela más que la discusión. Francesca se volvió hacia ella otra vez, con lágrimas en los ojos y la rabia todavía viva debajo de ellas, pero ya no dirigida por completo hacia afuera. Se había vuelto hacia adentro, convertida en algo que estaba usando para castigarse. «Te amo, Micaela», repitió, con la voz quebrándose en las palabras. «Y vamos a estar bien. ¿Entiendes eso? Lo estaremos. Porque no importa lo que digan, nos tenemos la una a la otra. Y si nos tenemos la una a la otra, entonces, sinceramente, no me importa dónde estemos». El rostro de Micaela se deshizo de inmediato. Toda la discusión la abandonó. Toda la frialdad brillante, todo el esfuerzo por ser práctica, todo el miedo que la había empujado hacia Escocia en primer lugar. Inclinó la cabeza y fue hacia Francesca sin decir una palabra más. Francesca entró en el abrazo como si solo se hubiera mantenido en pie hasta que le ofrecieran otro lugar donde derrumbarse. La fuerza con la que cayó en los brazos de Micaela hizo que ambas tambalearan un poco. Micaela la sostuvo con fuerza, con ambos brazos alrededor de su cintura, atrayéndola aún más cerca, una mano subiendo para cunarle la parte de atrás de la cabeza.
Lo siento, susurró Francesca contra su hombro. Yo también, dijo Micaela de inmediato. Por todo. Francesca se estremeció una vez contra ella. Un temblor de cuerpo entero que pareció liberar algo que había estado sosteniendo con demasiada fuerza. Permanecieron allí en medio de la habitación, ambas todavía temblando levemente por los restos del temperamento, el miedo y el amor, y dejaron que la pelea muriera como ahora morían tantas de sus peleas, no resolviendo cada verdad de una sola vez, sino recordando con más urgencia que no podían soportar perderse la una a la otra, incluso cuando hablaban mal. Cuando Francesca por fin se apartó, Micaela se inclinó y la besó una vez la punta de la nariz, luego la comisura de la boca, y después simplemente apoyó su frente contra la de ella. No decidiremos nada esta noche, dijo Micaela. Francesca asintió contra ella y se sostuvieron mutuamente bajo la luz del fuego, con el escándalo olvidado por un momento en el simple hecho de seguir estando juntas. La solicitud de la reina llegó la tarde siguiente. No llegó como una citación en el sentido formal y aterrador de la palabra, sino como una de esas invitaciones reales que en realidad eran una citación y que resultaban aún más alarmantes por venir envueltas en cortesía. Un sirviente con librea la entregó en la casa Bridgerton justo después del almuerzo, a donde Francesca y Micaela habían ido en parte porque Violet había insistido en que nadie debía quedarse sola en la casa Kilmartin mientras el rumor se multiplicaba, y en parte porque Francesca, aunque no estaba lista para un salón de baile, había querido tener alrededor paredes que pertenecieran a su familia. Anthony leyó el sello y se puso serio. ¡Ay, cielos! Con el interés inapropiado de una mujer que siempre encuentra el desastre más tolerable cuando resulta debidamente dramático. Hutchinson preguntó si la reina por fin se había aburrido lo suficiente como para invitarlos a todos a jugar a las cartas. Violet tomó el papel de la mano de Anthony y lo leyó ella misma, con el rostro alisándose en esa expresión particular que significaba que ya había dejado atrás la alarma y había entrado en la resolución. La reina solicita que Lady Kilmartin y la señorita Starling acudieran ante ella la tarde siguiente. Nada más, nada menos. Todo el salón sintió que el suelo se movía. Francesca se había puesto pálida, con los dedos enroscándose en la tela de su falda. Micaela se había quedado inmóvil, de esa manera más antigua y más peligrosa, no visiblemente afectada, sino visiblemente retirándose hacia el cálculo, rutas de escape, posibles interpretaciones, mejores y peores resultados. Todos los instintos de una mujer acostumbrada a prepararse para el rechazo antes de que éste fuera pronunciado. Violet levantó la vista del papel y dijo de inmediato: «Yo iré con ustedes». Micaela, que aún no había hablado, lo hizo entonces. «La reina no ha pedido». «No me importa a quién haya pedido ver». La voz de Violet permaneció perfectamente serena, lo que de algún modo la hizo más imponente. «Voy a ir». «Madre». Violet se volvió hacia él con toda la fuerza de su autoridad maternal. «Si alguien desea decirme que no, más le vale preparar mejores argumentos que el rango». Nadie lo hizo. Francesca miró a su madre como si estuviera viendo una versión más nueva y más peligrosa del amor maternal de lo que incluso Violet había mostrado antes.
Micaela, que había esperado muchas cosas durante las últimas 24 horas, pero no a una matriarca Bridgerton eligiendo la batalla abierta, parecía igual de asombrada. Violet dobló la carta una vez y la dejó sobre la mesa con cuidado deliberado. «Sea lo que sea que esto signifique», dijo, ahora con la voz más baja, «no irán ante ellas solas». Y eso fue todo. Francesca buscó a ciegas la mano de Micaela y la encontró. Micaela giró la palma hacia arriba y entrelazó sus dedos bajo el borde del sofá, donde nadie más que tal vez Eloís podía verlo. Si Eloís lo vio, tuvo la decencia por una vez de no comentarlo. Más tarde, cuando la familia se había dispersado hacia sus propios rincones de ansiosa preparación y Anthony se había ido a hacer unas averiguaciones amenazantemente competentes sobre la naturaleza exacta del disgusto real, Violet las apartó a ambas hacia una habitación más pequeña y silenciosa. «Lo que ha ocurrido es desagradable», dijo sin preámbulo, «pero no tiene por qué ser fatal». Francesca, todavía demasiado llena de temor como para sentarse, permaneció junto a la repisa de la chimenea y miró a su madre como si intentara aferrarse a cada palabra, incluso antes de que fuera pronunciada. Micaela se mantuvo más compuesta, pero Violet también vio la tensión en eso. Los hombros rígidos, la respiración cuidadosa, la manera en que sus manos se habían quedado quietas porque de lo contrario temblarían. «Deben dejar que ella hable primero», dijo Violet. «Y luego deben decir la verdad, con claridad. No permitan que el lenguaje de la sociedad se convierta en el suyo. No se disculpen por algo que no tiene absolutamente nada de vergonzoso». Francesca se enderezó, algo en su rostro asentándose en resolución. Micaela apartó la mirada por un segundo, lo bastante abrumada como para que el esfuerzo de no mostrarlo se volviera visible. Violet observó a Micaela y se suavizó, aunque nada en su determinación disminuyó. Extendió la mano y tomó con delicadeza el mentón de Micaela, inclinando su rostro de vuelta al suyo. «Las dos son amadas, muchísimo», dijo en voz baja. «Por mí, por esta familia. Eso no cambia porque el mundo sea cruel». Para Francesca fue un bálsamo. Para Micaela fue casi demasiado. Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante y tuvo que apartar la mirada otra vez, con la garganta moviéndose sin poder evitarlo. Violet la soltó y se volvió hacia Francesca en su lugar, tomando el rostro de su hija entre ambas manos, como lo había hecho cuando Francesca era pequeña. «Todo estará bien, querida». Lo primero que Francesca pensó cuando entró en el salón de la reina fue que estaba demasiado silencioso. Era majestuoso y estaba dispuesto con esa clase de precisión, sin esfuerzo, que solo los palacios y las reinas parecían capaces de imponer. Pero estaba tan silencioso, esa clase de silencio que hacía que cada paso se sintiera impertinente. Fue consciente de todo a la vez. El piso pulido bajo sus pasos, el peso de la presencia de Micaela a su lado, su madre a su izquierda, la reina sentada al fondo de la habitación como el juicio vestido de seda, joyas e impaciencia. Francesca mantuvo los ojos bajos un segundo más. Luego los levantó e hizo una reverencia. A su lado, Micaela inclinó la cabeza.
Violet hizo lo mismo. La reina Charlotte no les dijo de inmediato que se levantaran. Primero dejó que el silencio se extendiera. Sospechó Francesca. La capacidad de hacer que otras personas sintieran todo el tamaño de sus propios nervios simplemente no diciendo nada en absoluto. Por fin, la reina dijo: «Bien». La sola palabra golpeó como un bastón contra el mármol. Francesca se enderezó. La reina miró primero a Violet. «¿Por qué ha traído a su madre?», preguntó con una voz que cargaba el peso de la curiosidad genuina y el disgusto en igual medida. Violet abrió la boca, pero Francesca, cuyo corazón había empezado a latir tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, habló primero sin querer. «Ella...». La mirada de la reina se desplazó hacia ella de inmediato y Francesca perdió por completo el resto de la frase. Violet intervino, suave y serena. «Su Majestad, con su aprobación, solo pido permanecer aquí para apoyar a mi hija». La reina Charlotte arqueó una ceja. «¿Y desde cuándo he empezado a permitir que familias enteras asistan a un escándalo?». Nadie respondió. Los ojos de la reina regresaron a Violet. «Váyase». Francesca se giró bruscamente. «No». La palabra salió mucho más pequeña de lo que pretendía, pero salió. La atención de la reina volvió por completo a ella. Francesca sintió que se acaloraba de pánico por haber hablado fuera de turno, y sin embargo, sintió aún más pánico ante la idea de que Violet realmente fuera enviada lejos. Sus dedos se enroscaron en sus faldas. «Yo... Perdone, Su Majestad, solo...». La voz se le quebró. «Si pudiera quedarse, por favor». La reina Charlotte la observó durante un segundo largo y medido, como si decidiera si aquello era impertinencia o simplemente angustia. Luego chasqueó la lengua con suavidad. «Tiembla como un conejo en plena tormenta, ¿y aún así me interrumpe? ¡Qué tedioso!». Francesca bajó la mirada de inmediato. «Perdóneme». «Sí». La reina hizo el más leve movimiento con una mano. «Puede quedarse, pero si empieza a llorar o a dar lecciones morales, haré que la retiren por el bien de todos». Violet, para su inmenso mérito, ni siquiera parpadeó. «Gracias, Su Majestad». La reina Charlotte volvió a acomodarse en su silla. Ahora que Violet se le había permitido quedarse, Francesca debería haberse sentido más firme, pero no fue así. En todo caso, la habitación parecía más afilada ahora, porque el verdadero interrogatorio aún no había comenzado, y ella podía sentirlo venir como una tormenta acumulándose en el horizonte. La reina las dejó allí de pie un momento más, como si las prefiriera ligeramente incómodas. Luego dijo: «Lady Whistledown se ha vuelto fastidiosa otra vez». Nadie se movió. «También», continuó la reina, «se ha vuelto inusualmente confiada en sus insinuaciones, y cuando Lady Whistledown se vuelve confiada, por lo general significa una de dos cosas: o cree que es muy lista, o ha tropezado con algo lo bastante cierto como para ser peligroso». La reina miró directamente a Francesca. «Y este último veneno era sobre usted». Francesca tragó saliva. No había sido formulado como una pregunta, pero aún así sintió la necesidad de responderle. «Sí, Su Majestad».
La mirada de la reina Charlotte se desplazó hacia Micaela. «¿Y sobre usted?». Micaela respondió con más firmeza. «Sí, Su Majestad». La reina emitió un pequeño sonido de disgusto, como irritada porque ninguna de las dos tuviera la decencia de fingir ignorancia por un rato y así hacer la entrevista más entretenida. «Entonces», dijo, «¿lo admiten?». Francesca aún no confiaba en sí misma para hablar. Micaela sí. «Lo admitimos». Los ojos de la reina Charlotte se entrecerraron apenas. «No hable por ella, a menos que haya olvidado su propia lengua». La reprimenda hizo que Micaela inclinara la cabeza de inmediato y Francesca pudo sentir a su lado su autocontrol como algo vivo. El esfuerzo por mantenerse respetuosa, la negativa a permitir que el temperamento o el miedo las llevaran a dar un paso en falso hacia el desastre. La reina volvió a mirar a Francesca. «¿Amaba usted a su esposo?». La pregunta llegó de manera tan directa que Francesca casi no la entendió. Luego llegó el dolor de que John fuera mencionado allí, bajo esa luz, bajo ese escrutinio, y estuvo a punto de doblarla. «Sí», dijo rápidamente, con la voz delgada, y tuvo que estabilizarla. «Sí, Su Majestad. Muchísimo». La reina la observó de cerca. «Muchísimo». «Sí. Y aún así». Esas dos palabras contenían toda la acusación de la alta sociedad. La garganta de Francesca se movió sin poder evitarlo. La reina se inclinó apenas hacia adelante. «Y aún así está usted aquí, con su prima política a su lado. Y se le pide a todo Londres que crea que no hubo ningún sentimiento superpuesto, ningún engaño vulgar, ningún matrimonio convertido en burla por un apetito oculto». Las palabras fueron lo bastante despiadadas como para que la mandíbula de Micaela se tensara visiblemente. Francesca sintió que empezaba a desarmarse bajo la fuerza de aquello. «No hubo engaño», dijo, pero demasiado bajo. La expresión de la reina no cambió. «¿Qué fue eso?». Francesca la miró y luego bajó la vista y después miró hacia Micaela sin querer. Micaela sintió esa mirada y con ese mínimo movimiento de su mano, con una firmeza tan sutil que casi podría haber pasado inadvertida para cualquiera que no estuviera observando con atención, extendió la mano y tomó la de Francesca a plena vista de la habitación. Francesca la miró. Micaela no le devolvió la mirada de inmediato. Mantuvo el rostro vuelto hacia la reina, como exigía el decoro, pero una tenue suavidad entró en su expresión y la presión de su mano alrededor de la de Francesca era cálida y completamente segura. Eso la estabilizó más que cualquier otra cosa. Cuando Francesca volvió a hablar, su voz todavía temblaba, pero salió lo bastante clara. «No hubo engaño, Su Majestad», dijo. «Amé a mi esposo con honestidad, lo lloré con honestidad. Nada de lo que siento ahora convierte eso en mentira». La mirada de la reina se agudizó, pero ya no con disgusto, quizás con interés. Francesca continuó antes de que el valor la abandonara. «Y nada de lo que siento ahora comenzó de una manera que lo agraviara. Lo que Lady Whistledown insinuó». Su voz se quebró una vez más, y esta vez se obligó a seguir. «Fue cruel y falso». La reina Charlotte se volvió hacia Micaela. «¿Y usted? ¿Alimentaba este afecto en silencio mientras él vivía?». La pregunta fue brutal precisamente porque era la pregunta que nadie más se había atrevido aún a plantear con tanta claridad.
hizo que la respiración de Micaela cambiara. Francesca lo sintió a través de la mano que aún sostenía la suya. Micaela no retrocedió ante la respuesta. Amaba a mi primo, Su Majestad. La voz de Micaela permaneció serena, aunque Francesca la conocía lo suficiente ahora como para escuchar lo que le costaba. Jamás lo habría deshonrado. El rostro de la reina no reveló nada mientras Micaela continuaba, ahora en un tono más bajo. Lo que sentía, lo llevé sola. Lo que sea que llegué a ser para Francesca, lo fui después de que el duelo ya había hecho su trabajo, no antes. La reina Charlotte se recostó y golpeó una vez con un dedo el brazo de su silla. ¿Y ahora?, preguntó. Esta vez fue Micaela quien dudó, no porque le faltara la respuesta, sino porque la respuesta se había vuelto demasiado grande como para decirla bajo la mirada real, sin abrirse por completo con ella. Francesca, quizás sintiéndolo, apretó su mano alrededor de la suya. Micaela levantó apenas la barbilla. Ahora ella es mi vida entera. Violet apartó la mirada muy brevemente, como si la emoción hubiera surgido tan rápido que preferiría controlarla antes de que alguien más pudiera verla. La reina Charlotte, sin embargo, solo arqueó una ceja. ¡Qué agotador!, dijo. Nadie respiró mientras la reina miraba una y luego a la otra. ¿Saben qué es lo que más me aburre de la sociedad? Nadie sabiamente intentó responder. No es la crueldad, dijo. La crueldad al menos tiene vigor. Es lo predecible. Una dama viuda se encariña con otra persona inadecuada y de pronto todos creen que han inventado el pecado. Su boca se curvó con desdén. ¡Ah, qué repetitivo! Lady Danbury, sentada un poco detrás a un lado, hizo el más leve sonido de aprobación. La mirada de la reina se detuvo en sus manos unidas. No me malinterpreten, dijo. No disfruto que el escándalo toque mi corte. Altera el orden de las cosas y me desagrada el desorden, a menos que sea yo quien lo esté causando. Inclinó la cabeza. Pero Lady Whistledown ha escrito una historia mucho más aburrida que la verdad, creo yo. Ha escrito traición donde había duelo, corrupción donde había transformación. Ha tomado a un esposo muerto y lo ha vuelto útil para el chisme. Eso, más que lo demás, me ofende. La reina notó que los ojos de Francesca se llenaban de lágrimas y fingió no hacerlo. No me piden nada, dijo. Lo cual es sensato o poco imaginativo. Francesca parpadeó. Su Majestad, no han publicado aprobación, ni se han negado a sí mismas, ni han representado vergüenza para mi comodidad. Los labios de la reina se afinaron, aunque no de manera desagradable. Eso resulta refrescante. Micaela, todavía sosteniéndose con el esfuerzo de no temblar, dijo con cuidado. No sabíamos qué requería Su Majestad. La reina Charlotte le dedicó una pequeña sonrisa peligrosa. Y ahora están a punto de aprenderlo. Todo el cuerpo de Francesca se tensó. La reina guardó silencio el tiempo suficiente para dejar que el temor se profundizara antes de decir: requiero que no se me obligue a soportar necedades. Si ha de haber amor, que al menos sea genuino.
Si ha de haber escándalo, que no insulte la memoria de hombres decentes, y si ha de haber devoción, que sea lo bastante interesante como para justificar el ruido. Francesca, atrapada entre la confusión y el terror, solo pudo mirarla. La reina continuó con más dureza. No permitan que esto se convierta en un espectáculo en mis salones de baile. No permitan que Lady Whistledown dicte la forma de su propia historia. Y desde luego, no me mirará tan sorprendida Lady Kilmartin. Me está haciendo sentir generosa. Solo entonces, el significado empezó a hundirse de verdad. Francesca miró a Violet y luego volvió a mirar a la reina. La reina continuó. He oído hablar de mujeres que construyen una vida juntas, con una devoción suficiente para avergonzar a la mayoría de las uniones. El mundo habló, el mundo siempre habla, pero el mundo también se cansa. Sus apetitos son vulgares y breves. Las miró de manera más directa. Las damas de Joyengen no murieron por ello. Tampoco creo que ustedes dos lo hagan. Francesca parpadeó. El agarre de Micaela en su mano se había vuelto casi dolorosamente fuerte. La voz de la reina adoptó esa nota descuidada e imperiosa que significaba que estaba diciendo algo monumental de una manera pensada para hacer que los demás se sintieran tontos por entenderlo como tal. Lo que existe entre ustedes puede seguir siendo lo que es, dijo. Tampoco requiero una representación. Dejen que la historia se pudra en la ambigüedad si es necesario. El rumor se alimenta mejor de la certeza y no necesito darle más. Pero si están preguntando si tengo la intención de destruirlas por amar mal, según los estándares de la sociedad y no según los míos, la respuesta es no. Hizo una pausa dejando que aquello se asentara. Y en cuanto al matrimonio, le dio a la palabra el más leve giro, como si fuera consciente de su absurdo legal y eligiera no importarle. La ley es tediosamente poco imaginativa, pero ceremonias hay suficientes en este mundo, y yo no soy tan pobre ni inventiva como el Parlamento. Francesca realmente se tambaleó. Micaela hizo el sonido más suave en el fondo de la garganta, algo entre la incredulidad y el dolor. La reina Charlotte las fijó a ambas con una mirada de fría irritación. Intenten mantenerse en pie. No me he tomado todas estas molestias simplemente para verlas desmayarse. Eso fue el momento en que Micaela casi se quebró y Francesca lo sintió, y sintió como la respiración de Micaela se alteraba, se volvía superficial y luego cuidadosamente controlada otra vez. Sintió lo cerca que había estado, en una sola frase, de aquello que nunca se había permitido esperar por completo. No en un espacio para sobrevivir ni permiso para no esconderse, sino la posibilidad, por privada que fuera, por hábilmente innombrada que permaneciera, de unirse a Francesca delante de las personas que más importaban, porque la propia reina había elegido no ser más pequeña que el amor. Los ojos de Micaela brillaban. Francesca la miró con alarma, luego con una comprensión naciente, y apretó su mano otra vez en respuesta. Cuando la reina por fin movió los dedos en señal de despedida, dijo: «Váyanse, antes de que me arrepienta de estar de humor». Fue Violet quien se movió primero, levantándose y haciéndose una reverencia, y luego tocando ligeramente el codo de Micaela, como si ya se preparara para atraparla en caso de que flaqueara. Lograron atravesar la despedida formal, la puerta y el primer tramo del corredor. Micaela se mantuvo erguida durante todo eso. Luego, unos pasos más allá de la cámara,
donde ningún ojo real podía verlas y solo un lacayo a lo lejos fingía que no las veía, Micaela dejó de caminar por completo. Francesca se giró de inmediato. «Micaela». Micaela intentó responder, pero no salió nada. Se presionó con fuerza el dorso de una mano contra la boca, tomó una respiración, luego otra, y negó con la cabeza como si de alguna manera pudiera obligarse a volver a la compostura solo con negarse a perderla. No funcionó. El primer sollozo se le escapó casi sin sonido. El rostro de Francesca cambió al instante. «Micaela». Micaela se inclinó ligeramente hacia adelante, una mano apoyada ahora en su abdomen, como si la fuerza de lo que sentía se hubiera vuelto físicamente dolorosa. «Estoy...». Lo intentó otra vez y falló. «Lo siento». Francesca ya estaba extendiendo la mano hacia ella, asustada e infinitamente tierna. «No te disculpes». Violet, de pie justo detrás de ellas, no dijo nada en absoluto. Solo tocó una vez el hombro de Francesca. Permiso, apoyo y comprensión, todo en ese gesto. Y luego dio un paso atrás, lo suficiente para darles privacidad sin dejarlas solas. Micaela volvió a negar con la cabeza, ahora indefensa ante todo aquello. Yo no pensé. Las palabras se disolvieron. Francesca la trajo a sus brazos de inmediato. Micaela fue hacia ella con una especie de derrumbe, toda la fuerza que había sostenido dentro de la habitación cediendo en el momento en que ya no lo necesitaba. Francesca la sostuvo con firmeza, un brazo alrededor de sus hombros, una mano en la parte de atrás de su cabeza, murmurando su nombre una y otra vez, como si eso solo pudiera mantenerla unida. «Está bien», susurró Francesca. «Está bien, Micaela». Las piernas de Micaela cedieron bajo ella, con la entrega total de un cuerpo que había pasado demasiado tiempo sostenido por el miedo, el amor y el esfuerzo de no esperar misericordia. Francesca bajó con ella al instante, descendiendo torpemente hasta el suelo del corredor, sosteniendo su peso con todo el cuidado que pudo. Micaela terminó medio en su regazo, medio contra ella, temblando con sollozos tan profundos y desprotegidos que Francesca los sintió en todo el cuerpo. Micaela rara vez lloraba, y ahora lo hacía con toda la fuerza de una vida a la que se le habían negado ciertas esperanzas durante demasiado tiempo. Violet, al menos al principio, se había obligado a apartar la mirada. Se sentía demasiado privado, casi demasiado sagrado. Micaela, inclinada allí en los brazos de Francesca, y tan abrumada por el alivio que su cuerpo simplemente había cedido bajo su peso. Pero el sonido de eso, la crudeza de esas lágrimas, la fuerza del sentimiento finalmente liberándose, mantuvo a Violet inmóvil a pesar de sí misma, y cuando volvió a mirar, otra imagen ya estaba alzándose para encontrarse con esa. Francesca en el suelo años atrás, no allí, sino en otra habitación, en otra clase de silencio. Su hija silenciada temblando en sus brazos, como si el mundo se hubiera partido más allá de toda la reparación. Violet había pensado entonces que no podía existir una visión más cruel que Francesca derribada por la pena, el rostro oculto contra el hombro de su madre, todo su cuerpo hablando el idioma de la pérdida. Ahora Francesca se encontraba otra vez en el suelo, en esa misma posición, sosteniendo y siendo sostenida. Esta vez el derrumbe no había llegado por la muerte, sino por la misericordia insoportable de que la vida continuara. Micaela lloraba en los brazos de Francesca con la misma ausencia total de defensas que el duelo la había arrancado una vez a Francesca. Y Francesca, su dulce hija, que una vez había sido la que quedó abierta por el dolor, la sostenía con una ternura tan instintiva que Micaela sintió que algo profundo dentro de ella cambiaba. Violet bajó los ojos por un momento, con su propia garganta apretándose. Las había visto sufrir a ambas,
aunque de maneras tan distintas. Francesca con su duelo doblado hacia adentro, silencioso e impecable, y casi imposible de alcanzar en su punto más profundo. Micaela con ese terrible autocontrol suyo, cargando demasiado detrás de ingenio, el encanto y la distancia, como si no desear nada abiertamente pudiera de algún modo disminuir el dolor de hacerlo. Violet había visto lo suficiente, incluso antes de que cualquiera de las dos mujeres hablara con claridad, para saber que el amor había estado allí, sufriendo en silencio, junto al duelo, durante mucho más tiempo de que cualquiera de ellas merecía. Presenciar cómo la forma de ese sufrimiento cambiaba, no desaparecía, sino se transformaba, resultaba casi demasiado íntimo para contemplarlo directamente. Volvió a mirar una vez más. Francesca murmuraba algo en el cabello de Micaela, una mano acunándole la parte de atrás de la cabeza, la otra sosteniéndola con tanta firmeza que parecía querer mantener cada parte de ella unida solo con el tacto. Micaela, por lo general tan dueña de sí misma, se aferraba sin vergüenza, y la visión de esa confianza volvió a conmover a Violet por completo. No había nada impropio en ello ante sus ojos, ningún escándalo, solo dos mujeres que habían perdido lo suficiente y a quienes por una vez se les estaba devolviendo algo. Violet soltó la más pequeña de las respiraciones y volvió el rostro otra vez, no por desaprobación, sino por reverencia. Algunos momentos estaban demasiado llenos de verdad como para mirarlos durante demasiado tiempo. Sin embargo, incluso al apartar la vista, guardó esa imagen cerca, Francesca ya no derrumbada por el duelo en los brazos de su madre, sino sostenida por el amor y usando ahora esa misma firmeza para proteger a Micaela. A Violet le pareció entonces que tal vez eso era todo lo que una madre podía esperar al final. No que su hija se salvara por completo del dolor, la vida nunca era tan amable, sino que cuando la alegría llegara por fin, llegara en una forma lo bastante poderosa como para llevarla de rodillas por algo más dulce que el duelo. Francesca la acercó más, una mano en sus rizos, la otra alrededor de su espalda, besándole la sien, la frente y el cabello con una ternura inútil y desesperada. «Puedes llorar», susurró, porque no sabía qué más decir, y porque quizás nadie se lo había dicho nunca a Micaela con suficiente claridad. «Puedes». Micaela dejó escapar un sonido roto y hundió el rostro contra el hombro de Francesca. Francesca la sostuvo allí y no le importó estar en el suelo de un palacio, ni que sus faldas estuvieran aplastadas, ni que en algún lugar detrás de ellas Violet montara guardia sobre los restos de una mujer que recibía, por fin, aquello que había deseado de forma demasiado secreta como para que alguna vez pudiera contar con ello. Después de un rato los sollozos se quietaron hasta convertirse en respiraciones entrecortadas. Cuando Micaela por fin levantó el rostro, lo tenía mojado y despojado de toda defensa. Sus ojos, por lo general tan compuestos, incluso en medio del sentimiento, se veían casi jóvenes por la incredulidad. «Quería esto», dijo con voz ronca. «Toda mi vida quise algo que me decía a mí misma que no existía, no para mí, no de verdad». Los ojos de Francesca se llenaron entonces. «Lo sé», susurró. Micaela la miró como si todavía intentara reconciliar el hecho de tenerla allí con el hecho de lo que acababa de concedérseles. «Y ahora estás aquí». Francesca soltó una risa temblorosa entre lágrimas. «Estoy aquí». La boca de Micaela tembló una vez y casi sonrió a pesar del llanto. «Eres mi respuesta a mis plegarias, bastante alarmante». Eso hizo que Francesca riera de verdad entonces, una risa suave y húmeda contra la parte superior de su cabeza, antes de inclinarse y besarla. Violet, girándose discretamente para preservar la poca privacidad
que un corredor podía ofrecer, sonrió para sí misma y fingió un enorme interés en la pared opuesta. Durante un largo minuto el mundo no fue más que el suelo del palacio, los brazos de Francesca y el asombro de la misericordia. Más tarde, aquella tarde, Violet encontró a Micaela sola. Francesca había sido reclamada durante 10 minutos por Eloise y Hutchinson en un debate sobre si la tolerancia de la reina debía considerarse una victoria del romance, de la política o simplemente de su gusto por el drama. Micaela se había escapado hacia uno de los corredores más pequeños de la casa Bridgerton con el pretexto de necesitar aire. Violet la encontró allí, junto a una ventana que daba a la plaza. Micaela estaba de pie con las manos entrelazadas detrás de la espalda, como si siguiera ante la reina y aún no hubiera recordado la postura ordinaria. Violet se colocó a su lado, no demasiado cerca. La plaza abajo resplandecía con la luz de la tarde. Un niño corría detrás de un aro. En algún lugar más allá de las casas, Londres seguía siendo vulgar y vivo. «Es mucho», dijo Violet en voz baja. Micaela soltó una risa por lo bajo. «Parece que estoy haciendo carrera de entender eso demasiado tarde». Violet se volvió a mirarla. «Amas mucho a Francesca». Micaela no respondió de inmediato, porque la respuesta vivía demasiado cerca de la superficie como para confiar en que saliera con elegancia. Al cabo de un momento dijo solo: «Sí». La mirada de Violet se suavizó. «Gracias». Micaela la miró, sobresaltada. «¿Por qué?» «Por traerle tanta alegría». Las palabras fueron sencillas, como lo eran todas las mejores palabras de Violet. Por ayudarla a descubrir que su corazón es más grande, más extraño y más vivo de lo que el duelo le había convencido que era. La garganta de Micaela se cerró. Violet continuó con la voz cargando el peso de algo que había estado sosteniendo con cuidado. «Sé que John importó. Sé que siempre importará. Pero hay amores que no se reemplazan entre sí. Revelan habitaciones distintas de una misma alma». Hizo una pausa y luego añadió con más suavidad: «Creo que tú abriste una para ella que, de otro modo, quizás habría permanecido a oscuras». Nadie le había hablado nunca así a Micaela, ni siquiera Janet, aunque Janet la había amado con valentía, ni siquiera John, aunque John la había entendido antes que la mayoría. Micaela, cuyo instinto frente a la bondad todavía era disfrazarse con ingenio, por una vez no encontró palabras adecuadas donde esconderse, así que dijo la verdad. «Si soy honesta, no pensé que ella alguna vez sentiría por mí lo que siente ahora». La expresión de Violet cambió con esa clase de ternura que solo puede ser maternal o divina. «Entonces no has estado prestando suficiente atención a tu propio valor, querida». Micaela volvió a reír, esta vez menos rota. «Eso suena mucho a algo que John dijo una vez». Imagino que también tenía razón entonces. El reconocimiento de la ausencia de John se convirtió paradójicamente en una forma de honrar lo que permanecía, el amor que les había dado a ambas, el espacio que había creado en el mundo para que Micaela fuera vista, el hecho de que su muerte no había acabado con su influencia, sino que la había transformado. Micaela sintió que algo en su pecho se aflojaba. No el duelo en sí, eso permanecía, lo sabía, de alguna forma siempre,
pero sí el miedo de que amar a Francesca significara traicionarlo, el terror de que la alegría pudiera ser una forma de robo. Violet pareció entenderlo sin que se lo dijeran. Extendió la mano y tocó una vez el brazo de Micaela con suavidad, el gesto llevando más peso que cualquier declaración. «Eres amada aquí», dijo. «No a pesar de lo que eres para Francesca, debido a ello». Los ojos de Micaela se llenaron de lágrimas antes de que pudiera impedirlo. Apartó la mirada rápidamente, parpadeando con fuerza, pero Violet ya lo había visto. Y en lugar de fingir lo contrario, Violet simplemente esperó con la mano aún descansando sobre el brazo de Micaela hasta que Micaela logró recomponerse lo suficiente como para volver a mirarla. «No sé cómo», empezó Micaela y luego se detuvo. «He pasado tanto tiempo creyendo que tendría que elegir entre ser vista y estar a salvo, que podía tener una cosa a la otra, pero nunca ambas. ¿Y ahora?». Micaela tomó aire. «Ahora creo que quizás estaba equivocada». Violet sonrió entonces, y fue esa clase de sonrisa que contenía tristeza y esperanza en igual medida. «Entonces eso es bueno», dijo con sencillez. «Mereces ambas cosas, Micaela. Siempre los has merecido». Las palabras se asentaron sobre Micaela como una bendición. No había sabido hasta ese momento cuánto necesitaba oírlas. No de Francesca, que la amaba con una fiereza que a veces las asustaba a ambas, sino de alguien que no tenía ninguna obligación con ella más allá que la bondad. A alguien que había elegido verla y que después de verla no había apartado la mirada. Violet, porque era demasiado sabia como para sobrecargar un momento una vez que éste había alcanzado su profundidad justa, volvió a presionarle el brazo a Micaela y dijo: «Vuelve con nosotras. Están discutiendo si la reina posee romanticismo». «¿Lo posee?». Los ojos de Violet chispearon. «Nunca he conocido a una que lo admitiera». Micaela encontró a Francesca en el pianoforte justo antes del anochecer. La habitación estaba en silencio, salvo por el instrumento y la luz que se apagaba. Francesca estaba sentada sola en el banco, con la espalda recta, la cabeza ligeramente inclinada, repitiendo una frase una y otra vez porque todavía no la satisfacía. El perfeccionismo siempre había sido una de sus tiranías más silenciosas. Incluso en la felicidad podía ser exigente consigo misma. Micaela se detuvo en la entrada el tiempo suficiente solo para escuchar. La frase era preciosa, algo en tono menor que parecía flotar entre la melancolía y la esperanza, pero Francesca seguía tropezando en la misma transición. Sus dedos titubeaban justo antes de la resolución y cada vez que lo hacía, sus hombros se tensaban con visible frustración. Micaela cruzó la habitación y se apoyó ligeramente contra un costado del instrumento, haciendo que Francesca se detuviera de inmediato. «No debes apoyarte ahí». La boca de Micaela se curvó. «¿No debo?». «No, vas a alterar el sonido». «Eso difícilmente es cierto, y lo sabes». Francesca la miró visiblemente dividida entre la severidad y el afecto. «¿Por qué insistes en ser deliberadamente difícil?». «¿Puedo irme?». Los labios de Francesca temblaron pese a sí misma. Se movió un poco hacia un lado del banco, haciéndole espacio. «No seas absurda». Micaela se sentó y Francesca volvió a la pieza, aunque ahora más suavemente, como si fuera consciente de que la observaban y estuviera decidida a no dejar que eso la afectara. Pero sí le afectaba. Micaela podía verlo en la manera en que sus dedos se movían con más cuidado, en el leve rubor que había empezado a subirle por el cuello.
Micaela observó sus manos, luego su perfil, y cuando Francesca perdió parte del hilo de concentración bajo el peso de ser observada y tocó mal la misma frase 2 veces, vio cómo la frustración se reunía en su rostro. «Estás mirando las teclas con odio», observó Micaela. «Sí, porque me han ofendido». «¿Cómo?» «No obedecen». Quizá estás pensando demasiado en mí, como para concentrarte bien». Las manos de Francesca se quedaron quietas sobre el teclado. Giró la cabeza despacio y la mirada que le dio a Micaela era mitad desesperación, mitad algo mucho más peligroso. «Eso es bastante arrogante». «¿Es mentira?» Francesca sostuvo su mirada durante un largo momento. Luego, sin responder, se giró por completo en el banco y tomó el rostro de Micaela entre las manos. El beso llegó rápido y seguro, como si la necesidad hubiera ido creciendo durante todo el intercambio y ya no pudiera contenerse. Micaela respondió de inmediato, subiendo una mano para acunarle la parte de atrás de la cabeza y atraerla más cerca. El ángulo era incómodo. Francesca medio girada en el banco, Micaela sentada a su lado, pero a ninguna pareció importarle. El beso se profundizó, se volvió más urgente y cuando Micaela se movió para acercarse más, su codo golpeó un grupo de notas. La disonancia resonó por la habitación. Francesca se apartó y rió sin poder evitarlo. «No, tenemos que detenernos ahora». Micaela pareció ofendida. «Por un poco de música, por el caos, sobrevivirás». Francesca todavía sonreía cuando Micaela volvió a alcanzarla, esta vez atrayéndola más cerca y acomodándola donde quería. Francesca fue de buena gana, terminando medio en el regazo de Micaela, con una mano apoyada en su hombro para mantener el equilibrio. «Eres imprudente», murmuró. «Y tú me amas». El rostro de Francesca se suavizó por completo. «Sí, más de lo que parece prudente». Micaela apoyó brevemente la boca contra la sien de Francesca y luego más abajo, encontrando la línea de su mandíbula. La respiración de Francesca se enganchó y cuando giró la cabeza para volver a encontrar los labios de Micaela, el beso fue más lento, más profundo, bordeado por algo que hizo que el aire entre ellas se sintiera de pronto cargado. Cuando por fin se separaron, ambas respiraban de forma irregular. Entonces, Francesca dijo muy bajo: «La reina nos dio permiso». La mirada de Micaela cambió al instante, la suavidad en ella profundizándose hasta volverse algo más solemne. Lo hizo, sí. Francesca tomó una respiración lenta. «Entonces, no quiero retrasarlo». Micaela buscó su rostro. ¿Retrasar qué? Los ojos de Francesca bajaron por un segundo, no por duda, sino por el peso de querer decirlo de la manera correcta. Cuando volvió a levantar la mirada, ya no quedaba incertidumbre en ella. «Quiero que estemos de pie ante nuestras familias», dijo, «juntas, como corresponde, abiertamente. Quiero que exista un día que sea nuestro y de nadie más». Su voz se suavizó. «Quiero que todos los que nos aman sepan que yo te pertenezco y que tú me perteneces a mí». Las palabras se asentaron sobre Micaela como algo casi demasiado precioso para tocarlo. Francesca continuó antes de que el valor pudiera abandonarla. «Sé lo que dice la ley. Sé cómo este mundo llamaría o no llamaría a algo así, pero no me importa demasiado qué nombre decida negarle si la verdad sigue siendo la misma». Sus dedos se movieron una vez contra la piel de Micaela. «Quiero que nos prometamos la una a la otra. Pronto». Micaela estaba muy quieta debajo de ella, golpeada por la fuerza de ser deseada con tanta claridad.
¿Cuándo?, preguntó al fin con la voz baja. La boca de Francesca se curvó y había algo casi tímido en la esperanza que iluminó su rostro. En una semana. Esa respuesta quizás debería haber hecho reír a Micaela, o al menos hacerla parpadear ante la rapidez de todo. En cambio, solo miró a Francesca como si todo su corazón se hubiera vuelto tierno de una vez. En una semana, sí, repitió Micaela. Francesca asintió. Sí, sé que es repentino, lo es. E impráctico, sin duda. Y quizás un poco insensato. La boca de Micaela se suavizó. Un poco. Francesca la observó de cerca entonces, como si se preparara para encontrar resistencia e intentara no demostrarlo. Pero no deseo esperar más de lo necesario. El simple hecho de que quería esto, la quería ella, y había terminado de posponer la alegría ahora que por fin había llegado, alcanzó a Micaela. Así que Micaela levantó una mano hasta su rostro y la tocó con tanta reverencia que casi hizo que a Francesca se le cortara la respiración. Entonces, en una semana, dijo, estaremos de pie ante todos los que nos importan, y yo me prometeré a ti. Toda la expresión de Francesca se iluminó de alegría. ¿Lo dices en serio? Micaela le dio la más leve y amorosa mirada de incredulidad. Francesca, si me pidieras hacer esas promesas mañana, empezaría a vestirme ahora. Eso le arrancó a Francesca una risa suave, llena de alivio y afecto a la vez. Se inclinó sobre ella de inmediato, acomodándose otra vez contra su cuerpo, besándole la mejilla, la frente, la comisura de la boca y finalmente los labios. Te amo, susurró Francesca contra ellos. Te amo tanto. Micaela cerró los ojos una vez, como si incluso ahora escucharlo siguiera siendo demasiado y no suficiente al mismo tiempo. Luego los abrió y la miró. Y yo te amo, dijo, más de lo que alguna vez pensé que esta vida me permitiría decirlo en voz alta. Francesca volvió a besarla más despacio esta vez, y cuando se apartó permaneció lo bastante cerca como para que sus respiraciones siguieran mezclándose, una mano descansando sobre el corazón de Micaela, como si pretendiera guardar allí la promesa desde ese mismo instante. Permanecieron juntas bajo la luz de las velas, sin hablar durante un largo rato, solo sosteniéndose con esa clase de certeza que llega después de que por fin se ha sobrevivido al miedo. En aquella quietud algo cambió entre ellas, no solo el deseo satisfecho ni el amor declarado, sino un futuro reclamado, una promesa hecha aún no con palabras, sino en la forma en que se abrazaban como si ya estuvieran unidas. La mañana de su boda llegó vestida de oro. La casa Kilmartin había despertado más temprano de lo habitual, aunque nadie se quejó por ello. El aire mismo parecía lleno de expectativa. Las puertas se abrían y cerraban con más frecuencia que un día ordinario. Pasos iban y venían, las voces subían y bajaban. En algún lugar de la planta baja una doncella rió, fue callada y luego volvió a reír. A Francesca le pareció que toda la casa lo sabía. Estaba sentada frente al espejo con una bata de vestir pálida, mientras Eloís y Sophie se movían por la habitación en una especie de conspiración alegre. Ninguna de las dos lo bastante quieta como para llamar organizado a lo que estaban haciendo, y aún así, logrando entre ambas mantener cada cinta, alfiler, borde de encaje y guante exactamente donde debería estar. Eloís se había encargado de supervisarlo todo, mientras objetaba el concepto mismo de supervisar cualquier cosa. «Esto es absurdo», dijo ahora, sosteniendo un delicado collar de perlas como si lo hubiera insultado personalmente.
¿Quién decidió que las mujeres deben abrochar tantas cositas diminutas para poder casarse? Tú no te estás casando, dijo Sophie con suavidad, alisando el corpiño del vestido de Francesca, donde estaba extendido sobre la cama. Solo estás siendo terrible en las inmediaciones generales del asunto. Estoy ofreciendo apoyo valioso. Estás agitando perlas frente a las cortinas. Eloís pareció herida. Estoy considerando la luz. Francesca rió suavemente, y el sonido pareció complacer a ambas mujeres más de lo que las palabras mismas habrían podido hacerlo. Sophie cruzó detrás de ella entonces, recogiendo con más cuidado la larga extensión pálida del velo sobre su brazo. «Quédate quieta un momento», murmuró. Francesca lo hizo. El vestido en sí tenía esa clase de elegancia que quizás alguna vez habría elegido para otra vida. Sobrio, grácil, bellamente cortado sin excesos. Seda marfil, suave más que brillante, mangas finas, un escote lo bastante modesto para agradarle y aún así lo bastante abierto como para que cuando la luz le tocara la piel de la garganta pareciera casi luminosa. No era el vestido de una muchacha, tampoco la armadura de una viuda. Era el vestido de una mujer que había atravesado el duelo y llegado, contra toda expectativa, a la alegría. Francesca aún no se había mirado del todo con él. No estaba segura de confiar en sí misma para hacerlo. Hutchinson y Penélope ocupaban el diván junto a la ventana. Aunque ocupaban, sugería un grado de quietud que ninguna de las dos había elegido en realidad. Hutchinson había pasado la mayor parte de la mañana moviéndose de un lado al otro de la habitación, trayendo cosas que nadie necesitaba, sugiriendo ayuda que nadie había pedido y ofreciendo opiniones sobre la asistencia como si ella personalmente hubiera emitido cada invitación en Londres. «Sigo pensando que fue muy grandioso de parte de la reina enviar flores», anunció, quizá por tercera vez, mirando el enorme arreglo visible desde donde la puerta del vestidor quedaba entreabierta. «Si no fuera por la reina, una casi podría llamarlo romántico». Penélope sonrió desde su silla, una mano descansando distraídamente sobre el niño dormido en su regazo. «No creo que nadie haya acusado a su majestad de carecer de romanticismo, solo de expresarlo con suficiente peligro». «Eso es aún mejor», dijo Hutchinson. «¿El romance debería tener peligro o no sirve de nada?» «Ya ha habido bastante peligro», dijo Francesca en voz baja. Hutchinson la miró, y porque debajo de todo su brillo siempre había tenido un don para la sinceridad cuando importaba, su expresión se suavizó. «Sí», dijo, «lo ha habido. Por eso esto es aún más merecido». Francesca bajó los ojos por un segundo, demasiado conmovida como para responder a la ligera. Eloís, captando el cambio en la habitación y negándose a permitir que alguien se pusiera demasiado emocional demasiado pronto, le arrojó una cinta a Hutchinson. «Si empiezas a llorar antes de que siquiera esté vestida, haré que te retiren». Hutchinson atrapó la cinta con precisión. «No iba a llorar». «Por supuesto que sí. Estaba llena de sentimiento. Esa es simplemente la forma más dramática de decir llorar». Penélope rió, Sophie sonrió, y Francesca, que quizás alguna vez se habría sentido abrumada por tantas mujeres en una habitación, tanto afecto, tanto ruido, descubrió que ese día el sonido de todas ellas a su alrededor se sentía como una bendición. Hutchinson, nunca conforme con permanecer mucho tiempo en un solo registro emocional, dijo: «De todos modos, sigo sosteniendo que ustedes dos son perfectas juntas». «Eso es porque te has nombrado profeta de este asunto», dijo Eloís. «Y tenía razón. Estabas muy satisfecha contigo misma». «Fui ambas cosas».
Luego, con toda la malicia inmerecida de una hermana menor demasiado aficionada a su propio ingenio, Hutchinson añadió: aunque si Eloise continúa jurando renunciar a los hombres con tanta violencia, quizás haya esperanza de que encuentre también a una mujer. Eloise le lanzó un guante de inmediato. Hutchinson se agachó y rió. Penélope, que casi perdió al niño por la risa, incluso Sophie tuvo que girarse para ocultar el rostro. Francesca rió tan fuerte que tuvo que llevarse una mano a la boca, y algo en verla así, no solo sonriendo, sino resplandeciendo con ello, rodeada de hermanas, amigas y mujeres que la amaban sin reservas, hizo que Sophie se detuviera donde estaba y la mirara con una ternura inconfundible. Ahí está, dijo Sophie en voz baja. Así debería verse una novia. El rostro de Francesca se calentó. Yo no soy... ¿Una novia?, interrumpió Eloise. Lo eres. Tenga la ley la imaginación suficiente para ponerse al día o no. Por una vez Francesca no la contradijo. En otra habitación, Micaela estaba sentada frente a un segundo espejo y soportaba ser adorada con algo menos de gracia y bastante más incredulidad. Kate había reclamado el vestido como su jurisdicción de inmediato, retrocediendo cada pocos minutos para considerar la caída de la seda con el ojo serio de una mujer que había aprendido elegancia y mando en igual medida. Daphne, mientras tanto, había echado una mirada a los rizos de Micaela y asumido con calma el mando de su cabello. ¿Te das cuenta?, dijo Micaela mientras los dedos hábiles de Daphne trabajaban entre los oscuros rizos con una confianza asombrosa. ¿De que esto es un tanto íntimo para dos mujeres que antes solo intercambiaban saludos educados durante el té? Daphne sonrió a su reflejo. Tengo hijos. Los límites de la intimidad ya no están donde solían estar. Eso es una respuesta escalofriante. Es una respuesta práctica. Micaela encontró la mirada de Kay en el espejo y halló allí misma la simpatía divertida de otra mujer que se había casado con el caos Bridgerton y había sobrevivido. Te ves perfecta, dijo Kay. Micaela, a quien nunca le había molestado que la llamaran perfecta, pero que siempre había encontrado más fácil aceptarlo como coqueteo que como sinceridad, soltó una risa leve. Daphne, a diferencia de muchas mujeres, no se preocupó en exceso por la textura del cabello de Micaela ni lo trató como una complicación. Trabajó con la confianza de la práctica, la confianza, según explicó, de tener dos hijas con rizos que requerían tanta reverencia como negociación para arreglarlos por la mañana. Ellas no son tan pacientes como tú, dijo Daphne. No soy precisamente paciente, respondió Micaela. No, pero estás demasiado abrumada como para objetar o responder. Y eso era bastante cierto. El vestido en sí era tan exquisito como lo recordaba, cortado para favorecer su altura y su figura en lugar de obligarla a disculparse. Cuando Kate abrochó el último detalle y dio un paso atrás, Micaela se miró en el espejo y durante un breve y desorientador segundo no tuvo ingenio alguno. Hutchinson y Penélope, que habían migrado entre habitaciones en desafío o cualquier división racional de los preparativos nupciales, emitieron un sonido colectivo de aprobación en cuanto volvieron a entrar. La expresión de Penélope se suavizó al instante. Menos disciplinada, aplaudió. «Ahí está», dijo Hutchinson. «Ahora, si Francesca se desmaya, ninguna de nosotras podrá culparla razonablemente». Micaela, encontrándose con sus propios ojos en el espejo y luego apartando la mirada porque la emoción en ellos se había vuelto demasiado intensa para sostenerla con calma, dijo: «No creo que Francesca sea la que se desmaye». «¿No?»,
dijo Kate, acercándose para colocarse detrás de ella. Pero creo que sí es posible que olvide cómo hablar. Ante eso, Micaela sonrió y en la sonrisa vivió todo lo que aún no se había atrevido a decir en voz alta aquella mañana. El asombro de estar allí en absoluto, el terror silencioso de que algo todavía pudiera entrar y arrebatárselo, la gratitud demasiado grande para caber con orden en el cuerpo de una sola mujer antes del desayuno. Daphne, quizás recibiendo el temblor bajo el brillo, apoyó ambas manos con suavidad sobre los hombros de Micaela. «Ella te ama, Micaela», dijo. Micaela miró su reflejo. «Lo sé, y está muy segura. También sé eso». La expresión de Daphne se suavizó. «Entonces, permítete ser feliz». Micaela rió suavemente a través del ardor repentino en sus ojos. Esa parece una instrucción precaria en esta familia. Kate se acercó más y ajustó un último pliegue en su cintura. Lo es, pero tenemos mucha práctica sobreviviendo a alegrías peligrosas. La ceremonia en sí fue más pequeña que la mayoría de las cenas que la alta sociedad habría considerado digna de mención, y por lo tanto para Francesca infinitamente más hermosa. Habían elegido uno de los salones más pequeños de la casa Kilmartin, con las ventanas abiertas a una tarde suave y las puertas de par en par, de modo que la luz, la música y el murmullo bajo de voces desde afuera pudieran entrar sin jamás abrumar la intimidad de la habitación misma. Las flores de la reina, enormes, blancas, imposibles de ignorar, habían sido colocadas cerca de la repisa de la chimenea, como si su majestad pretendiera, solo con grandeza, recordarles quién había hecho posible aquel día y quién seguía prefiriendo no ser agradecida demasiado públicamente por ello. Brinsley estaba de pie al frente. Iba vestido con su habitual precisión impecable, cada línea de él moldeada por el servicio real y la disciplina de un hombre que había aprendido a guardar historias enteras en la forma de sus hombros. Había algo más gentil en su rostro aquel día, una pequeña grieta en la formalidad que lo suavizaba hasta convertirlo en testigo más que en funcionario. Había venido, como les dijo con seca dignidad, por orden directa de la reina, para ver que la cosa se hiciera como corresponde. Nadie se rió, pero todos lo quisieron un poco más por aquella frase. La habitación se reunió alrededor de ellas lentamente, familia, elegida y de sangre, acomodada no por rango, sino por cercanía. Violet cerca del frente, Anthony y Kate a su lado, Benedict con Sophie, y un rostro demasiado conmovido para fingir lo contrario, Colin y Penélope con sus hijos, Eloise, Hyacinth, Daphne, Janet, Helen, Lady Danbury, cada uno allí, no como sociedad, sino como amor. Francesca entró y no vio casi nada, excepto a Micaela. Eso parecía injusto para el vestido, para la habitación, para las flores, para todas las personas que habían pasado la mañana arreglando belleza a su alrededor. Pero era cierto. Micaela estaba de pie al otro extremo de la habitación, con el imposible ramo de la reina detrás de ella, Brinsley a su lado y toda la promesa del futuro reunida en la línea de su cuerpo. A Francesca se le cortó la respiración mientras cruzaba la habitación y veía a Micaela mirarla venir. Y en el rostro de Micaela vio no solo amor, sino aquel viejo asombro aturdido todavía viviendo allí, ese que había comenzado años atrás y que nunca, en todo ese tiempo, había aprendido del todo a detenerse. Micaela tomó sus manos y durante un momento solo se miraron la una a la otra. Entonces Brinsley, quien probablemente había presenciado suficientes absurdos reales como para entender la necesidad de brevedad cuando se trataba de emoción,
dijo con su cadencia seca y formal. Su Majestad no me ha autorizado a fingir que esto es un procedimiento legal, y soy demasiado sensato como para improvisar uno en su nombre. Estoy aquí solo para dar testimonio de lo que los presentes ya saben, que los votos pueden ser vinculantes, aunque la ley no tenga el buen juicio de reconocerlos. Una pequeña y suave oleada de emoción recorrió la habitación. Brinsley continuó, sus ojos moviéndose una vez entre ellas como si él también comprendiera, quizás más que cualquiera allí, la larga historia de devoción que existe más allá de la sanción formal. Si tienen intención de prometerse la una a la otra, háganlo ahora, y que quienes las amen lo recuerden. Ya habían pronunciado votos en privado, habían planeado las palabras, y sin embargo ahora de pie allí, ninguna parecía capaz de comenzar con elocuencia preparada. Así que Francesca hizo lo que había hecho desde el momento que amó a Micaela con honestidad. Dijo la verdad. Te amo, dijo. La simplicidad de aquello hizo que la habitación quedara perfectamente quieta. Los ojos de Francesca brillaban. Te amo, repitió ahora más bajo. Y te elijo, Micaela, para siempre, si lo aceptas. Micaela soltó una respiración que fue casi una risa, porque las lágrimas habían surgido demasiado rápido para que cualquier otra cosa pudiera llegar primero. Para siempre, respondió al instante, con todo lo que soy, Francesca, para siempre. El rostro de Francesca se abrió en alegría. Brinsley, cuya expresión se había vuelto sospechosamente humana para un funcionario, inclinó la cabeza una vez como para indicar que aquello era más que suficiente y quizás mucho más sabio que cualquier tontería formal en la que otro hombre habría insistido. Pueden sellarlo, dijo. Micaela no esperó a que se lo dijeran dos veces. Dio un paso más cerca y besó a Francesca con la certeza tranquila de una mujer a la que por fin se le permitía no ocultar la verdad central de su vida. Francesca inclinó la cabeza hacia ella y la encontró al instante, las manos subiendo al rostro de Micaela, todo su cuerpo suavizándose con alivio, anhelo y la profunda certeza de que aquello era correcto. A su alrededor llegó el sonido que toda temporada de Londres merece al final. Risas entre lágrimas, aplausos, exclamaciones de alegría, personas demasiado conmovidas para permanecer dignas y demasiado felices como para que les importara. Hutchinson lloraba abiertamente. Eloise fingía que no. Violet tenía una mano sobre la boca. Anthony parpadeó con mucha fuerza y luego miró a Kay, como si la emoción lo hubiera traicionado en público. Benedict no hizo ningún intento de ocultar las lágrimas en sus ojos. Incluso Lady Danbury, aunque demasiado controlada para perder la compostura por completo, se veía extraordinariamente satisfecha. Cuando Francesca y Micaela se separaron, la habitación seguía llena de vítores. Se giraron y caminaron de regreso entre sus familias, una al lado de la otra. Francesca miró a Micaela casi todo el tiempo. Allí estaba, pensó Francesca, la mujer a la que había amado a través de la confusión, el duelo, el anhelo, el deseo, el miedo, la revelación, el escándalo, la misericordia, y ahora esto. Micaela, con las lágrimas todavía brillándole en los ojos, volvió a mirar una vez y encontró a Francesca ya mirándola, y la expresión que pasó entre ellas entonces estuvo tan llena de reconocimiento que pareció volver secundario todo lo demás en la habitación. El amor, por fin, ya no tenía dónde esconderse. Si estás escuchando estas palabras, significa que llegaste hasta el final de este viaje. Y antes de que desembarquemos, quiero decirte gracias. Narrar
El amor comienza otra vez ha sido un tremendo desafío para mí, no solo por lo que representan Micaela y Francesca dentro del universo de Bridgerton, sino también porque sabía que este viaje tal vez no tendría el mismo alcance que las historias de Frimbecki que solemos navegar en este canal. Y aún así, sentí que valía la pena hacerlo. No sé si alguno de ustedes han leído los libros de Bridgerton o si conocen la serie de Netflix, pero la historia de Micaela y Francesca tiene un camino muy particular. En el libro, el personaje era Michael. En la serie, Netflix apostó por convertirlo en Micaela, abriendo la puerta a una historia de amor entre dos mujeres dentro de un universo donde temporada tras temporada se celebra el amor en muchas de sus formas. Sé que este cambio ha sido recibido con mucha emoción por muchos fans y también con resistencia por otros, pero justamente por eso sentí la necesidad de narrar una historia de ellas, porque durante mucho tiempo fue difícil encontrar en pantalla parejas de mujeres amándose, existiendo y siendo parte de grandes historias, y ahora que comienzan a ocupar esos espacios, creo que también nos toca acompañarlas, celebrarlas y demostrar que hay una comunidad dispuesta a viajar con ellas. Y debo decirles que caminar por los pasajes de esta historia ha sido un verdadero placer. Cada momento entre Micaela y Francesca me fueron atrapando poco a poco, hasta hacerme sentir que este viaje merecía ser compartido con ustedes. Sé que este canal navega en su mayoría historias de Frimbecki, y sí, ellas siguen siendo de mis favoritas, y no voy a dejar de narrar sus historias. Pero quienes acompañan este canal desde hace tiempo saben que Story Hunter también ha cruzado otros mares. Hemos navegado historias de Sheena y Gabrielle, de Swan Queen y de otras mujeres que desde sus personajes, sus actuaciones o sus obras han dejado algo hermoso para nuestra comunidad. Y me emociona que este canal pueda seguir siendo eso, un espacio para muchos personajes. Espero que para quienes ya conocían a Micaela y Francesca, este viaje haya sido placentero, y para quienes las escucharon por primera vez aquí, quizás esta historia sea una pequeña invitación para acercarse a Bridgerton y descubrir su universo. Por ahora la serie cuenta con 4 temporadas y es en la tercera donde aparecen estos personajes. Pero seguimos esperando la 5ª temporada, donde finalmente se desarrollará por completo la historia de Francesca y Micaela. Y si este viaje te gustó, me gustaría invitarte a apoyarlas con un me gusta, porque cada vez que una pareja de chicas aparece en pantallas, cada muestra de apoyo ayuda a demostrar que estas historias importan, que tienen público y que merecen seguir llegando a más personas. Antes de despedirme, también quiero invitarlos a seguirme en Spotify. La experiencia que compartimos aquí es profundamente auditiva, incluso más que visual. Muchos de ustedes me escriben contándome que estas historias les hacen compañía mientras trabajan, limpian, estudian o hacen sus deberes del día a día. Por eso también estoy subiendo y seguiré subiendo las historias a esta plataforma para que puedan llevarlas con ustedes a donde vayan. Por otro lado, espero que estén disfrutando de Aire de 4 elementos y que hayan disfrutado también de 7 pasos para conquistar el corazón de Blue, basada en los personajes de la princesa Blue y Lom, que están disponibles en este canal. Es una historia graciosa, ligera y divertida, y espero que quienes aún no la escucharon puedan disfrutarla. Gracias Kim Verses por tu trabajo, por esta historia y por tu generosidad al permitir que pudiéramos navegar este fanfic que imagina lo que podría pasar en esa futura temporada. Ha sido un verdadero placer leerlo, narrarlo y compartirlo. Y gracias a ti, que te quedaste. Tu apoyo permite que siga narrando por aquí más historias. Gracias especialmente a Pimpín Lomeli, 1632, y a Daisy Malaver, 6766, por ser bitácoras de este canal. Y gracias a Rocha La Prieta, Blanca Luz, 4094, Fabiola Sánchez, 4351, Liario UF 1ZZ, Our America Nightmare, Sandra Lobo Méndez, 8085,
Catherine Cousin 9963, Vanessa Ballerena, Isabel Rodríguez 4976, por ser parte de la fogata. Su apoyo permite que el fuego siga encendido después de cada viaje, mientras se prepara el siguiente. Mis queridas y queridos cazadores, los quiero mucho. Gracias por navegar conmigo una vez más. Les deseo que sigan disfrutando de sus propios viajes y que esta segunda mitad del año que tenemos por delante los sorprenda con cosas bonitas. Gracias por estar del otro lado y espero que nos encontremos pronto en un nuevo viaje.